¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estamos? El pizzero. Un minutito y arrancamos. La pizza, seguro. La pizza. Joder, no hay taxis. Rico, riquísimo. Rico no, riquísimo. 35.000 pavos. Hola, Vicente. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío. Cambiamos la music. The music sin copy, que si no me riñen. Y nos vamos. Vamos a buscar el coche. No hay taxis, tíos. Tengo que ir andando. Joder, pues estoy a tomar por el culo. Una carrerita mañanera. ¿Hay alguna novedad por el móvil? No, no hay nada. Ah, no, claro, no lo escucháis. Ni la canción. Bueno, pues la vuelvo a poner. Ya que no se escuchó, no me van a reñir. La vuelvo a poner. Compró Buga, sí, compró. Un todoterreno bastante guapo. Ya estuvimos estrenándolo por ahí. Que ayer al final me lié un poquito más. Cerré directo y aún estuve un rato más. Un ratín. Apareció Val y bueno, pues se lió un poco la cosa. Venga, va. Temazo. ¿Qué va, qué va? Un todoterreno tocho. No sé cómo se llama. Es de 4 plazas. Le costó 35.000. Tengo dinero ni lujo para impresionar. Era amarillo, no sé si lo viste. Pues ese, un amarillo, tocho. Pero no es descapotable. Que yo sepa, no sé qué se le pueda quitar, vamos.
Pues con descuento y tal, le quedó en 35. No está mal. Y nos fuimos por ahí a hacer el loco, lo reventó. Madre mía. Nos fuimos de aventura por ahí con el todoterreno. Y nada, lo de la cara, estoy tomando antibióticos. Yo creo que mañana así ya debería estar bien. Ahora mismo ya estoy bastante bien, me bajo bastante. Muy buenas, Cindas, ¿qué tal? Joder, empezamos el día corriendo, ¿eh? Va bien, va bien. Nada, tengo una infección de muela y se me hinchó un poquito la cara. Ayer estaba con la cara como un globo. Y hoy por la mañana me desperté y lo tenía peor. Pero bueno, ahora está bien. En el depósito. Se lo llevo a la grúa. I'm so sorry. Ayer sí me pilló la poli, sí. Haciendo un coche de desguace. Pero la multa es de puta risa. 700 pavos, ya la pagué. Por culo. Ya me tienen fichado, vamos. Bueno, no pasa nada. Me pillaron. Joder, ya era sin tiempo, ¿eh? De todos los putos coches de desguace que hice, que solo me cogiesen una vez es un milagro. Hubo quien hizo uno y lo cogieron a la primera, así que... Y pude haber escapado, ¿eh? Ahora lo pienso en frío y pude haber escapado, porque yo escuché llegar la moto. Escuché llegar a alguien y pude haber cogido y echar a correr. A lo mejor escapaba. Pero ya no sé hasta qué punto puede compensar eso. Porque si te pillan escapando, la multa supongo que será más grande. De esta forma solo me metieron multa por desguazar, que son $700. Y me da bastante igual, la verdad. Porque solo con que me salga un desguace bien ya pago 3 multas, básicamente. Y ya os digo yo que un desguace de cada 3 me sale bien. Ahora ya me da igual, que me vuelvan a coger. Si ya me cogieron una vez, ahora ya voy sin miedo ninguno. Ahora ya voy sin miedo ninguno. Si me cogen, que me cojan. Estamos llegando ya. Como Auron miedo. Ahora sin miedo ya. Sin miedo al éxito. De todas formas, si no me llegan a pillar la poli, me habrían pillado otros que llegaron en todo terreno después, seguramente. Y no sé qué sería peor.
Porque esos que llegaron después seguramente era para robarme. Pero bueno. Debería pasarme por la pizzería un rato. Que ayer no trabajé nada. Me voy a pasar por la pizzería a hacer una horita por allí. Sí, seguramente. Si llego a escapar de la moto, no me habría cogido nadie. Igualmente me habría quedado tirado allí en medio de la nada. Era una situación complicada, vamos. Pero sí, lo más correcto, bueno, igual habría sido intentar escapar. Pero bueno, el pavo ya apareció por allí con la pistola en la mano, ¿eh? Ya te digo, si me mira escapar, igual me pega 4 tiros directamente y habría sido peor, porque parece ser que estábamos en alerta roja. Yo es que no sabía que estábamos en alerta roja. Bueno, no pasó nada. $700 de multa. Ya me tienen fichado, ya miré la comisaría por dentro. Me llevó el Moussa. Luego vino por la pizzería, me contaron. Me mandó saludos. Sí. Eso fue lo que le dije yo. Le dije, cabrón, ahora ven por la pizzería y devuélveme la pasta en pizzas, cabrón. Me dolió más otra cosa, ¿eh? Me dolió más que me quitaron el cuchillo que llevaba, que vale $3.000. En realidad perdí 3.700. Pero porque no sé, no contaba con que me lo fuese a quitar, la verdad. Si fuese una palanca o algo así, en vez de un cuchillo, igual me lo dejaban. Ahora ya aprendí. Ahora la próxima vez ya no llevo ni palanca, ni cuchillo, ni hostias. Voy a pelo. De hecho, voy a ir hasta allí a coger la misión, a ver. ¿Dónde doy vuelta aquí ahora? Joder. Por aquí. Por coger el punto que no sea. Pues mira, si resulta que es fácil, pues bienvenido sea. No sé, puede ser que sí. Lo mejor es no llevar nada encima, total. Si tú no lo vas a poder usar porque tú estás trabajando allí, estás desguazando y si te viene alguien, no te da tiempo a sacar nada. Sea quien sea. Si es poli no le puedes hacer nada. Y si es alguien que te va a robar tampoco vas a poder hacer nada porque seguramente te vengan 2, mínimo. Y aunque te venga 1, es una liada. Lo mejor es dejarle que se lleve las cosas y que no te mate, porque si no, es una liada. Hay que buscar siempre la opción menos dolorosa. Esto es por aquí, ¿no? Creo que sí.
Dios, estoy congelado ahora mismo, ¿eh? Tengo las manos frías, frías. También debería de ir al gimnasio, ahora a primera hora ya, para dejarlo hecho. Hasta luego, amigo. A ver si no me equivoco. Creo que es por aquí, ¿no? Sí. No sé si sigo. Yo creo que voy mejor si sigo por aquí. No tengo que cruzar la ciudad para ir a la playa. A ver, vamos a probar. Investigación. ¡2 por 1 en burros! Efectivamente. Oh shit. Here we go again. Claro, claro, ahí va pájaros volando alto. En el cielo danzan plumas de colores, en el viento se lanzan. Espero que te haya gustado, Vicente Huertas Mota. Pájaros por todas partes. Pájaros, pájaros. Vamos a entrar de servicio.
Hola, ¿qué tal? Buenas, jefe. ¿Cómo estamos? Bien, aquí fuera de servicio para no cobrar, la verdad. Joder, pero pata de servicio, hombre. No, que no pienso cobrar. Cada vez tenemos menos dinero y a menos que consigamos una fuente de ingresos B. Está la cosa jodida. Sí. Mi taxi. Ya está aquí. Venga, chao. Escúchame, que me ha dicho el jefe que no hay convenio, ¿eh? No, pues. Vengo a comprar un coche, ¿me puede traer hasta ahí? Le pago lo que haga falta. A comprar un coche. Venga, chavales. ¿Escenario? Sí, a lo que sea más barato. Estoy yo solo, en serio. Pff, qué pereza me da, ¿eh? Oh, qué tomazo. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all Vengo ahora, voy al baño. Ya estéis arruinado. No, tanto como arruinando, no, pero... Bueno, bajar 100.000 pavos de la cuenta. Ah. Tampoco pasta. Pero es lo que tiene, a ver. La gente tiene que cobrar. Si no, no puede vender. Vengo ahora. Otra vez al baño, aprovechen y la chupa. ¿Cómo que la chupa? Dios, estoy congelado, me voy a abrigar. Se ha cobrado una factura de 3.50. ¿Quién está vendiendo? No, tío, no. Se me acumularon los mensajes ahí. Me cago en todo. Ah, se me quedan dos, tío. Joder. Siempre pasa, tío. Yo no sé por qué pasa eso, tío. Y siempre se queda una, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, nada, primero las personas. Genial. Es este.
Es el Salazar. Marcos. Joder, tengo que reiniciar el puñetero juego, tío. Bueno, pues voy a reiniciar en un momento. Tengo que salirme de servicio. Qué pereza, tío. Salir de servicio. Salazar. Lo escuché, lo escuché. Quiero morirme. Me gustaría morirme ahora mismo. Muérase. Joder, qué pereza, tío. Tengo que tener cuidado con esas cosas, no quedarme ahí en los, cerca del garaje, ni almacenes, ni tal, para que no me salten las notificaciones esas. Si no es una liada. Esto... Ay. Qué pereza, qué pereza. A ver si entro en calor, Estoy congelado. Sí, es una mierda. Sí. Es una gran putada. Pero bueno. It's in my hand. Whoa, whoa. Nuestro servicio. Muy bien. Si ya se va a hacer chambas por ahí. Ya se compró coche. Pues sí que va rápido, Vaya dos, estos dos. Si hay alguien más dentro. ¡Hostia! ¡Vaya coche! Jefe, sálgase de servicio y venga al BUA. Vamos a dar una vuelta. Que hay que testearlo. Espera un segundo. Ahí vais a salir de servicio, yo creo. ¡Vamos! Vámonos, vamos a robar gente. ¿A dónde vamos? Yo conduzco. Donde quieras. Esperad, pongo la música. Bueno, mejor no. Mejor no. Lo acabo de pensar y mejor. Sí, mejor no pongas música que la tiene veneno. Ay. Digamos que puede que no le guste la música, jefe. Ya. Bueno, no es que no me guste, pero me levanta un poco de dolor de cabeza. A mí
convivir con la gente. No hay mucha gente, me da dolor de cabeza. Yo un ratito la soporto, pero es que demasiada música... Pues, Más de 15 segundos no. Sí. Por Salimos de cierto, servicio jefe. aquí. Sabe que cada vez las arcas están más vacías, ¿no? ¿Las qué? Las arcas de la empresa. Sí, lo vi. A ver, si hubiera una forma de ganar dinero B, se puede limpiar a través de facturas. Gana la empresa y gana la gente. Pero bueno. Claro. Gana todo el mundo. Hay cositas, hay que ir viendo, pero bueno, eso... El señor jefe es el que tiene que decidir. Ya. El tema es que no quiero cobrar por no agotar el dinero de la empresa y no puedo ganar dinero si no trabajo. Claro. Yo, Hay formas. Yo, por curiosidad, fui a la minería para ver cuánto se ganaba. Se ganó una mierda. Es el doble de trabajo y se gana una mierda. Que no. A ver, si queréis ganar pasta... yo ya te lo expliqué, Salazar, Sí. Marcos. Sí. No, ya sé. Tú te coges el... Después de las tormentas te vas ahí a la playa que tenemos enfrente. Con el detector de metales y te sacas... 3.000, 4.000 dólares en media hora. ¿Cuánto vale el detector de metales? 1.750 por ahí. O primero tengo que conseguir 1750. Yo también, yo me compré un bate. Este coche me ha gastado todo el dinero. Bueno, pues ahorra un poco, joder. Eso se consigue rápido. O te lo dejo yo si quieres. No, ni de coña. No el dinero, el detector de metales. Ah, vale. También. Pero bueno, eso pues, se corrió demasiado la voz y ya hay demasiada gente por ahí. Supongo que habrá alguna otra forma. Sí, si no queréis, si no os importa mancharos las manos, pues siempre podéis intentar... Mientras no sea atracar, ese es el problema. Claro, es que hay gente atracando a los que están pasando el detector. Ya. Yo... Las Un A juguete. ver, yo las tengo. tenemos un bate, podemos ofrecer protección a la gente. También es otra opción. A veces que andan por ahí solos, decirle, mira, a cambio de un poquito de lo que consigáis, El 50%. y te pones a patrullar por allí alrededor de ellos y fuera. Yo la verdad no tengo un rumbo fijo, solo quería ir con el coche. Sí, por ahí. no, tú dale. A mí ayer me pilló la poli. ¿Qué estaba haciendo? Desguazando un coche. Se tienen que robar estos coches, ¿no? Para desguazarlos. No, que va. Eso hay un tío que te hace un encargo y te dice que en una zona hay un coche y tienes que buscarlo. ¿Y es dolorosa la multa o...? $700, me da la puta risa. Con que te salga bien un desguace pagas 3 multas. A ver. Podemos hacer eso, somos 3. Sí. Sí, bueno, no hace Pero falta... preferiblemente sin este coche. Es una mierda. No. Este es el coche de huida. Lo A peor ver. es un todoterreno. Soy tirador por montaña que por aquí. Ahí no hay nada que... ni que huir ni que nada, ¿eh? Eso es... Puedes hacerlo con cualquier coche, porque es llegar al punto, buscar, tienes que robar el coche y luego te vas con el Bueno. otro coche. Márcame en el GPS y llevo al lugar si hace falta. A ver, que os digo dónde es. Mire, si usted lo hace y a la vez lo hace al azar y yo les llevo, como máximo Claro. nos cobran 1.400 de multa y nos sacamos muchísimo más. Sí, claro. Pero bueno, eso es... A ver, yo lo hago de una forma. Yo solo trabajo por las noches. Ya, A normal. ver, ¿qué hora es? Contigo. Debe ser por la mañana. Las 7, sí. Son Pues las nos 7. olvidamos, es por la mañana, sí. Claro, date una vuelta por aquí. Sí, que Reiniciaste, igual no se está te nada fue. mal ver dónde estás, ¿sabes? Sí, os puedo llevar Este al es un sitio. bar de moteros, ¿no? Tiene toda la pinta, sí. ¿A qué les robo? Me mal. Seguro. Sí. Saco mi A ver. barquito, me sacan una micro CMG y vale verga. Yo ya os digo, eso es... Bueno, medianamente seguro. Ya.
A ver, Lo que sí, por algo hay que bueno, empezar. a mí ya me pasó de todo. Me pilló ayer la poli, antes de eso ya me pillaron otras personas y me intentaron, bueno, no me robaron, pero sí que me amenazaron. Bueno, Hay mucha gente haciendo esas cosas, entonces hay que andar con cuidado. ya. Puedes dar con uno que te robe fácilmente. Pero bueno, de todo lo que estoy viendo yo por aquí por la ciudad, que ya llevo bastante tiempo, pues quizás sea lo más seguro, ¿eh? Pues perfecto. En la noche se hace. Claro. ¡Epa! ¡Que se va! No, si está todo planeado. Tiro de freno de mano, comienzo a girar. Y hasta donde nos lleve. Eso es. Escúcheme, que llevo desde los 18 conduciendo. Ah, ya sé que se fue. No sé, no vi ni dónde era. Da igual. Que voy a llevar a ¿También estos para cazar da que dinero o vean. no? Eso no. Cazar, yo cacé al principio pollos, pero es una puta mierda. Que va. Los trabajos, yo que por lo que tengo entendido, el único trabajo en el que la gente gana mucho pasta y es echando muchas horas de Dios, es que en la sastrería o en la agricultura. Pero tienes que Pero comerte una de plantando- horas. Sí, en el de YouTube, Ah, el vale. legal. El legal. Claro, Porque claro. digo que hay mucha gente interesada en otro tipo de plantaciones. Sí. Pero ya me lo imaginé porque allí en el grow shop ese que abrieron, ahí tienen que vender cosas de esas. Pero viendo el ambiente que hay en la ciudad, tiene que haber unas peleillas por ahí interesantes. Aparte de que ve tú a saber dónde cojones se planta. Ahí, ahí. Aquí sí, aquí hay gente trabajando, pero esto es la legal. Ah, esta es la legal, ¿eh? Claro. Y esto es muy público, ¿no? Aquí te ve todo el mundo. Sí, claro, por eso, es la legal. Será más, yo que sé, en las puntas yo que sé, en la ciudad. En general. Sí, o en el monte, o vete tú a saber. O sea, cerca del mar, obvio. Claro. Pero ahí, aquí todo va en función de lo que os queráis mojar las manos. Si os queréis manchar las manos bien, pues siempre se puede ganar más. Si queréis asumir poco riesgo, pues eso, lo de los desguaces quizás sea la mejor opción. Pues por el momento los desguaces. Claro. Además es más tranqui, no me Sí, meten lo- un balazo. Lo único que tienes que tener con los desguaces es alguien que te venga a buscar cuando te quedes tirado, porque al final te quedas tirado después de desguazar. Claro. ¿Te acuerdas cuando me viniste a buscar el otro día? Sí. Y ahí Pues- entro yo. Claro. Sí, uno cualquiera, al final. O yo, que yo también tengo coche. Claro. No, pero tú desguazas Ya, sí. Sí. y Lo si te para suyo- la poli o algo. lo suyo- le distraigo. Lo suyo es, si están los taxis abiertos, es llamar al taxi. Pero que te cobran una mierda y vas seguro. Ya. Además de que el taxi no cuesta nada. También depende muchísimo de la zona donde tengas que desguazar, porque te puede tocar en el centro de la ciudad o te puede tocar aquí en el norte. Es un poco aleatorio. A ver, Hay- el norte nos vigilarán los paletos. Hay un par de desguaces que están en el centro, que están cerquísima de la comisaría y eso es una lotería que flipas. Ya. Yo más de una vez rechacé el encargo, Ya. porque era demasiado peligroso. Sí, tío, sí, tío. Yo que me arresten un par de veces tampoco le tengo miedo, la verdad. Nah, ¿qué va? $700 de multa. Ya. Pero bueno, llevamos una temporada que se relajó un poco la ciudad, ¿eh? Hubo un par de semanas, hace un par de semanas o así, que estaba todo bastante más peligroso. Bueno, hace poco oí que mataron a alguien. Sí, mataron a alguien, no sé quién, pero mataron a alguien. Ni idea. El abuelo Eddie enseñando a la Si no gente. tenéis ganzúas, parar aquí y comprar. Ya, de hecho. Buena idea. ¿Para qué las ganzuras?
Sí. Pues para ganzuar los coches. Bueno, si queréis parar. Yo tengo. Yo estoy servido. Yo voy a ver qué más se puede comprar. No, este coche no corre nada. Este coche lo bueno que tiene es que te puedes meter por pistas por ahí, por medio del monte. Pero no tiene una mierda de potencia. No tiene una puta mierda de potencia. Tres me he comprado. Sí, está bien. Ahora soy pobre. Espera. Vale, chocas. Entonces en la Bueno. playa se recogen las cosas, ¿no? ¿Cómo? Que entonces en la playa es donde se hace lo del detector de metales. Sí, en la playa que tenemos al lado. Son empleados de la pizzería. Pero ya os digo que está complicado, ¿eh? O sea, hay mucha ¿Solo en gente. esa playa o en todas? Solo en esa y en la del otro lateral, que yo sepa, vamos. Yo fui a buscar en otras y no encontré nada. Preferible ahora hacer base y ya está. Y como tenemos radio, ahí se comunican más fácil. Ya está. Son los empleados de la pizzería, sí. Son dos de ellos. Además lo del detector de, iba a decir de mentiras, de metales, me parece. Eso solo compensa, ya te digo, después de las tormentas que se revuelve toda la arena. Y si no, ya te digo, hay tanta gente que lo limpian rapidísimo. Exacto. Yo pasar por aquí me da algo de cague por lo que hay a la derecha. Otro match. Ole, te has hecho una fiera, ¿eh? No, si Yo ni tengo- respondo a los match. Yo tengo una idea, ¿qué tal si a la gente a la que le haces match las estafas de una manera u otra? A ver, ¿por qué No, plata? ¿Cómo que no? no, que ahí está mi identidad, ¿sabes? Si sentamos ahí quién soy exactamente. Pues coge, tómale una foto a otro y hazte otro. A mí no, me tocas un... Le voy a adelantar a lo bestia, lo vais a ver. Me pego lo lo loco. más posible. Sí, vais a ver. ¿Listos? Ahí, el rebufo, el rebufo. Más cerca. Cerca. Me la juego un poquito. Tírale a un lado. Bueno, Nah, no vamos tan rápidos. Bueno, sí se va. y además se va a la mierda. Vamos a la comisaría a ver qué tal. Yo me suelo pasar de vez en cuando solo para ver y de ahí me va a la mierda, no me meto. Otra cosa, jefe, podría poner el tipo... Sí, poner en el mapa donde está lo del desguace. Sí, ahora ya os llevo. No os preocupes, aún... No, lo hacemos sí. esta noche, no os preocupéis. Claro. No, pero es solo para saber dónde es. Sí, sigue por aquí. Ahora a la izquierda. Todo recto. Recto, supongo, ¿no? Sí, sigue. Sigue. Debajo del puente aquel. Tienes que pasar el puente. ¿Debajo de este puente? Sí, pero bueno, sigue. Yo aparco siempre ahí en la comisaría. Ah. Pues a ver si no hay nadie por aquí. Echamos una carrera.
¿Una carrera de qué? Una carrera de correr. Una carrera de correr. Vámonos, vámonos. No, ahorita no te muevas mucho que se me vaya adelante. Derecha, derecha. No vayas para allá. Derecha, derecha. Eso es lo que hay que tener cuidado. Si hay gente, no puedes parar ahí porque si te van a... Te la van a hacer el lío. Tira a la derecha. Bajas la bandana, Sí. bájate la bandana que te veo desde el retrovisor. Ah, que esos venían de ahí mismo. Sí, por eso yo me puse la bandana y me di la vuelta. De ahí ahora escucho poli, así que... Nada, pues nada, tira para... ¿Qué Yo entiendo? qué sé. Vamos a hacer algo de deporte. Mismamente, sí. Bueno, yo no estoy con ropa adecuada, pero bueno, si paras en una tienda de ropa... Yo tampoco, pero me quito la camiseta y los pantalones sí que sirven. Sí, eso sí. Lo bueno de este coche es que no te van a multar por tráfico, ¿eh? Por velocidad. Ya, ya. Y lo bueno es que lo puedo tirar para el monte, que tiene 4 tracciones. Claro, eso sí. Márcame la tienda de ropa más cercana. De frente y a la derecha. Sigue, 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 sigue. Frente. Sigue, sigue, sigue. Ah, ¡Otro match! derecha. Madre mía, cómo estás con los match. Y ahora aquí izquierda. Ahí. Aquí, aquí. Fausti, ¿qué tal, tío? Íbamos a desguazar, pero había unos pavos allí. Yo no voy ni con la cara tapada ni con pintas No tengo nada para hacer. para hacer eso. Es que esas cosas, hacerlas así, es una liada, pero bueno. Hasta luego, señorita. Si no, no, ya sé cuál me voy a poner. La de la playa, tío. Yo no tengo Mola nada para más. hacer ejercicio. Me toca hacer. Ah, tranquilo, no hay prisa. Y no arriesga, no gana. No, pero es que había mucha peña allí. No sé qué estaban haciendo, pero había mucha peña. No sé si estaban cogiendo tema de desguace o qué estaban haciendo. ¿Crees que me multará por ir sin camiseta? Ah, no sé. No creo, ¿no? Lo averiguaremos. ¿Qué va? ¿Qué te van a multar? ¡Hala! Me ha respondido la chavala del match. Eso Me ha es. respondido. Le pongo, ¿qué espaguetis quieres que reparta tu corazón? Porque en vez de poner que le gustaban pizzas o algo así, puso que le gustaban los espaguetis. Y ya está. Claro, no ocupo nada. Vaya tres. De frente, de frente. Te pongo una camiseta por si acaso. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí mismo. Métele, métele. Hola. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola. Venga, dale caña ahí. Quien no arriesga no gana. Sí. Es que las cosas hay que hacerlas con cuidado, porque al final, si no vas con cuidado y haciendo las cosas bien, se te complica en 0, coma. Allí no debimos entrar así como entramos, tan a lo loco. A ver, que yo entro siempre. Es la primera vez que me encuentro a alguien, pero bueno. También fue puto timing, ¿eh? Va a coincidir justo cuando somos 3. Te veo flojo, ¿eh? Ya, es que yo nunca vengo acá. Pues hay que mantenerse en forma. ¡Oh! Hostia, estoy como un toro. Ya. No sé quién es esta, no me suena. Muy morado. Muy morado todo. You know, Ya se van a dar de piñas. Los van. Perdón. ¡Ah! Perdón. Me he resbalado al bajar del ring. Menudo resbalón, ¿no? Madre mía. Lo siento. Mis más sinceras disculpas, me he resbalado.
Cuidado con el escalón, ¿eh? Sí, no, de la hostia que me ha pegado, he salido volando. Sí. La próxima vez déjate los dientes, no le pegues a nadie, hombre. Hace la estrella al suelo. Tal cual. No lo hacía yo para no pegar con la gente, que si no... Hay muchos mosquitos. Y mira cómo salieron del ring. Sí, sí. $99 y 100. Y ya tenemos la sesión de gym de hoy. Lo bueno que tiene el coche que pilló es que es 4 plazas y todo terreno. Al final, pensándolo, sí, es que no corre una mierda, pero bueno. Chicos, ¿vosotros vais a estar por aquí un rato? Yo ya terminé. Vale, lo digo por si alguno se anima a subirse al ring en un rato. Ah, mira. ¿Os apetece? Dale, no lo he probado todavía, o sea que... Vale, pues dime tu nombre. Vanessa, con doble S. ¿Qué? ¿Cómo vas a alzar? Igual de mierda que antes. Vete a correr a la cinta, hombre, que te hace más falta. Sí, de hecho. Yo bien aquí, dándole un poquito al gym. Ando flojillo. Sí, está el fino. Ya. Pues nada, tío, ya me avisarás. Claro, claro. Vale, dime tu nombre, tío, que te apunto. Eddie. Te paso el Eddie. contacto, ¿quieres? Vale, listo, sí, estaba haciendo el bracket. Ok. Ahí lo tienes. Listo. Me voy a ir al hospital que no me encuentro bien. Te van a joder, verás. Te van a mandar a la mierda. ¿A subir? No le digas que vienes del gym. ¿Y tú, tío? Está escuchando música. Sí, sí, está listo. Joder, cómo dejaste a Michael tú. Tienes una cinta si quieres darle. Bueno. Ay.
Me como una pizza mientras hago yoga. Qué buenísimo. ¿Qué hora es? Debe ser ya. Pues se está haciendo de noche. Ustedes si quieren ir allí. ¿Quién sería el colgado que puso el anuncio de lo de la arena en las páginas amarillas, tío? Eso sí que me flipa a mí. ¿Quién cojones será el colgado? Yo no sé hasta qué punto es eso legal, tío. No sé. Si dicen que... Lo que dijeron es que tenía que ser algo exclusivo y discreto. No sé. A mí eso me parece una cantada que flipas. Ya. Es que no sé. Pues algún local tiene que ser, ¿eh? No sé. Había que contactar con él y darle el palo. Por listo. Sí, fue yo, Lucy. Que va, no creo, ¿no? De ponernos de acuerdo varios locales y coger y quedar con él y darle el palo no era mala, ¿eh? No sé, a mí me parece una puta locura lo que... No sé, es que no tiene sentido. Es en plan... Se supone que es algo ilegal. Tú no puedes anunciar nada ilegal en las redes. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Buenas, ¿cómo estamos, cojones? Hola, buenas. ¿Qué dice el Pues, tío? aquí haciendo un poquito de yoga. Ole, ole. Desestresando, ¿no? Haciendo que el Hombre, cuerpo se claro. relaje. Ahí está, y estirando un poquito. Hace bien, hace Y bien, hace bien. Uno ya tiene una edad. Onda, Hay que no digas cuidarse. eso, hombre, que la vieja la ropa, ¿sabes? Y no dicen que la vieja la ropa, pues hay que aplicarse el cuento. Hombre, claro. ¿Y tú qué? ¿Vienes a darle duro al gimnasio o qué? Sí, he quedado con una amiga, hemos estado ahí echando una batallita y ya dice que hay más gente que estaban dentro, así que lo vimos tu amiga también. Maravilla.
Y quieres juntar a 8 personas y hacer como un torneito guapo, ¿sabes? Sí, de boxeo, puede ser, ¿no? Sí. Sí, ya me anoté. A ver si no tarda. Me han calentado ya el hocico un poco y he tenido que ir al médico por los abdominales. Sí. Normal. Y nada, no Pues sé nada. si corre un poquito o no, porque está ocupado todo, ¿sabes? A ver si no tardan mucho en organizarse, que yo tengo cositas que hacer. Sí, la gente tiene cosas que hacer, es verdad. Y si no venimos rápido, pues se disuelve la patrulla, ¿sabes? Claro. Yo es que tengo una pizzería que atender. Ya está la pizzería allí el primer día que abrió, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué? ¿Te gustó o qué? Sí. Está Estuvimos bien. viendo lo decorado, el cuarto de baño muy chulo, con la velita, con los cuadros que hay por allí. Sí. Está muy guapo. Y sí. Pasa que nos sentamos en la calle y empezó a llover. Y dije, Joder. no, métete para adentro, corre, que está lloviendo. Y nos subimos arriba. Arriba está bien, pero las sillas son un poco más incómodas. Puede ser que yo te vi viniendo de una moto. Puede ser, sí, de la de reparto, seguramente. ¿Qué nos dijo tu compañero? Uno iba de traje. No, viene de un reparto. Y dices tú, no, vengo de probar la moto. Ah, pues sí, seguramente. Anda, pues. Igual fue el primer día, seguro. Sí, pues tuve que ser ese día ahí. Un segundito que me están llamando. Vale, sin problema, hombre. ¿Por qué no para de sonar esto? Se me bugueó el teléfono, tío. Aquí estamos, a ver si calentamos un poquito para echar una peleita. Eddie, ya he ido al hospital. ¿Queréis que os vaya a buscar? Sí, vente por aquí, sí. ¿Sí o no, Eddie? Sí, te esperamos fuera. Vale. Pero te van las apuestas. Venga. Uy, tú eres vicioso, te gusta la apuesta, Oye, tú sí sabes, tío, Uy. Viene Michael ahí. Sí, podíamos apostar, pero solo los que competimos entre nosotros. A ver, imagínate, podemos hacer nosotros. Vale. Pasa. Pero esperaros, ahí va a haber un torneo aquí de combates. ¿Que nos apetece pelear o qué? Trabajar. Porque luego aparte... ¿Y tú, Marcos? Después de secuestrarme estaban así en garaje central. Creo que ya está tocado después de que yo le haya pegado tanto. Míralos. Pero se le dio bien, te metió una buena paliza. Igual quiere participar. El que gané fue yo, ¿Ah, sí? Sí. Entonces apúntate ahí, joder. Nah, no me gusta pelear. Bueno, espera un segundo. Bueno, cualquier cosita me avisas. Listo. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Pues bien, me faltan 2 personas y lo tenemos. Vale, perfecto. Pues entonces espero. Pues nada, iros vosotros si queréis para allá y me quedo yo por aquí y luego ya me Vale. buscaré la vida. Ya me llamo por el teléfono. La coleta ahí atrás. Dice que tiene que hacer cosas, ¿sabes? Que no tardemos mucho. ¿El qué? No tardemos mucho, que tiene que ir a hacer sus cosillas. Ah, listo. Pues voy a organizarlo un momento. Lo tengo toda la tarde y toda la noche y todo lo que quiera. En realidad da igual, yo soy malísimo, voy a perder en el primer round, así que... Escúchame, tú te peleas. Lo importante es participar. Ay, Dios mío, esto me va a pasar factura a mí. Escúchame, tú te peleas e intenta hacerlo lo mejor que pueda. Y Claro, lo importante es divertirse. Eso es. Exactamente. Y que te lo pase bien y conozca gente y ya está. Ahí está. Lo- Y aprender. ¿Qué cojones? Aprender. Yo ayer estuve viendo un tutorial de cómo ser mejor boxeador en 5 minutos. Y he ganado 2 batallas, curiosamente. Maravilla. Así que... Y ahora digo, es un poquito cardio. Tengo que irme al hospital que me han trasflado casi, o yo qué sé. Yo no podía, Tenía un dolor que no podía ni andar. Que hay que mantenerse en forma.
Me he tirado 3 días sin venir por aquí y vamos. Y rápidamente pierdes, ¿eh? Sí, sí. La forma la perdemos. Sí, sí, sí. Anda, ahora me llaman a mí. ¿Qué? Hombre, ¿cómo estamos, guapo? ¿Cómo te va la vida? Ah, perdón, hombre. Escúchame, ¿tú estás trabajando? Estoy entrando en calor ya. Joder. Frío, calor, frío. Bueno, estoy yo con unas cuantas personas en el gimnasio. Porque quiere echarte unos boxing, ¿sabes? Dale, estaremos por aquí. Venga, guapo, nos vemos. Pam. Bueno, de momento no se cayó el directo. Maravilloso. Y esos pequeños lagazos. No, escúchame, pero que ni habla ni te escucho por lo visto. Es tímido. No sé cómo puede correr con la chaqueta, hijo. Márcame. Me muera yo, lo que me va a dar eso hoy. Escúchame, me estás intimidando con los abdominales tan raros que estás haciendo, Sí, ¿no? Ya decía yo que estaba un poco raro. Ay, tío, yo no he llegado todavía a aprender a hacer esas cosas. Es cosa de entrenamiento, tío. Anda, esfuerzo. Claro. Y práctica. Claro. No rendirse nunca. Qué miedo, te he pasado miedo yo, ¿Cuándo? Ahora. Ah, vale, sí. ¿Quién me va a apuntar? Ya te apunto, Ignacio. Ok. Pues me pongo a hacer press con eso. Hostia. Ya estás cansado. Sí. Onda. Estoy descansando ya, preparándome. Ahora voy a meditar un poco. Pues te dejo con tu meditación. Yo voy a desestresarme, pero echándome un cigarro. Dale ahí. Me impresiona demasiado. Eddie, ¿está por aquí, Eddie? Sí. Vale, con Canario. ¿Qué ha pasado? Que sois los primeros. Me hostia. A ver, compruebo, un momento. Tenemos Canario, Eddie, Vanessa, Rubén, Alex, Parru y Matías, Archie. ¿A cuántos rounds? A 3. Por si acaso vayan preparando un coche si pasa algo. Sí, no te preocupes. Los que queráis ver o lo que sea, subíos arriba. Únete. Oye, ¿no puedo estar aquí haciendo pesas? Sí, sin problemas. Es simplemente para que no se desconcentren.
Y esto ha empezado y nadie me ha avisado. ¡Vamos, niños! ¡Vosotros podéis! ¡Vámonos! Oh. Aléjense, aléjense, anda. Aléjense. Perdona, guapo. Te cagas para un biso, Ah, no te preocupes. Ah, sí, ya empezaron. Jugar con la gente, tío. Sí, sí, se complica. Venga, venga, vamos. Seguimos. No, si se está esperando a que le pegue, pues es imposible, ¿no? Va, va. ¡Vamos, que lo tiene! Buena. Ya, tío, no puedo parar. Nada, que tampoco me molesta. Si me jodiese fumar. Ya, bueno. Ya, eso es verdad. Que yo no te quiero influenciar, pero allá tú. Sí, guau. Ah, me ganaste el esto. Ah. Buena. Esto, no, es imposible. Me estaba desconcentrando con los de arriba, imagínate. Sí, es complicado. Vale, chavales, ¿cómo habéis quedado? ¿Cómo ha ido eso? Ganó el chico. ¿Alguien tiene una venda o lo que sea? ¿Un botín? Te va a tocar, hijo. Te va a tocar. Ah, no me jodas. ¿Quién ha ganado? Yo. Chico, el de negro. ¿Cómo te llamas tú, guapo? Yo, Canario. Oh, Canario, tío. Muy buen trabajo, ¿eh? Yo creía que lo tenía, ¿eh? A ver, estuvo. Imposible. La primera ronda era imposible. No atacaba en ningún momento. El segundo y la round era siguiente... tuyo. Bien, pero bueno, Sí, claro, y el tercero era imposible porque, no sé, me desconcentraba todo el rato con la gente, era imposible. Ay, Lo siento, ¿eh? No, al final ha ganado y listo, coño. Ya está. No pasa nada, estuvo bien, hombre. Enhorabuena, no me acuerdo tu nombre. Si me lo has dicho, no me acuerdo. Eddie. Eddie, enhorabuena, Vale, ahora le toca a Vanessa y a Rubén. Ah, sí, mucho. Así que zapatillas fuera, anillos fuera. Yo puedo ir un botiquín o lo que sea, ya vengo. Qué llorón. Escúchame, Igna. Hey, Joana, ¿qué tal? La próxima vez, te lo digo como recomendación, hay que traernos unas cuantas benditas y algo para los competidores, ¿vale? Porque No, eso, cada uno que traiga lo suyo, hombre. no, ya que lo organizamos, pues, tendremos que dar ejemplo, ¿no? Entonces habría que pagar inscripción. Pues Claro, bueno, claro. si ese es el caso, pues habrá que pagarla, mira. Vale, la pago chavales. yo orgulloso, ¿eh? Lo que os digo, si queréis mirarlo desde arriba. Ya, Si voy. nos desconcentramos. Sí, Carnalita, cámara, únete, güey. Primer combate que gano, chavales. Carnalita, Yo que soy malísimo el puto boxeo. únete, carnalita, únete. ¿Cómo está de cardio? ¿Te ves bien para la final? Yo, sí, estoy muy bien de Y cardio. me has dicho tú que tú no sabías todo de esto. Te ha ido bien, ¿eh? Me fue bien. Sí, ¿eh? ¿Cómo ves esta gente? ¿A qué no se quita la bandolera ni...? Vamos. Hola, Sheila. Yo creo que es el primer combate tenía un que mensaje gano, tuyo. Sí, yo hoy te había sido mi primera vez. Quería consultarte. ¿Tenéis ahora mismo gente operando y trabajando en el hospital? ¿O...? Hostia, pues... Oye, si cuidado como meten, pasar alguna Sí, sí, están ambulancia dando bien. por el gimnasio Sí. sería la hostia, la verdad. Venga, espabila.
¡Anda, anda, anda! Vale, genial. Directo a las partes. Fantástico, tía. Pues muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Toma. ¡Oh, Dios! Todo el golpe bajo, Uf. ¡Hostia! Adiós. La ha noqueado. ¡Adiós! No, no está bien, no. No me diga, no me diga. Sí, sí, ya te lo he dicho yo. Vamos a llevar a esa ambulancia. Viene, no, que viene ahora la ambulancia, no os preocupéis. La ha tumbado. Sí, sí. La ha tumbado, sí. Uy, várgame. Y yo Gano lucho por contra KO. ese hombre. Eso digo yo, ¿gana por KO o no? No, es que pasa con las chavalas, que los guantes, la talla no encaja bien. Ah, qué putada. No me diga eso. Sí, sí. ¡Machismo! Aguanta, que ya vienen. ¿Quiere algo? ¿Quiere un zumo No, deja de que vitamina? termine de que toque la esta. Echa la agüita, echa la agüita. Echa en la cara. Joder. Primer combate que gano, chavales. Nada, si está de puta madre, voy a ayudar a quitarle los guantes. Vale, menos mal que estás tú, si no. Adiós. Parkour. Cuentas a 5, carnalita, cuentas a 5. Hostia, es que vaya golpe se dio, Sí, No sí. veas. Pues sí que hay ambiente hoy en el gym, Mira que a veces vienes y no hay nadie. Yo siempre que he venido está lleno esto. Arriba, Alex. Joder. ¿Qué le cuesta? Bueno, la verdad es que yo últimamente ya solo vengo para mantenimiento, entonces poco tiempo he hecho aquí. Sí, sí, ya me doy cuenta. Bueno, es importante descansar. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Curras o qué? Trabajo en el Lubu Café. Ah, en el Ubu. Nunca te vi. Bueno, hace tiempo que no voy, la verdad. No, tampoco trabajamos mucho. Estamos una horita por ahí y con eso Claro. tenemos ya para comer. Claro. Eso es suficiente. Bueno, pues todo enfría. Imagínate que está peleando de la fina y pasadita. Uf. Yo no me pararía mucho, Que tendrán que repetir el combate, ¿no? Supongo no. Sería lo más justo. Te saco fuera para que te dé un poco el aire, ¿vale? Vale. Anda. Dime, primo, en el gimnasio que estábamos apuntados a un torneito de boxeo. Sí. Te he dicho que si te quería pasar. ¿Eh? Ah, vale, pásate, estamos por aquí. Ay, ay, ay. Qué sueño, Dios mío. ¿Me ha dicho esta mujer que venía la médica? ¿Un médico o algo? Sí, ahora viene, ahora viene. Tan, 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 tan. Vamos con una poquita pesa mientras. El Marco no entra de servicio, No quiere cobrar el cabrón. De mientras podríamos ir haciendo el resto de los combates, ¿no? Pues también, pero como lo está organizando ella, vamos a dejarlo que averigüe eso, ¿no? Muchas sirenas. Oh, hay press de banca libre. Se desmayó, ¿no?
Nada, que ha tenido un mal aire, pero vamos. Siguiente le toca a... A ver, un momentito. ¿Cómo se encuentra la mija? Está bien. Viene ahora la ambulancia, así que no hay fallo. Ah, vale, perfecto. Vale, pues ahora sería Alex contra Farru. Me los traigo porque creo que se salieron. Sí, Farru está allá al fondo. Ah, sí, cierto, Simón. Alex. Farru. Esquive Dime. y pegue. Todo Te el rato. toca. Venga. Contra Alex. Venga, cuando queramos, ¿no? Cuando venga. Aún no ha llegado, no sé dónde está. Igual está fuera. Venga, tiro. Vale, yo le guardo todo. Sí, mientras tanto voy tirando, que viene ahora la ambulancia. Ella está bien. Usted no se pase. Contra ti me Tiene buena voz, la linda esa, ¿eh? Mucha suerte y un placer, ¿vale? Sí, a tres. 3. Vamos, chavales, dale. Alex, si no puede y ve que le va a noquear, es mejor que se rinda a que le noquee, ¿eh? Tú me avisas cómo va, ¿eh? Ya, el rubio mete, ¿eh? Cuidado con el rubio, ¿eh? Eso. ¡Epa! Despacio. Uy, primer round. Está la ambulancia afuera, creo, ¿eh? ¿Está afuera? Joder, macho. ¡Ey! Sin... Está bien, solo que en el ring yo creo que no se habían puesto bien los guantes o algo pasado, ¿eh? Uf. Casi. Sí. Lo tengo por ahí apuntado. Vanessa. Segundo round. Sin correr, macho. No, Alex, sin correr. Eso, dentro de la esquina. Uf. Se están dando duro, ¿eh? Sin correr. Por eso, es como el de... Uf, esa era buena. Incluso estando Gracias. aquí arriba me desconcentraba. Gracias. ¿Quién ha ganado? ¿Usted? ¿Está bien, Alex? Pues macho, me ha dado a mí sin querer. macho. Entonces, ¿tú, Farru? Sí, me apunta ahí. Vale. Positivo. Listo. Pues nada, Alex, si necesitas lo que sea, tenemos por ahí a los paramédicos. Vale. ¿Quién le toca? ¿Quieres hablar? Vale, siguiente. Creo que A ver. ¿Tiene una venda, Alex? Déjeme... Voy. Matías y Archie. No hace falta ya, doctor. No hace falta. Sí, estoy bien. Yo me voy a lavar la cara, ¿vale? Déjame una bendita y así me meto yo. ¿Quién es Archie? No lo sé, es que os he conocido hoy, entonces me falta Archie, a ver dónde coño está.
¿Hay algún Archie por aquí? No, ¿no? No. Ok. Niet. Chavales, ¿alguno se anima? O Cara, ya que has llegado. Estoy comiendo, pero vale. ¿Te apuntas? Que me ha fallado uno. Igual por mí. Vale, no te preocupes. Pues, Matías, ya tenemos aquí a tu compañera. Se llama Cara. Cara. Ok, pues listo, vamos. En un segundo. Cuando quiera, Cara. No se preocupe, si yo no peleo. ¡Hostia! Sí, un poquito. Esa por así acaso. Vamos, vamos. Pégame. Ah. Tome. Y tome. Hostia. Hostia, creo que me he pasado, Creo que me he pasado. Sí, Ay, la madre que me parió. Un poquito, carnal. otro cao. Perdón, perdón. No pasa nada, lo siento, lo siento mucho. Cara, una pregunta. ¿Cuántos rounds habéis hecho? Uno. Uno, me cago en... Lo siento, no quería, de verdad. Igual me he pasado así un poco. Claro, ¿Cómo vamos? Mido 1,80 y pico y peso... Vamos, vamos. Todo bien, carnalito, todo bien. Ay, ha estado la batalla complicada ahí. Pegas unas buenas hostias, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién, yo? No, aquí. ¿Cómo te llamabas? Parru. Sí, es que no soy las Parru. primeras. Es que como va tan extraño todo en el gimnasio, yo ya no sé. Porque hay veces que no sé con qué personas poner 2, con qué personas poner 3, 1... No, hombre, no, que usted se tiene... Si usted fue la del PER, la de las fiestas, usted, vamos. Efectivamente, no se preocupe, voy a coger aquí una bolsa de frío y una crema anti- Escúcheme, usted se va a quedar como Alex, al final me va a dar vergüenza pegar a gente, Porque cada vez que pego, que combato con alguien, acaba así, tío. ¿No estás diciendo que no vas a pegar un palizón? Eso dijiste, ¿no? El Parece. humilde, carnalito, es el humilde. Poquito. Una mufa. Gracias, gracias, coño. Con eso seguro que me levanta la moral, Muy maja usted, linda. Yo me bajo ya, cuidado. Ay. Joder, estoy ¡Uy, perfecto. oye! Cuidado que Cuidado. Cuidado que resbala. ¿Dónde eres tú, puto escarrón de mierda? Casi te vas a caer perico, cabrón. Ay, joder. Cuidado, que aquí del sudor está rebalado, creo yo. Está bien, cara. Ay, joder. Perdón. Ya lo siento, No quería darle tan fuerte. Un segundito que el trabajo no para. No, yo estoy bien. ¿Y usted, Ben, cómo está bien? Bueno, ¿alguien quién continúa? Entonces, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? Mire, le voy a... Para el dolor, ¿de acuerdo? Le voy a dar un par
Cara, dicen de que pelee usted contra Vanessa ahora. A ver qué tal. Dice Cara que quiere reposar, ¿eh? Vale, vale. Más que nada para ver qué hostias pasa. Ya. Yo estoy para otro combate, ¿eh? No me importaría, la verdad. Pues a ver, según el bracket tocaría Eddie contra Rubén. Vamos allá. Cámara. Creo que el siguiente Eddie, Rubén, voy a ser yo y él. ¿estáis? Yo ir para arriba. No sé por qué. Sí, chavales, id hacia arriba. Sí, vamos para arriba. Vámonos. Colega. Tengo un campo, guapo. Sí, eso es. Eso le iba a decir. ¿Ya estufas? Listo. Venga, suerte. Aprovechen. No, claro, no. Hombre, ahora estamos ahí unos cuantos, así que no creo que... Que volvamos al hospital. Corre, tío. Zorro, yo. A veces no viene, ¿sabes? Depende. ¡Vamos! Esto se lo ha llevado. Qué buena, ¿eh? Si puedes pillarlo. Sí, 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 que lo he visto, Yo es que Yo voy creo que en, sí. Yo creo que fue quien asestó el último golpe, ¿eh? voy en mi moto de uno. Tus muertos. Toma. Ese no le veo venir. Toma, por arriba. Venga, espabila. Izquierda, derecha, croce. Cámara. Manda uno. Toma. Pero macho, pobrecita, no abogo por la violencia, tampoco. Chupa sangre de esos. Sí, sí, es que Vale, que viene para acá. Vamos. Vamos. Esta ya, yo me he perdido. Yo no estaba mirando, sinceramente. Pum. Esquive, pum, derecha. Empuje. Le mete otra y por debajo. Casi. Venga, vale. Esquiva, pa' casa. Le faltaba un buen golpe de izquierda ahí, después del... Sí, la izquierda a veces de esto, de adorno. Me pasa a mí también, Ese es su director. A ver, espera. Una mujer, bueno, según esa persona dice que depende del día, le apetece más ser hombre o mujer. Ah, un enfermo mental. Canta y tiene una mano pocha que no puedo usar, por eso he dicho que... Uy, perdón, Cardalito, me emocioné. ¿Estás bien, Cardalito? No tocará a usted y a mí. Buena, fue buena. Buena peleada, Cardalito. ¿Qué dice? ¡Vamos, primo! ¿Cómo ha ido eso? Gané. ¡Ole, Eddie, tu huevo moreno! ¿Cuándo le dices? ¡Ole! ¿La ha llevado Eddie? ¿Quién? Ahí está enfrente No me he tuya. enterado. Pregúntele, ¿quién ganó de ustedes? Yo, gané yo. Ok. Perfecto. Pues Eddie. Y ahora sería Farru. El mismo. ¡A tía! Venga, ¡Vamos, primo! nos fuimos. Pártele la cara al Matías. Eddie, si necesitas cualquier cosa, tienes ahí a los médicos para que te Ah, prepares para vale. el final. Vale, perfecto. No, reformate y ya está. Gancho. ¡Mapa hondo, ¡Ey, cuidado! A las costillas.
¿Qué pasa? ¿Que están haciendo un torneo aquí o qué? Pues... Recordad que los que estáis mirando, Ay, subíos a la parte Si me de podéis arriba. poner una bendita por ahí, tengo el puño un poco magullado. Vale, voy a revisarle el puño, perros. Ya Rigo, es mejor que compre ventas. Ya, sí, lo sé. Si puede, si no, no se preocupe, ¿eh? Oye, que esa no va. Aún puedo aguantar hasta la final. Teniéndoles aquí, mejor que les No me, no me corre y me pegue, que si no me engorilo. Cuidado. Uf, he ganado. Primer round. ¡Hostia! Esa para llevar. Vale. Muchas gracias, Doc. No, hombre, pues estamos. Ya, es que sí me pagó ese bien duro, estaba bien duro, la neta, la neta. Pero muchas gracias, Doc. Vale, Le agradece, vaya. la verdad. Muchas gracias. Mire, Linda, este es... Ah, bueno, ya han hablado, ¿no? No. Mire, Linda, este es Donald. Donald Linda es el subjefe de la MS. Hola, Donald, encantada. Dime, ¿qué ocurre? Pero no me corras. Nada, es que lo hablé con una compañera suya que de vez en cuando solemos montar algún tipo de movida por aquí y pues obviamente sale gente lesionada porque no todo el mundo daba bien los golpes. Y era para ver si podemos mirar algo en conjunto. Claro, pero es que nos tenéis que avisar, porque si nosotros venimos aquí al gimnasio, venimos para una persona, no para luego que se sigan dando de puños. Claro, pero No sé- lo que no sé si solemos me hacer comprendes. son brackets, o sea, son varias peleas y en total son casi, no sé, como 6 o así. Claro, es que es eso. Nos tenéis que avisar bien para que vayáis a hacer esto, porque si no, nosotros vamos a estar gastando una unidad en la cual no vamos a tenerla disponible. Claro, pero bueno, o sea, está atendiendo a la gente, o sea, quiero decir, no están sin hacer nada. No sé si... No, si lo digo porque nosotros hemos acudido aquí porque solamente había una chica que había sido noqueada. Solo una chica. Donald, había justo cuando hemos venido... Sí, pero digo nuestra alerta. Sí. Claro, ahí está la cosa. Coño, que le he dado 3 en la barbilla. Claro, pero si por ejemplo cuando están aquí los médicos sucede algo, hay que mandar otra Muchas vez, gracias. o- Perfecto. No, o sea, avisarnos de que vais a hacer esto para nosotros tener una unidad disponible para que pueda acudir. Sí, a eso me refiero, porque claro, yo tenía el teléfono de Sheila, pero no sé con quién poder hablar o mandarle un Sí, mensaje para un momento, comunicarse. que justo me está hablando la directora. Hola, Clara. Vale, pues ya estaría. Nosotros no. Vale. ¿Quién ganó? Aquí el socio. Doctor. No me pondrás algo en la espalda, ¿no? Me duele un poco, no mucho. Bueno. Yo necesito solo uno, que yo no estoy muy ahí. Hombre, Talia. Hola. ¿Qué tal? Yo con uno voy bien, yo creo, para pelear. Aquí. Y... No ha podido el cansancio, Linda, ¿eh? Lo siento. No te preocupes, tío. Es normal. Después de 40 batallas de olla. Alex. Ahí estaría. Alex. ¿Tiene vendas? Una bendita me sirve. ¿Cómo? ¿Quién ha ganado de vosotros dos? Matías. Pues no era justo ninguna de las dos. Ahora Tienes que creer. tocaría... La final. No, tercer y cuarto puesto no, creo que no nos va a interesar a nadie. Vale, chicos, ya estaríamos en la final. Tocaría Hola, ¿qué tal? Matías contra Eddie. Sí. Vamos, Eddie, confío en ti. Vamos. Me voy a lavar la cara aquí, las manos y todo. Voy, Estás tirando. Ah, tranquilo. Venga, suerte. Coño.
juegue con la gente, macho. Son todos muy guapos ahí encima, macho. Sí, sí. Uf. Uf. Buena. Buen primer round. Creo que lo ha organizado Linda. Sí, lo voy a poner por aquí. Linda, Vamos. Eddie. Está jodida. Segundo round. Eddie, vamos, Eddie. De verdad. Son todos muy guapos, macho. Sí, se complica. Uf, le llego a enganchar este. No sé, gilipollas. Vamos. Derechazo. Ahí. Muy bien. Cuidado. Aquí va, muy bien. Ah. Buena, buena. Muy buena. Buena final, sí, señor. Enhorabuena. Justo ganador. Que no, yo ya tengo bastantes combates. Buena, sí, he ganado. Me gustaría participar. Buena, choque. No, quería participar cuando Buen torneito, chavales. Estuvo bien, Nosotros limpio. Sí, estuvo genial. ¿Alguien que me pueda acercar a la farmacia, por favor? Y hay un médico ahí en la entrada, creo. Estuvo bien. Ah, sí. Un gustazo pelear. Igualmente. Uf, vámonos de aquí. Venga. Vámonos. ¿Y otro? Buenos días. Hola. Buenas tardes. Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿tú estás bien? Yo te veo medio madreado. Sí, me quedé un poquito mareado. ¿Quién es usted? Sí, eso está perfecto. ¿Quién es usted? Soy Talia. Pero si quieres, puedo traer Has ganado. Talia. para que os comente lo que me ha dicho. No gané. ¡Hostia! ¿Qué tal? Si vais a organizar. Sí, ¿qué tal? De este estilo, lo suyo es que quien esté organizando el evento. ¿Tiempo sin verlo? ¿Qué ha sido de usted? Claro, pero básicamente Estoy en el taller ahora trabajando, tal. Cambio de look y todo, sí. Y que todos nos conozcamos entre todos. ¿Y qué taller? Claro, si eso está perfecto. Estoy en Los Santos justo. Hostia, qué bien. Pues ya me pasaré de vez en cuando. Vale, que lo vaya bien, Talia. Taller de confianza, chavales. Y Custom también. Claro, pero bueno, si yo entiendo que si pasa algo más importante, hay un incendio o cualquier cosa, pues obviamente que la unidad vaya para allá. Linda, Sí, dime. ya terminó la final. Gané. Genial, pues enhorabuena, tío. Ahora hablamos. ¿O te Un pasa? gustazo. ¡Jefe! Hey, ¿qué pasa? Vamos a hacer un paintball lo de la pizzería. ¿Se viene o se viene? Yo tengo que ir a la farmacia. Le voy a buscar, dígame cuál. Estoy en el gimnasio. Un gustazo participar, la verdad. Cuando llamas de esto, me llama, que a mí me gustan las peleas. Supongo la que esté más cerca del... Sí, pero estoy en el gimnasio. Si me coges aquí. Perfecto. Así ha sido. Venga, He hasta buscado ahora. música que puede escuchar. Maravilloso. No, sí lo sé, pero quiero decir que. Hasta ahora. Quiero que me entiendas. No, sin entenderlo entiendo. Pero el punto es que a ver si podíamos llegar a un punto intermedio. Claro, pero si
ejemplo, o sea, mira, ponte que aviso con tiempo. Tengo un bracket de 6 peleas. Y tengo esas 6 peleas que pongamos que puede haber 3 knockouts. Un momentito. Sí. ¿Tú eres Hasta luego, linda, ya nos veremos. Hasta luego. ¿El qué? ¿Yo? ¿El qué? Si yo no he dicho Me han nada. acreditado en la carretera que no podía aparcar ahí, tú tampoco puedes aparcar aquí cuando te pones emergencia. Pues si yo acabo de llegar. ¿Vale? Madre mía. No sé, me dice que le he dicho que no puedo aparcar o algo así. No sé. ¿Los dos no vais Es un- pasado 2 veces? Es un médico, ¿no? Un panto de ese color, con una ventanilla rota, me ha gritado antes. Diciendo que no podía aparcar aquí. Pues no sé, pero yo juro que no sé. Sí, la verdad que... Si no es así, Eddie. Eddie, Eddie, dígame. Estás trabajando, loco. Loco, buen intento, enhorabuena, ¿eh? Sí, estuvo bien, estuvo bien. Yo confío en ti. Sí. En la última batalla se estaba un poco mareado. No me iba muy bien la cabeza. Un palizón absoluto ese muchacho, ¿eh? Sí, pero no sé, era extraño, no sé, como era como que me distraía con la gente o algo, no sé. Sí, fue a mí raro. también. Y luego que me ha pegado 3 ganchos en la barbilla, raro. Sí, no fue como el resto de combates. En el resto de combates estaba más concentrado. Yo estaba raro también. Bueno, tuvo suerte. Si me pilla bien, creo que le gano, ¿eh? Sí, ¿tú crees que sí? Yo le gané un round. Yo creo que le gané uno también. No le gané ninguno, creo que no. Pero podía haberle ganado, ¿eh? Aún así, no lo hemos pasado bien, yo por lo menos. Sí, claro, eso es lo que importa. Todo esto, dame tu teléfono y te paso el mío. Sí, claro. ¿Tú eres colega de Guanillo o qué? Sí, Es buen chaval. la verdad es que sí. A ver, te quito los pases. Primo, Dime, ¿y tu coche? ahí atrás, ¿no? Compártemelo de nuevo, que lo cancelé sin querer. Ahí adelante. Ahí está, Eddie. Ahí está, ahí lo llevas. O para cualquier cosa o eso te aviso, ¿no? Perfecto, sí. Si puedo, ya me apunto. Sí. Ahí está, nada. Mira mi ¿Qué coche. dice? ¿Qué coche? ¿Dónde está? Ahí, negro. ¿Guanillo qué? No le pegue el guanillo porque le está pegando. No pegue. ¡Eh! ¡Sí! Mira. Hola. Que no se peguéis, son normales. ¿Por qué se pelean? Porque son así. Calma, Pues a pelearse ahí dentro, al ring. Son normales. En este caso. Yo Guanillo, a porque ti- te pega con la gente. Yo a ti te gano ahí adentro. Hombre, Michael. Has puesto lo que tú quieras. Le he pitado 16 veces. Vamos, es que estoy un poco mareado. Hasta luego, chavales. Chao, chao, chao. Me has puesto lo que... Ay, qué mareo. Quedé segundo y no gané porque en el último combate ya estaba con la cabeza en otro mundo. A ver, ¿dónde está la farmacia? Ya te la marco. Ah, vale, creía que no había nadie en el coche. Iba a decir, a ver si hay alguien. Más que nada, para avisar a los policías que vaya a buscarlo. ¿El qué? No, que había un coche de policía ahí, digo, a ver si no hay nadie Ah. dentro de él. Y se han dejado Pues sabe abandonados. Dios. No por robarlo, sino por avisar a la policía. Sí, O sí. a que lo desguacen. ¿Dónde? Ya tienes en el GPS, ¿no te sale? Perfecto. Farmacia solo hay una, sí. Y ahora se puede robar la farmacia. Eso no sé cómo estará eso, pero no me extrañaría que esté bastante concurrida. ¿Qué tal en la pizzería? ¿Había peña o qué? No. Pero ahora el paintball, ¿eh? ¿Quiénes estabais allí? ¿Con quiénes vamos? Salazar y Coral. Perfecto. O bueno, si quiere hacemos lo del desguace ese. Le llevo. No, vamos allí si quieres, igual. Eso hay tiempo. Ahora mismo tengo la cabeza volada. Yo solo sé que necesito poner gasolina cuanto antes. La robaste sin querer. Ahí estamos. Lo espero aquí.
Vale. ¡Ay! Hola, señor. ¿Tiene un botiquín por ahí, por favor? Muchas gracias. Hostia, mucho mejor. Sí. Cuelgo. Jefe, tenemos que ir a la gasolinera más cercana del pier. ¿Me la marca? Sí. Ahí lo tienes. Un momento, voy a estar pensando en música que poner en la radio. Vale, vale. Que es que una música que a usted no le duela los oídos y yo pueda escuchar. Algo habrá, si no tampoco te preocupes, no pasa nada. Pon lo que quieras. Esperemos que la podamos escuchar. Pum, pum. Eso es, dale caña ahí. Eso es mala señal. Cuando están paseando por ahí así, sin sirenas y sin nada, es que no tienen trabajo. ¿Pagas tú la gasofa? Sí, sí, aparca ahí. Es diésel, ¿no? Arráncalo. Si digo que lo sigo viendo con 15 litros, Ah, claro. ponte delante. Sí. Ponte tú a conducir, a ver. Pues yo la pagué, ¿eh? Me cago en la madre que los parió. Prueba el conducido. No, a ver, espera un segundo. Hay que volverlo a pagar, ¿no? Seguramente. Lo pago yo y ya conduzco yo. No, no te preocupes. A ver, ¿pagas tú o pago yo? Si no, te hago un bizum si quieres, ¿eh? Si tienes poca pasta. Ahí. Venga. Creo que va a pasar lo mismo porque no estaba él conduciendo. A ver, ahora. ¡Boh! Ahí está, maravilla. Los 100 litros que tenía que tener. Vaya estafada nos acaban de meter. Por cierto, nunca he hablado con el jefe de subir los precios.
El jefe tiene que aprender. Yo paso de decirle nada. Se cree súper guay y súper que sábelo todo, pues que espabile. No, por aquí. Tú, hostia, entras por aquí. Hombre, vamos al Pierre, Ah, vale, claro, al paintball. que nos están esperando ahí. Sal cojeando porque aparcaste en el minusválidos. Que me pegan una multa. Tampoco será menos de 700, así que... Vas a... Que se demoran, de puta. Hola, Coral. Hola, Eddie. ¿Te creaste la sala? Sí, le hablo yo al señor. Hola, Michael. No me vale equipo. ¿Cómo queréis ir? Yo hice al azar contra vosotros dos. Yo soy muy malo, aviso. Yo me voy con usted, jefe. No me vale equipo rojo, yo me voy con usted. Pues Coral, habla con el de este, va a ponerte con nosotros. Ahí está. ¿Con quién me voy? Con Michael, con Michael. Pero ponlo menos, ¿eh? No lo pongas 25 minutos, ¿eh? Sí, No, eso no se preocupe, 10. Tía, Vamos, vamos. pues vamos. ¡Toma! Dale, dale. Los dos para abajo. Sí, buena. Van por la izquierda. Hostia, ¿en qué momento pasó para ahí? ¡Ah! Mierda. ¡Ah, estoy atrapado! Me ha enganchado. Ya. ¡Au! Ah. Ah, ok. Ah, ya.
¡Toma! Tic-tac. ¡Muerto! Viene detrás. Mi miedo. Mi miedo. Lo he matado. ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, que me comí el barril! ¡A papá no! Por atrás, por atrás, por atrás. ¡Ah! Ahí está. Buena. Hazlos mierda, reviéntalos. ¿Qué haces ahí? ¿Te rindes o qué? ¡Ah! Por distraerte. No vale, no vale. ¡Ay, estoy en la mierda! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cómo lo robaste sin querer, Will? Yo no entiendo. ¿Sacaste el cuchillo sin darte cuenta o qué? Y al Neverpolis no te dejaron robar, ¿no? Me imagino que eso es automático. Creo. Ay, estoy mazado.
¡Ay! Lo siento, en las pelotas. Ay, 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 ay. Acoso al jefe. ¡Hostia puta! Uy, uy. ¡Te han jodido! ¡Te han jodido! Winner, winner. ¡Ay! Es que me noqué. Ahí, Muy ahí. buena. Hola. ¿Y estos dos qué? ¿Se quedaron dormidos o qué? No, yo me mareé. Ah, Eso, que es increíble, básicamente. bruja. La moraleja Sí. es que soy increíble disparando. Sí, bueno. No se te da mal. Tanto cuesta dar un cumplido, hijo puta. Ya tengo de nuevo 1000. Enhorabuena. Te mando al hospital y ya lo tienes. ¿Qué? Sí. No, porque tiene que pagar si va al hospital. ¿O no? Pues gratis. Y eso no. Depende. ¿De qué huevo te prende? Si es un accidente, te atienden gratis. Yo voy a ir afuera y a ganar unos tickets. No sé ni cómo me... En el baloncesto. A ver si consigo un peluche de esos. Y ya solo me faltan 300. Solo me faltan 300 tickets. Para mi jefa, sí. Cállate el hocico. La odio. Me cae mal. Sí, y es cara, ¿eh? No, no es por eso, es por el hecho de que grita como un hijo de su puta madre. Sí, sí, sí. ¿Venís hasta arriba, ahí, a las canchas o qué? Dale. ¿Dónde vamos? Venga, conseguir tickets. Es gratis. Sí. Yo soy una máquina en esto, ¿eh? Cuatro. 5. Ay, me dio solo 2 tickets. ¿Eso qué quiere decir? 6. Pues hay que juntar 1000. Yo tengo 600 y pico. Yo quiero un peluche. Para dormir agarrado a alguien. O a algo. Es que se mueve un montón esto. Sí, es que juegas y empiezas a ir borracho. Eso es increíble. Sí. Pero cuando le pillas el...
Cuando le pillas el truquillo es fácil, ¿eh? Ah, muchas gracias. Sí, porque... A ver, ahora te los doy. Ahora te los doy después. Me quiero trepar ahí, bro. Ay, pues mire, si viniesen los de la feria, esto es muy bonito. Pues sí. Toma los tickets. Dámelos, dámelos. Si no, me los das ahora cuando acabe. No puedo. Vale, pues ahora cuando acabe, ya te lo digo. Esto es peor que estar borracho. Madre mía. Ya. Sí, se mueve un montón. Dale, dale, a ver si le sacas todos los tickets. Hostia, que me he puesto a jugar. Toma. Solo conseguí 2. Muchas gracias. Una pelota por usted. Bueno, tengo 30 más. Bueno, voy a trabajar. Vale. No, hay más cosas, pero valen pasta. Hay unos... Una mierda de dardos y tal. A ver si te vas a caer. Mira que si te vas de baja, no cobras, ¿eh? Ya. Pero si me quedo inválido, sí cobro por hacer nada. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo con alegría sabe. Dale, dale. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Yep. Mentira, que estoy más fuerte que Roble. Ten cuidado que resbalas. Quedé segundo en el campeonato de combate de boxeo, ¿eh? Uy. Y no gané porque, bueno, porque en el último combate ya estaba un poco mareado. Ya. No me habéis esperado, estaba viendo Pero- la lotería. Pero podía haber ganado. La lotería sí es un timo, no metas un duro ahí. No, pero estaba viendo. Ah. Y yo no me había dado cuenta que te había quedado, perdón. Tío. Ay, la pizzería. Otro día más. Otro día más. Qué raro que no esté el jefe por aquí, ¿no? Estaba, pero se fue. Pero basta guardar el coche en el garaje, Michael. No, lo dejo ahí, para joder al vecino. Bueno, es igual mejor que lo... Si vas a estar por aquí, es igual es mejor que lo aparques encima de allí del garaje. Para que no aparque nadie allí. No, no. Si quiero joder al de las gafas. Ah, vale. Entiendo. Buena estrategia. Me he vuelto oficialmente el guardaespaldas del jefe. Maravilla. Sí. ¿De quién? Del jefe. ¿Por qué? Porque llegó el abogado y yo empecé a seguirlos y dije, yo soy el guardaespaldas del jefe. Y el jefe dijo sí. Y ya, bueno, y se quedó.
Pero soy guardaespaldas. Bueno, pues cóbrale. Exacto. No le trabajes gratis. No me puedo cambiar de ropa, sí. Buena falta le hace tener un guardaespaldas. ¿A quién? Al jefe. Además de que los dos tenemos bates. Sí, va por ahí pegándolo a la gente sin sentido. La puta papelera. Va bien. De hecho sigue con su trabajo. Ayer lo pilló la poli. Sin mucha más novedad. Se fue con Val después a última hora ya cuando cerré directo y todo. Nos fuimos por ahí. Se fue a comprar un coche. Y nos fuimos de paseo por ahí. Bueno, cositas. Si no, al final me van a echar. El frutero. Eddie el frutero. No está la moto. Lo puedo usar. Acordaros de fichar en los dos lados, ¿eh? Hay que buscar la moto. Ya se lo he dicho al jefe que no está. Las motos, pues que no te extrañe que se hayan perdido, porque hay que guardarlas siempre en el garaje. Casi puedo en el de ahí, yo no puedo. Una cosa. Nos llevamos la pizzería para afuera. Con el Bueno. Con la pizzoneta. La furgoneta. Es que es de una persona. Sí, y ahí hay un vehículo de 3. Y ahí Aquí, 4. aquí con que se quede uno es suficiente. Un momento. Si quieres ir con ellos, vete. Si no, Pero no se puede quédate como quieras. recuperar la moto. Pues tendrá que hablar con el ayuntamiento, a ver. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se cojan hay que guardarla siempre en el garaje porque se extravían. Saber quién ha sido. Claro. Pero muchachos, habrá que recargar la mochila, ¿no? ¿Esta gente quiere ir a vender sin recargar? Vaya desastre. Pon orden ahí, Coral. Tú puedes. Sí, vaya desastre, de verdad, porque mira, no me acuerdo. No, a mí me gusta coger cada cosa. Ah, ¿lo coges todo? Vale.
A ver si se puede sentar aquí. Sí, iros, yo me quedo por aquí. No, pero una cosa que le quería decir. Dime. Lo de Michael, sí, a Michael le interesa eso, Santos, pero tampoco hay que pasarnos mucho con él porque se le ve que es demasiado buena gente, usted sabe. Sí. Hay que... Se le incluyen ciertas cosas. Ya voy tanteando. Claro. El Michael, ya cuando le dije lo del desguace, ya vi que no quería de chofer. Nada, si quieres te manchas las manos, amigo. Si no, no hay. No les dije ni dónde está el punto, los aproximé. Si quieren buscar, que busquen. Vamos a ver. No le da la puta olla, ¿eh? Tiene que estar así medio lado, mira. A ver, ¿qué otras posturas hay? No me termina de gustar tampoco esta postura. Operación vale, pero... No, así no le da. Tiene el culo gordo. La única postura que hay un poco tal, o es esta... Y ni así, porque se queda con la pata... No sé qué le pasa en la pata. Le toca en la pata de la mesa, creo. Joder. Bueno, ni tan mal. Se sienta uno así, el otro del otro lado también. Y bueno, pues para lo del First Dates no es mala postura. Creo yo. Se puede ver bien.
Más o menos. Tenían que estar un poco más separadas las sillas de las mesas. Y entonces sí que se podría. A ver, podría probar en otras mesas, en otras sillas, a ver. Pero creo que no, ¿eh? No, de hecho ya ni salen. Ahí. Joder, qué puto chungo, ¿no? Me sirve. A joder pasta. ¿Y el romano dónde está? Que está de servicio. Estará por ahí abajo, imagino, quiero pensar. Sí, fue el último en entrar. A las 8:44. Dijo que está ahí abajo. Bien, así atiende él. Sí, ya vamos para el millón. Empezamos en el millón. Vamos para abajo, que no es lo mismo. Es diferente. Vamos en la puta mierda. Literal. En una semana palmamos 100.000 pavos. A ver, en parte es normal porque al principio hay que hacer mucho pedido, hay que... Mira, vendieron una pizza. Ya los mandé a todos a trabajar por ahí, a moverse con la furgoneta por ahí. Que se muevan, que se muevan. Ya tenemos, ya tenemos. Tenemos furgo y 2 motos que las perdieron por no guardarlas en el garaje. Qué desastre. Mira que se les avisó, Pero bueno. Va para adelante. Ahora tengo que estar aquí una puta hora. Joder. Jan Marcos. ¿Quién coño es Jan Marcos? ¿Quién cojones es Jan Marcos? ¿Sí? ¿Buenas? ¿Tú eres Hola. Eddie Vergas? Sí, Eddie Vargas, sí. Ah, disculpe. ¿Es usted el que me pidió una pistola, puede ser? ¿Cuándo? Hace unos días. No, la verdad. No, el que la vendía, me refiero. ¿Que la vendía? No. Que va. Ah, pues me estoy confundiendo. Disculpe, ¿eh? Nada. What? ¿Quién cojones? Sí, no te jode, claro. Pero eso solo las tienen las mafias. Y las distribuyen ellos. ¿Se creen que soy mafia yo? Pues estamos bien. También te digo, la peña se fuma unos porros tremendos, Gianmarco Fong, yo lo tengo en contactos. No se puede hacer promo de nada ilegal por redes. De hecho, aquí hay un anuncio que yo no entiendo muy bien cómo está aquí, pero bueno.
A ver si sigue. Laurenes abogados, evento del año. Se buscan empleados, recordar 2x1, sobre trabajadores, Laurenes abogados. Fantásticos detective. Burger Shot, busco trabajo de lo que sea. Detective privado. Bahamas ofrece empleo. Vendo harina. ¿Quién coño es el colgado este? No sé si llamarlo en oculto, ¿eh? Pene para todos. El pene se vende, vamos, como churros. Una maravilla. Este tío es un bocas, el que tiene este anuncio aquí. Quisiera saber yo quién coño es. Muy buenas, Alejandro. ¿Cómo estamos? Es que este anuncio es un... no sé, yo no lo entiendo. En teoría esto no se puede ofrecer así. No lo sé, vamos, igual sí. No tengo ni idea. Pero se supone que es algo que no se puede vender a todo el mundo. Douglas, pues yo, genial. Para mí ya es fin de semana, tío. Salí a las 3 de la tarde, llegué a casa, me pegué una siesta, me desperté a las 5 de la tarde, me calenté la comida, comí a las 5 de la tarde y arranqué directo. Llevamos casi 3 horitas por aquí. Y hoy se viene directito largo, si el cuerpo me aguanta. Estoy tomando antibióticos porque tengo la cara así un poco hinchada. Tengo una infección en una muela. Pero bueno, creo que me está sentando bien porque parece que me bajó bastante la inflamación. Así que, si me encuentro bien, estaré directito largo. Y mañana también, y pasado también. Hasta el lunes por la tarde no vuelvo a trabajar, así que tengo que darle caña al finde. Mira, mira, están vendiendo, ¿eh? Factura de 3,50. Van vendiendo, van vendiendo. Eso es, sí me gusta. Es que se vende más moviéndose por ahí que estando aquí parados. Aquí parados no venden nada, tío. Aquí parados solamente viene alguien de vez en cuando, muy de vez en cuando. Amaneciste pendejo.
¿Quieres apoyarte bien contra la pared? Pingao. Desde aquí controlamos la calle si sube alguien. Déjalo ir, déjalo ir. Que no sé es cómo se pueden ver las ventas, tío. Bueno, ¿qué llevan? ¿Media hora? Algo menos de media hora llevan. Llevarán unos 20 minutos por ahí paseando. Y bueno, subir subió. Vender vendieron. Una mierda, pero vendieron. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Crasheada o qué? Tiene pinta. Sí, se fue a la verga. Ah, sí, fue a la verga a todos. Bueno. Cosas de la vida. Se la vi. Estarán atacando. Viernes por la tarde. Noche. Pues claro. Día de tocar los cojones. Joder, macho. Bueno, por lo menos el directo aguanta. No se me cayó. A ver si fue algo puntual. O si se cayó de todo. Hay que recordarle a la gente que tienen que fichar en los dos lados, ¿eh? Que no están fichando en Discord. Se les está yendo la pinza. El server está muerto. Sí. Reborn paga el server.
Hay oposiciones para médico. Vale. Joder, justo cuando íbamos a cobrar, ¿eh? Qué putada. Lito ya se puede. Lito. A ver si aguanta. Lito. Lito. Entrar al server. Adentro. Pa' dentro, pa' dentro. Hubo rollback. Yo sé que era donde estaba. Efectivamente. ¿En el mismo sitio? ¿Y de servicio? No. Servicio, entrar de servicio. Pues a patear, como fui yo antes, al depósito. O llama a alguno de los empleados que te vaya a buscar. Eddie no va a ir. La postura no es mala, ¿eh? Para estar sentado en la silla con otra persona. Para que la otra persona se siente del otro lado. Bueno, yo qué sé. Es rara, pero bueno. Dentro de lo que cabe, pues mejor así que sentado en el suelo. Obviamente.
Voy a ponerles en Discord a estos para que se enteren. Que tienen que fichar, pero si no... Pues... Ay, qué vida más dura esta de trabajador. No, 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 no. Qué pereza. Hostia, y esta es la taconeta. El banco está duro. Estos perdieron la taconeta, verás.
Madre mía. Ahora ni taconetas ni motos. Madre mía. ¡Oh, Dios! La rodilla, joder. Uf. Y, ¿dónde están las motos? Las motos las dejaron fuera y desaparecieron. Y mira que se les avisó, eh. Mira que se les avisó, eh. Pues nada, 15 minutos esperaré y me iré a la playa a ver si pasa el detector, por lo menos, o algo, ganar algo de pasta, que si no, esto es una ruina. Aquí no viene ni Jesucristo. Hay poca gente hoy, ¿eh? Es raro. Viernes por la tarde, noche. A ver. Móvil. ¿Qué? Paso. Luego la llamo y tal, ya la encontraré. Pa. Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, your call has been forwarded to an automatic is not available. At the tone, please record your message. Your call is not available. Todo Dios con el móvil apagado. Please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Dígame. ¿Qué pasa, Michael? ¿Necesita vais? transporte? No, yo estoy aquí en la pizzería. Ah, hemos tenido un pequeño problema. Sí, me lo imagino, con la furgoneta, ¿no? Ya no está. Claro. Llamar a ahí? José. No, llamar a José y comentárselo. ¿Puedes llamar tú a José? No, yo paso de llamar a José. Es que no puedo llamar y conducir, ya me está costando ahora. ¿Estás solo o qué? Sí. Bueno, pues cuando puedas, ya se lo Y no tengo el número de José. Vale, pues no te preocupes. Venga, hasta ahora. Llámale ahora. Chao. Hazme caso. Ta.
entrar de servicio de nuevo. Voy a buscarte. ¿Tiene el camión? ¿Me pasa el teléfono al jefe que le llamo? Sí. ¿O la llama ya usted? Como le he pedido. No, le mandé mensaje. Dice que ya habló con vosotros, no sé. ¿Me pasa el número del jefe o qué? Estoy buscando. Tengo muchos contactos. Ahí lo tienes. ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mejor. Yo, bien. Aquí andamos. A la sombra. Estoy por aquí. De momento, estoy por aquí. Que va, llevo ya un buen rato. Por cierto, ¿me dejas lo de eso para dar la arena y me voy a la playa un rato? Sí. ¿Dónde se compra eso? En la ferretería. ¿Dónde está eso? A tomar por culo, después te llevo. Jefe, ¿me lo pasa ahora y vamos a ir mi compañero y yo? Sí, sí. Cruce con el Jester, ¿no?
¿Cuánto le ha costado ¿El qué? ¿Cuánto le ha costado el buga, digo? 35.000, más o menos. Chicos, alejado un poco, que me tiene que dar algo. Vaya a ser que os pongáis en medio. A ver. ¿Puedo un segundo contigo? ¿Y algo más? Ahí lo tienes. No, con eso ya te vas por allí por la Oye, playa. esperadme que me pongo de servicio, cabrones. Ah, no, pero si yo voy a salir de servicio. Ah, que no vais a vender ya. Guardar la furgo. A ver, tú, si te pides un coche importado, ¿qué prefieres? ¿4x4 o deportivo? Depende de lo que quieras. Si quieres algo que corra, deportivo. Si quieres algo cómodo y que puedas llevar a más gente, pues un coche de 4 plazas. Si tú fueras a comprártelo, te pedirías deportivo, ¿no? Yo me compré el deportivo, claro. Yo tengo el Jester, el GPR este. Ya lo vi, vale. Entonces me pido el deportivo, vale. Sí. Pues era eso. Muchas gracias. Pero bueno, ese coche lo tengo para momentos puntuales. Normalmente ando más en el Panto que en ese. ¿Sí o no? Sí. Consume menos, es más discreto, menos Hostias. Es que el otro no veas el barullo que hace. A ver, te compro un eléctrico. ¿Eh? Ah, sí, pues mira, no era mala idea. Venga, A ver. cámbiate y salte de servicio. Hay que ver. ¿Quiere venir entonces usted? Yo no, que va, si ya te dejé el detector a ti. A mí, así me explica si quiere. Eso nada, te pones ahí en la arena, tienes que ser en la arena. Y, ¿Y a quién tengo que venderlo? Y sigues los pitidos. Cuando tengas todo, lo guardas en el coche y luego ya te digo. Vale. Hay que ver quién tiene las llaves de este coche para guardarlo. No las tiene nadie, ¿eh? ¿No? Pues hay que decirle a José que hable con el ayuntamiento entonces, a ver. Sí. Coral, si te apetece a ti, puedes coger el coche e irte por ahí a vender, ¿eh? La furgoneta al final Sí, solo puede ir, dame un solo puede ir segundo, uno. es que estoy aquí con el móvil, tengo muchos mensajes de Tinder. No te Tengo que preocupes. contestar. Vale, Pero estoy pendiente de la pizzería, no te preocupes. maravilloso.
¿Qué cojones? ¿Qué hostia acabas de hacer, colgado? ¿Y qué haces ahí arriba? Estaba jugando a fútbol. Madre que te parió. A ver si me pueden incorporar, pero un segundo. Oh, estás jodido. Ya, la columna vertebral. No puedo. Por haberte matado, tú estás colgado. Hay una pelota allá arriba y digo, para mí, para jugar a fútbol. Pero no me he preparado. Caíste como un sapo, tú. Lo viste, ¿no? Sí, lo vi. Madre mía. Queda con cuidado. Va a morirme. Sí, para haberte matado. Hay que colgar una colchoneta aquí. Sí, lo que no hay es que subirse por ahí arriba. También. Es un peligro. Me encuentro muy mal. Necesito otra venda. ¿Es una venda? Madre mía, ¿qué va? Para mi otro ojo. Tengo... alguna pastilla. Creo que tengo alguna pastilla. Toma, anda. Mándale ahí. Va a haber que traer algún botiquín para aquí, para emergencias. ¿Cuántas pastillas me has dado? Ah, vale. 3. 4. No, tenía una yo. Perfecto. Parecía un cocainómano tomando tantas pastillas. A ver si te van a sentar mal. Mira mi cara. No fuiste con este a la playa. Ah, en verdad es mentira. ¿Les pegaron? ¿Eh? ¿Les pegaron? ¿Quién? A los que fueron a la playa. A Marcos, a los Marcos. A Michael y a Marco. Sí. Marcos. ¿Qué dices? Sí, a ellos. Haz de coña, ¿no? No, a mí me han dicho eso, tipo, me han dicho, vamos todos juntos para que no nos roben. Hombre, es lo suyo. Hombre, a ver, pero eso no lo dices si no te han robado antes. Ah, no, pero eso se lo dije yo, que fueran con cuidado. Ah, porque roban mucho por ahí. Bueno, hay que ir con cojo. Hay mucha gente por ahí. Hostias. Madre mía. A la siguiente me compro un... Pero bueno, yo nunca tuve problema, ¿eh? Ah, vale, entonces me fío de ti. Hay que ir con cuidado, simplemente. Saber por dónde ir, ¿no? Esa playa toda por ahí. Lo que pasa es que, bueno, hay bastante gente. Bueno, espero que no le pase nada. Se limpia bastante rápido, vamos, digamos que lo poco que pueda haber... ¿Qué encuentras? ¿Objetos en el suelo o qué? Sí, bueno, puedes encontrar de todo. Algún anillo que otro, alguna cadenita, ¿Y algún iPod. ¿Los vendes dónde? En una tienda. Normal, no hace falta de comprar oro. No, hay una tienda por ahí, está escondida. Eso... Si es necesario ya os diré. Vale. Pues muchas gracias. Información recibida. Que aproveche, hombre. No está al revés la hamburguesa. ¿Por qué le gusta al revés? No te muerdas la mano y suficiente. O sea, bueno, ahora mismo por no caerme, me bastaba. Sí, te puedes dar con un canto en los dientes. Sí, la verdad es que sí. ¿Te voy a hacer un pinball? Sí, ya fuimos antes allí. Pues a mí es que no me... Me gusta ir de vez en cuando, pero no sé, me saturo demasiado. Ah, vale. No, y fuimos los 4 que estábamos aquí. Salimos de servicio y fuimos a echar una partidita. Ay, qué perros. No estabas. No, te habrías venido. ¿A qué Pero hora? es... A las 7:50 por ahí. Sí, por ahí sería. Joder, justo cuando me fui a echar una siesta. Pero aquí tenéis suerte, tenéis el arcade aquí al lado. Este trabajo es de los mejores por eso solo. Sí, pero en no cualquier tenemos momento. ATM. Sí, eso es lo que nos faltaba, un cajerito por aquí. Sí, vendría bien. Pero bueno, a ver, lo malo es que lo pueden robar el ATM. Sí. Entonces, Sí. si nos pilla cerca, pues nos roban a nosotros también. Claro. Eso por un lado es un arma de doble filo. Me hacen lo mismo en el otro. Es como tener un Badu cerca, pues lo mismo. Sí. O trabajar en un modo. Claro, aquí lo único que hay son mucho motero.
Mucho motero vende porros. Sí, y luego la policía, ¿qué pasa a veces? Sí, pero bueno, las Polión para de vez en cuando y aún compra alguna pieza. Y los moteros también. Sí, no, también los moteros. Antes íbamos con mi compañera y yo, y estaba un chico ahí con máscara, le hemos vendido una pizza. Claro. Solo que con esa gente es mejor llevarse bien que llevarse tener mal. problemas. Sí, porque así quieras o no, pues mira, saben que trabajamos aquí y no nos van a robar, ¿sabes? El otro día me acerqué a comisaría a vender pizzas y me dijeron uno, ¿tú no eres el pizzero? Y digo, sí, es ese. Claro. Ya me llaman el pizzero. No Sí, el pizzero, no, el pichero. El pichero. Yo con pizzas no, Sí, pero luego lo conocen por las pizzas, pero luego vienen aquí a pedirse los penes. Como los sheriff. Claro, lo mismo. Ay, qué momento lo de los sheriff. Pero se fueron contentos, que es lo importante. Sí, eso es lo importante. Y con risas. Sí, volverán, seguro. A ver si no le mete una paliza a cada uno. Están ya viejitos. Están ya viejitos, Sí. Me hago así. Cascarrabias. Hago así. ¡Pum! Viene aquí por obligación. Yo fui antes a una competición de boxeo. ¿Ah, sí? ¿Ganaste? Sí, quedé segundo. ¿El que ganaba cuánto ganaba? Ah, era for fun. Era por diversión. Pero bueno, pude haber ganado, ¿eh? Lo que pasa es que en el último asalto, bueno, en el último asalto no, en la última pelea estaba ya medio mareado y... Puf. En Y verdad me gana jodí. el que más trabaja en el gym, Sí, yo estoy a tope. Ah, qué cabrón. ¿Cuántos kilómetros puedes hacer? Yo estoy a tope, a tope. Yo 22, es que no sé cuánto es el tope. Yo corro 100 metros en un momento. En el tipo de un puñetazo, en una máquina arcade, ¿qué puntuación das? 100 también. También, 100, la reviento. A ver, dame un puñetazo. ¿Estás seguro? Pero no, en la cara no, dame en el pecho o... No, déjate. No, yo no soy agresivo. No me Quiero gusta. ver si me hace daño, quiero ver si me hace daño. ¿Estás seguro? Sí, 100%. Prepárate, ¿eh? Puta, me ha reventado la puta cara. Joder, macho. Te he hecho la cara, no. Te tiene el pecho. Uy, ha sido tan potente que lo he sentido en todos lados. Venga, anda, levántate. Creo que me he dado paralítico, No. No Estás bien. levantar. No Que te veo. No puedo. Coral, ven, ayúdame aquí, anda. No puedo. No siento la pierna. No siento la pierna. Coral, ayúdame aquí. Levántame. Que no puedo. Que se resbaló. ¿A dónde va? Venga, hombre. Pero a ver, Marco, entre el ojo que tienes mal, que lo tienes vendado, ahora la pierna, tú de verdad... Si después de la caída que acabas de tener... ¿Quieres La que médula, te la médula. ingresen? La médula. Pues te voy a llevar al hospital. ¿Quieres que A te ver. ingresen? Pues levántate. Mira que te pinchan, ¿eh? Claro. No, era broma. No me pegues. Perdón. Que como te pilles la baja ya no cobras, ¿eh? Eso es. De baja no, ¿eh? No, por favor, perdóname. No te preocupes. No llores, hombre. Tienes que mantenerte fuerte. No puedes dar esa imagen. Si te miran por ahí así, te van a pensar que eres doble. ¡Vuelva! Eso es. Van a pensar que eres débil. Yo no soy débil. ¡Uepa! Uy, qué mal. No veas cómo te doblas, ¿eh? Sí. Soy... Y puedo hacerlo también al revés. Soy de las personas que se puede hacer en otro. ¡Hostia! No veas. Eso nadie lo sabe. Bueno, hay quien lo necesita. ¿Atrás? Uy. Ahí va. Y para adelante no he aprendido. Pero sí Ten que cuidado. puedo dar el cuerpo para adelante. Ten cuidado, ten cuidado con que tú no estás con un ojo bien y aún te vas a matar. También mira. Puedo escuchar los latidos de tu corazón. Mi corazón es de piedra, amigo. Vale, pues luego me das... Uy. Ni siente ni padece. No tiene sangre, ¿eh? Aquí no No. me da nada. Nada, ni gota. Está A ver, a ver. congelada. Ahora, compañera. A ver, compañera.
Uy, 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 uy. Ven aquí, ven aquí. Así te escucho el corazón. Tiene pinta de tener un corazón muy grande. Sí. Uy, está blandito ahí, ¿Dejaste la furgo encendida? No. O hay un coche aquí atrás encendido. Yo es que estoy escuchando un coche que me está volviendo la cabeza loca, No, no está encendida. Pero si está encendida, gasta gasolina. Ni puta idea, me imagino. Hostia, ha encendido las luces justo ahora. Coral, despacio, que ¿dónde te vas a caer tú también? No, yo Coral, no mira, me caigo. si te, mira, confía en mí. Tírate de ahí. Si te tiras, te cojo. Si no te cojo, te doy 5.000 euros. 5.000 euros. Sí. A ver, primero el ingreso y luego me tiro. Sí, no, he dicho, si en caso que no te coja, te doy 5.000 euros. Si te cojo, pues no te lo doy. Es un salto de fe. No me fío. Pues entonces, mira, estás delante. Estás delante. Pero 5.000, ¿eh? No, mejor no, me arrepiento. Ah, vale. Mucho tiempo de trabajo para luego tirarlo en una apuesta. Soy DJ. DJ. Estos dos estarán bien. Por allí por la playa. Bueno. Seguro que sí. Así, El Jason parece que se sabe defender. ¿Quién? El Jason. Jason no, el ¿Cómo que Jason? Salazar. Joder, tengo tantos nombres en la cabeza que me vuelvo loco. Porque es negro, ¿no? ¿Eh? No, no por eso. ¿Estás diciendo porque es latinoamericano? Porque tiene calle. ¿Es racista? No, para nada. Tiene calle. Cosa que le faltan a otros. ¿Me estás diciendo a mí? No, que va. Dale un puñetazo. Ahora sí te lo esquivo. Que no, hombre, que no. Que nos vamos a hacer daño. Que yo ayer ya fui al hospital por andar jugando con esas tonterías. Pues ella también, antes ha ido al hospital por eso. Estaba haciendo un boxeo y lo he tumbado. Claro. Va a pegarse en el gimnasio, allí en el gym. Sí, que nos hemos pegado el gym. Pero se ha Claro. mareado. Del Claro. dolor. Le he metido Sí. un crochet y parecía Ilia Tupuria ahí. ¡Pa! Lo dejaste doblado. Sí, la dejé ahí. Os recomiendo que vayáis mucho al gimnasio, ¿eh? Viene bien. ¿Sí ves? ¿Qué tienes? ¿Te pican o qué? Rasca, rasca. Un poco. Así encuentro algo por ahí. Que me pica. Bueno, no frotes demasiado, no vaya a ser. Mira lo que he encontrado, ¡Hostias! Hostia. ¿Pa Coral? ¿En serio? Para ti. Ay, muchas gracias. por Omite el regalarme olor, una rosa. omite el olor. Pero ¿por qué? ¿Cómo huele la rosa? A ver que la cojo, ¿eh? ¿Ah, cógela? Huele Ah. bien la rosa. Qué romántico. Un segundo que me llaman. ¡Ay, qué asco! ¿Por qué me das Joder, ¿quién me llama ahora? Está podrida? ¿Sí? Jefe, Dígame. para lo del despacio, ya que ya es de noche. Veniros por aquí, por la pizzería. Ah, ahí estáis. Hola. Jefe, suba. Espera que tengo que salirme de servicio. No tiene la tablet para hacerlo. Cierto. Cierto, Bueno, chicos, vengo ahora. Pero me tengo que cambiar de ropa. Casi me cambio aquí. Dicho ¿Vas ya? Sí, voy a dar un paseo con estos. Ahí también voy, la verdad.
perro. Teléfono de Michael Smith, dígame. Dígame. Eso mejor lo dejamos para otro momento. Vale, pero tenemos que vender lo nuestro. Ya. Pero es que ahora no estoy solo. Dígame dónde es. Y vamos nosotros. Pues son detrás del Vanilla. Bueno, detrás no, en la puerta del Vanilla. Hay un callejón y en el Pound que pone ahí, es un cartel amarillo. Vale. Venga. Adiós. Ay, ¿Qué pasa? eres tan guapo, Eddie. Ah, gracias. Pues nada, para estar por aquí. Ah, vale. ¿Te gusta mi outfit o qué? Sí, mucho. Me gusta vestir bien. En esta ciudad la mayoría de la gente visten muy mal. Bueno, depende de con quién te cruces. Sí, hay de todo, pero la mayoría son como Salazar. Visten así un poco, no sé. Parecen delincuentes todos. Yo he visto muy bien. Sí, las chicas soléis vestir muy bien. Pues voy al baño un segundo. Muy bien. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. ¿Quién está de servicio que voy a echar a todos? Bueno, ¿qué tal el día? ¿Cómo te fue? Bien, la verdad, o sea, he estado por aquí, ha venido un amigo a verme. Maravilla. Sí, era un policía.
Ajá. Y luego, nada, he estado vendiendo por ahí con Marco y poco más. Y yo creo que luego has venido tú. Genial. Está bien, un día sin altercados y sin problemas. Por fin, joder. Sí, está tranquilito, la verdad. Mejor así, porque no veas, ayer fue un caos esto, ¿eh? Sí, bueno, yo cuando vino lo de la cena, yo me fui a la fiesta. ¿Y qué tal estuvo la fiesta? Yo al final no pude ir. Muy bien, bueno, en el Vanilla fui la primera y de pijama y borbandearon ahí unos coches, vino la policía y todo y me fui. Y luego ya fui al bar. Ostras. Sí, eso algo me comentó Aqua, que es la dueña del Vanilla. Ya me dijo ayer Sí, estuve por ahí. que tuvo problemillas con eso de los coches. Que fue muy raro todo. Sí, no sé quién hizo eso, la verdad. No sé, pero es muy feo. La verdad, si fue por problemas de competencia, es feo. Pues no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Un segundo que me llaman. Dígame. ¿Dónde coño era? En el Vanilla. Donde Vale, estamos en el Vanilla ya. Pues ahí en el Vanilla, en la entrada, justo de frente hay un callejón que sale a la carretera. Sí. Pues sale como sales a la izquierda. Un edificio con un cartel amarillo. Vale. En el GPS no está indicado, ¿no? No, claro. Vale. ¿Cuánto crees que sacaré por un anillo de oro y una cadena de oro? 400, como mucho. Bueno, está bien. ¿Y por 50 latas? Las latas no se venden ahí. Las latas... Ya te diré dónde es. Es un sitio diferente. Guárdalas. A ver. Enfrente, yendo hacia la carretera, ¿no? Claro. Pues estoy en todos lados y no veo nada, ¿eh? A ver, es... en la puerta del Vanilla solo hay un callejón que sale de frente. Vale, ya lo he visto. Que pone Pound. Sí, voy. Vale. Nada, los chicos que andan por ahí a dar vueltas. Ah, están dando vueltas. Sí, que son nuevos en la ciudad, quieren conocer sitios y cosas y bueno, pues estaban un poco perdidos. Ah, bueno. A ver. Hoy no hay fiesta, qué raro. Es raro, ¿eh? Algo habrá. ¿No es hoy lo del Yellow, la competición de billar? Ah, no tengo ni idea. Creo que sí. Creo, ¿eh? No lo estoy seguro. Voy a poner un tweet, a ver. Eso. Pero ya te digo yo que sí, seguro que va a haber alguna fiesta por ahí. Es que mañana me han invitado a una fiesta, a una mansión, pero es mañana. Ah. Yo fui un par de veces a alguna fiesta de esas en mansión. También. Mucha gente. Es un buen sitio para conocer gente. Sí, a ver si mañana me animo y voy. Dios, tengo los pies helados. Ahí va la policía. Venga la policía para adelante, venga la policía para atrás. Así todo el día, ¿eh?
¿Qué? Pone algo por Twitter. No viste nada. Si hay alguna fiesta o algo. Dime, ay, que estaba viendo un vídeo en Instagram, perdón. Ah, pensaba que estabas viendo en Twitter a ver si había alguna fiesta. Sí, he escrito un tweet. ¿Lo has visto? Pero todavía no me ha contestado nadie. Dígame. ¿Dónde está lo de desguazar? Lo de desguazar es complicado de encontrar. Está allí donde fuimos antes, pero está escondido. Sí, sí. ¿Arriba? Abajo. Abajo escondido. Sí, allí donde estábamos, por allí por donde estábamos, por ahí toda esa zona. El tío se esconde muy bien, ¿no? Está bastante escondido, sí. Pero si te bordeas el edificio que hay enfrente nuestra, por allí lo vas a ver. Seguramente, está delante de una puerta. Ya te digo, si dais una vueltecilla por ahí lo vais a encontrar. ¿Qué estáis? ¿Sois Salazar y tú solos o está Michael también? Soy Michael. O Michael, pero joder, me lío, tío. Marco. Solo Salazar y yo. Si íbamos a ir con vale. usted. Vale. Pues darle una vueltecilla por ahí a ver si lo encontráis. Si dais, ya te digo, si el edificio ese tal y como íbamos, donde dimos la vuelta, el edificio ese que está ahí, si vas pegado a la autopista por abajo, te vas a meter por el lateral y sigues todo por ahí recto. Si bordeáis ese edificio lo vais a encontrar. Está ahí en una puerta, en un lateral. O sea, en una puerta en un lateral. Contra el lado del canal. Contra el canal, vale. Dar una vueltecilla por ahí, seguro que lo encontráis. Y... Ya lo tengo, gracias. Y yo no te dije nada, ¿eh? No, yo no sé nada. Vale. Ay, Dios. Se puso buena noche, ¿eh? Parece que no va a llover. No, no va a llover, no, ya. Oh, acabo de ver una estrella fugaz, creo. Ah, pues pide un deseo. El deseo es complicado. ¿Por qué? Pero bueno, por pedir lo que no sea. Hola, ¿cómo estás? Igual. Bien. Ay, trabajabas en el compraventa, ¿no? Y hay un coche baratito para mí. No, no tengo nada. Puedo ofrecerte $6,000. Ok, espero. Yo juraría que no estoy cobrando, no tengo ni idea. Estos dos se van a meter en un lío, el Salazar y el otro, y el Michael, que verás tú. Verás tú qué lío se van a meter.
Van a ir así a ciegas. Ya verás, te digo yo. Es que Eddie, hemos perdido la furgo y la moto. Hay que hablar con el depósito, con el ayuntamiento. Y6. Sí, sí. Los devuelvan. Sí, si ya nos devolvieron la furgo, pero es que no sé quién tiene las llaves. No sé a quién... No está, a mí no me sale, No sé, está allí aparcada en el callejón, pero que no sé a nombre de quién. No sé a nombre de quién la pusieron porque no me dejan guardarla. Ah, ni idea, la verdad. A ver si este chico me encuentra un coche. José, no sé. Estará en la oficina con sus papeleos. Estoy con él al teléfono. Seguro. Es que no tengo nada para moverme. Te llevo yo hasta arriba si quieres, Es que quería dar una vuelta así, pero a ver si me dice que hay algo, si no damos una vuelta tú y yo. Sí, seguro que tienen pantos de estos pequeñitos. Que valen... Con ese me conformo, luego Pues ya. creo que los están vendiendo por 3.000, 3.200. Y por ser empleado de aquí creo que tienes descuento. ¿Ah, sí? Sí, ¿Tenemos de acuerdo? creo que sí. Si no me equivoco, sí. A ver, voy a ver en la página web. Cuánto barullo, cuánto jaleo. Robert. Ay, perdón, no te escuchaba. Ay, madre mía. Ay, Dios mío. Es que estaba mirando la página web que tenemos convenio mi pizzería con vosotros. ¿Cuántos cachis tienes? Yo 2. ¿Qué pasa, Michael? Ni puta idea de dónde vaya que ir, así que he preferido seguir haciendo el detector. Dale, cañita. Además, Debo- es legal el detector de metales. Claro. Tú dale caña y ahora ya sabes dónde tienes que vender eso. Y después lo otro ya me veis ahí lo hago de conductor. Las latas te... Guárdalas de momento. Tengo Igual... 300 latas. ¿Cómo tienes tantas? Me cago en Dios. ¿Usted Bueno. no sabe la técnica de trabajar como nadie? Sí me Por gusta. no decir la cosa racista, que sé que a usted no le gusta Pues... oírla. Pues... Sí, está bien. De momento las latas, ¿qué te parece si van de comisión? No. Pues dale de Que, duro, venga. que seguro Sigue. que te llevas una gran tajada de eso. Venga, sigue. Vale. Ya cuando consiga 1000 me lo pienso. Vale. 300 latas. ¿Cómo va a tener 300 latas si lleva una horita? Me parecen muchos. Mándamelo por mensaje que ¿Qué pasa? soy un poco mala. ¿A qué andas? Dime. ¿A qué andas? Gracias. Hasta ¿Cómo ahora. que ando? A trabajar. Yo pensaba que te habías ido con estos. Que va. Yo con esto no lo doy ni un palo. La única... A ella y a ti y a Alfa. Y a Briana, ¿no? Y a Adriana. Bueno, a esa mitad. Depende del... Bueno, ¿quieres que te lleve entonces allí arriba a comprar coche o no? Sí, si puedes acercar. ¿Cuánto vas a Sí. comprar? Pues no sé, uno de segunda mano me ha dicho que hay muchos modelos. Ahí son los Vantos. Me han dicho a mí que hay son los No, Vantos. Me ha dicho que hay un 4x4. Porque vale, sí, el 4x4 vale 20.000.
¿Qué dices? Me ha dicho que vale 6.000 o 5.000, que están bien de precio. A mí me han dicho vale 20.000. Será uno como el de Michael. Claro, voy a cambiarme, espérame, Eddie. Vale. ¿No quiere las latas de comisión? Pues... El detector no es gratis. Y la información que le di tampoco. Voy a enchufarme algo, ¿vale? Ahora vuelvo. Servicio. Vale, sí. Nosotros voy a llevar a Coral hasta allá arriba. ¿En tu coche? ¿Este servicio? Sí, claro. ¿Qué? Sí, pero para coger mi coche tengo que estar de servicio. Verdad, cierto es. Chao. Vamos, sube. Ah, voy. 99.1, ¿de qué? Que va colgado. Eso no llega ni el 50-50. Lo que no sé es cómo conseguiste tantas latas. En tan poco tiempo, cuidado, ¿eh? Se te da bien, se te da bien. Uy, ¿qué me paso? Nada, voluntad. Ya saldrá de Michael si quiere. Eddie actúa de buena fe. ¿Te gusta mi coche o qué? Me encanta. Me tienes que decir cuánto te ha costado. 35.000 y donar un riñón. Pero ese riñón, ¿cuánta sangre ha sido? Eso me interesa saber. 30 litros. Ah, bueno, está bien. Está bien. Y bueno, luego el tuneo por encima, que fueron 15.000 más. Pero es que ya llevo mucho tiempo en la ciudad, al final vas juntando dinero. Hombre, no podemos comparar. Yo que llevo ni una semana voy a hacer mañana. Claro. Es que cogí el vuelo súper tarde, la verdad. Estaban los billetes agotados. Bueno, nunca es tarde. Lo importante es que estás aquí. Vi que los billetes estaban a la venta y me vine corriendo. Hombre, pues claro que sí. Hiciste bien. Es una buena ciudad para empezar una vida. Hombre, yo estoy encantado. A ver, yo llegué aquí, no conocía a nadie y pues, digamos que la primera semana fue bastante durilla. Ah, pues mira, para mí no. He conocido a mucha gente, tengo trabajo. Ah, sí,
Yo conocer gente, sí, pero digamos que lo que son amistades, De confianza. claro, cuesta más. Bueno, eso poco a poco. Sí, ahora ya tengo mi gente de confianza. Pues me Al los final. tienes que presentar, no los conozco. Ya los conoces, es José y Briana. Ah, Y un par de ellos más que están de vacaciones, que ya los conocerás bueno, pues cuando ya vuelvan. vendrán, Claro. Ya llegamos. Por aquí vamos a ir un poco más despacio, que por la ciudad no se puede correr. No, nunca. Cómo cuesta ir despacio, ¿eh? Es tentador pisarlo. Sí, y más con este coche. Claro, Hay que darle alegría, que si no el motor se estropea. pues sí. ¿Me ayudas a elegir coche? Sí. Vete yendo por allí, que yo voy a saludar aquí a Aqua y ahora voy para allí. ¿Dónde es? Ahí a la Es- izquierda. Sí, allí. Está la entrada allí, en la cristalera. Voy para allá. Me dijeron que era una peluca, que te habías quedado. Hola, Aqua. Que va. Pasa que tuve un problemita y tal y bueno. Creo que está un poco pensativa. Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, luego me ¿vale? Siempre me la encuentro aquí, últimamente. ¿Qué tal, Aqua? ¿Qué han hecho? Genial. Aquí viendo coches. Otra vez, sin ser para mí. Sí, me faltan a mi dinero. Ay, pobreña. Pero creo que otro coche. Ahora yo quiero el otro coche. ¿Qué otro coche? A ver, ¿ves? Estaba ahí que era una casa aquí. Una casa aquí. Pues ni idea. No lo vi. Pues quiero le cam- ese coche, pero... ¿Le, ¿Le cambiaste el color al tuyo? No, es el mismo. Hostia, pues será por la luz. ¿Por qué? ¿Te ¿Cómo parece lo ves? diferente? Lo veo igual que siempre, pero con un toque naranja. Siempre he tenido el toque naranja. Pues es por la luz entonces. Sí, es para los, se nota más. ¿Me pasas tu número Aqua si lo tengo? Bye. Bueno, voy a ayudarle allí a una amiga a buscar coche. Venga, nos vemos. Hasta luego. Perfecto, tengo el paso mío. Señorita, ¿necesita usted algo? Sí, comprar un coche. Pues un segundito. ¿Me abre la puertecita por ti? Hola, buenas. Gracias. Buenas. Konnichiwa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, yo creo que te vi en el Vanilla ayer. Claro, es la jefa. Sí. Sí, estuve por ahí, en la fiesta. Eran las dos porque ya se me armaban dos piezas y una no sabía de cuál era. Sí, no te juro, es que el de despedida soltera me agarró por sorpresa. Yo estaba enterada. Pero bueno, lo bueno es que estaba cerca, no andaba Poctipoleta todavía. ¿Y hoy no hay nada o qué?
No, mañana se arma 2 piezas. Uno de Valbuena, que va a sortear un coche de exportación, y el del Pels. Y ambos Coño, estoy apuntada, pero, entonces... pero, creo que- pero, Yo si, también voy a la pero, de Valbuena. si mañana es la carrera, ¿Qué Y la carrera? fiesta a la la de motocross. Espérame, toma Valbuena. Disculpa, un segundito, ahora vengo. Pero señor, ¿usted trabaja aquí? Sí, yo trabajo aquí. Vale, te espero. Vale, sí. Te Un quiero momentito, ¿vale? comprar. Un momentito. Madre Hay que tener mía. paciencia. Solo está él, seguro. Para esperar, espera, voy haciendo esto. Lo que hay que hacer para comprar un coche barato. Bueno, si te lo dejan bien de precio, pues ni tan mal. A ver, ¿ya ve usted bien? Tardo 3 minutos, Vale, te los voy a contar. Oye, ¿por qué le ha preguntado si ya veía bien que son médicos aquí o en el coche? No le perdones ni un segundo, ¿eh? No, no, no. Ya lleva uno gastado. Bien. ¿No te apuntaste entonces a la carrera de mañana, de motocross? No, no sabía. Joder, pues aún estás a tiempo, ¿eh? La organizan los del Burger. Ah, bueno, ya sé a quién lo voy a llamar después. Voy para allá. Si quieres te puedo anotar yo. Hablo con Dan después, seguramente esté con él. Y le digo que te anote. Como quieras. Pero primero déjame intentar contactar con Valbuena, porque claro, si tengo esto de las motos, después tengo lo del Pels y después lo del Valbuena, pues no vamos a dar todo el día, ¿sabes? Claro, es que joder. Mira, hoy no hay nada y mañana hacéis todo también. Claro, se junta todo. Valbuena me con puta móvil. Tranquilidad. Ay. Sé a quién voy a llamar, al Fed del Pels. Joder, más poli, ¿qué pasa aquí? ¿Robaron algo o qué? Pues Con el chaval tenemos un dilema bastante grande con la fiesta de mañana. Pero que regalan sándwiches, tío. ¿Han dicho algo de que van a atender? Sí, dijeron que había que esperar. Perdón que me interrumpa. ¿eh? Si solo hay un dependiente para todos Sí. los que estamos aquí, igual nos tiramos hasta pasado mañana. Sí, sí. Pero esto qué coño es de que si te pillan tienes que pagar el puto coche, me cago en la puta, tío. O sea, ya para... Vale, sí, ya Hostia, para- ese creo que es el mecánico que me hackeó la radio. Hostia. ¿Pero qué regalan aquí? ¿Sándwiches? O algo así. Vale, Pues por la espera, que mínimo sería que eso, ¿eh? Un menú de allí del dinner. ok, sin problema, ya le digo. Es que creo que están teniendo problemas con la Perfecto. policía. Que dice que un chico le ha grabado y que lo ha subido a las redes. No sé. Joder, pues que hablen con el jefe. Voy a enterarme del chisme. Yo también quiero enterarme de chisme. Ven, ven, tío. Madre mía. Cada día me da más asco esta ciudad. El mecánico. Ese es el mecánico que cuando... Hostia. Vamos a chuparla al mecánico, venga. Ah, mira, tiene merecido. Yo tenía mi música y cuando me devolvió el coche se escuchaban gemidos en mi radio, tío. Hostia. No sé qué me tocó la radio. Hala, a chuparla mecánico. Bueno, pues que dejen trabajar a la gente, venga. Que aquí queremos comprar coches. Sí, el del local.
No sé, es que está aquí hasta dependiente de Pareto tiene. Pero esto, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, un circo. Oye, pero vosotros tenéis ya claro qué coche queréis. Habéis mirado. Sí, sí. Sí, yo vengo a acompañar a mi empleada, que quiere comprarse un panto, nada más. Un puto potito. Sí, un puto huevito. Pero lleva poco tiempo aquí en la ciudad. Si eso vale 4.500 en concesionario, ¿para qué vas a venir aquí? Sí, pues se lo dejan en 3.000. Pues mira, 1.000 pavillos que se ahorra. 3.000, pero si eso te lo tienen que regalar, si cuando yo vine la última vez tenían 10 pantos. Y tuneado. Que mira, que hay gente que lo tuneó esa mierda. Yo no entiendo nada. Tunea el panto. La gente está fatal de la cabeza, sinceramente. Ya solo falta que vuele, porque corre. O sea, es una mierda, pero corre. Yo tengo mi panto que para moverme por ahí de forma discreta, pues mira, pues vale. Yo no me compré ni un puto coche. Ya. Porque para Yo sí, comprarme el ya. panto y que me dure 2 Madre días. mía, cada vez que oigo más hablar a la gente me dan ganas de vomitar, tío. Vaya Sí. puta panda de... Uf. Me callo. Yo ahora sí, ahora tengo un buen coche. Tengo un Jester de estos guapos. Ah, bueno, pero tú cagas dinero. Sí, a ver. Gané mi dinerito y ahora tengo una pizzería allí en el... Bueno, no sé si la conoceréis. Su jefe. Su jefe. De inversor. ¿Eres inversor? Sí. Ah, mira. Soy socio inversor, digámoslo así. Eres dueño de más del 50% de empresas. Bueno, somos 3, así que un 33. Pero bueno, el negocio de momento parece que va. Yo tampoco me rompo mucho la cabeza. Eso el jefe es el que le tiene que dar al coco. Pues nosotros también estamos. El mecánico ahí gritando en patrulla. También queremos meternos en el mundo de las inversiones. Pues... ¿Nos vamos o qué? Hostia, que se dejaron el mecánico ahí en el coche del carajo. Que la chupa. ¿Y tenéis algo en mente? Sí, Pues bueno, vamos, estamos hay uno ahí montando dentro. una empresa poco a poco. Mamoncito. Ah, bueno, pues poco a poco. Sí. Inversiones, préstamos. Pues mira, justo ayer aquí me preguntó un chaval que si sabía dónde conseguir un préstamo. Pues en cuanto lo tengamos todo legal, está nuestro abogado ahí trabajando. Bueno. A ver si ¡Agustín! ¡Dime! nos da vía libre. ¿Qué trabajáis con Connor? Buscando a la policía, yo que sé para qué. ¿Qué trabajáis con Connor? No. No. Ah, vale. Tú, tío, Silva. yo me diría que hay mucha Tienen mierda. miedo de... No sé. Vale. Pero tú, ¿qué No, tenías vámonos de pensado? aquí porque ¿Comprar esto un se coche? está llenando o qué? de... No, mira el precio, pero... Solamente querría ver qué coches tenían en venta, no quería comprar nada. Coño, pero ¿y no los ves? Son esos que tienen ahí fuera, si... No, esos no son. No, tienen más, ¿eh? Esos son coches que trae gente. ¿No ves que hay bastantes? No sé, la otra vez había ahí un montón de pan. ¿Para cuándo la Bueno, comida? venga, un placer. Venga, hasta luego. Creo que te hace papeles igual es el dueño, ¿eh? ¿Qué? Pues a ver si vienen, ¿no? Yo tengo encargado. Bueno, pues esperaremos, ¿no? Si no te importa. Sí, el encargado me ha dicho. Pendejo, ¿para cuándo la comida? Ver, yo creo que Dígale ahí al policía Que que mira, para es cuándo la comida. que viene la policía. No, se está equivocando usted, caballero. Se les va a morir de hambre ahí en el coche. ¿Quién? El que Efectivamente, yo en mi propiedad... El que detuvieron, que está allí pidiendo comida. Se lo voy a decir. ¿Quién le dice? ¿Te está pidiendo comida? Señora gente, el detenido está pidiendo comida. ¿Sabes cuál es? Venga por A aquí. mí me da igual. El detenido está pidiendo comida. Se va a desmayar también. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Pues aquí estamos. Traigo a una empleada a comprar el coche. Ah, muy bien. Konnichiwa. Yo igual. Estoy esperando a ver si Muy bien. puedo comprar un auto. Genial. ¿Qué coche van a comprar? Nada, uno baratillo. Ella lleva poco tiempo en la ciudad, acaba de empezar a trabajar allí en la pizzería. No. Pero si quiere, le puedo vender un coche. ¿A cuál coche? Pero está en buenas Buenas, condiciones. ¿quién es el siguiente? Yo. Él. Perfecto, venga para acá. Mira, le doy cuando se levante. En un restaurante de la ciudad. Mira, soy amiga de Robert. ¿Qué le pasó a este sujeto? No sé, yo no entiendo nada. Llegamos aquí, empezó a llegar Poli. Detuvieron a un tío que lo tienen allí en el coche que se está muriendo de hambre. No tengo ni idea. Robert que Ah, hijo, ¿y qué hace aquí la policía? Si tendría que ser esto de los sheriffs, ¿no? Sí, imagino, no sé. Yo de eso no entiendo mucho, pero
Será algo importante, Sí, no sé. pero quién sabe. Ojo, ya se están peleando ya, ¿eh? ¿Qué es ese el detenido? El que está gritando. Ah, Que se está muriendo de hambre. que se muera. No me callo, tengo mi derecho a hablar. ¿Y ese que está en el suelo qué le pasa? No entiendo nada. Yo creo que ha de haber sido con el que tuve el altercado, ¿no? Pues será... O sea, hace un momento estaba de pie, no sé. Estará fingiendo. ¿Quién sabe? Lo más seguro. Lo mismo le dio un bajón de azúcar. Eso suele pasar a muchos. Sí, sí, sí. Pero la mejor comida... Ah, bueno, no, es que ustedes estén en la pizzería. Pero tienen buenos paquetes aquí ellos. Sí, 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 está muy bien. Lo que pasa es que está un poco a desmano, pero si te cuadra de pasar por aquí, yo siempre compro. Es correcto. Yo ahorita acabo de comprar un 50 por 50 salchicha con huevo. Joder, vaya pack. 1100. Bastante bueno. Hostia, sí, sí, muy bien. A ver, Muy bien de precio. cuénteme, disculpa. Ya me está atendiendo el señor del traje, gracias. Vale. Bueno, pues creo que se va a comprar un panto. Ah, el auto de moda. Ah, mira, si se lleva ese, pues mira, por lo menos no es un panto. Ah, hijo. Que los pantos aquí, hombre, por $3.000 tener un panto con algo de tuning, pues no está mal. Aunque ese tiene movilidad. Sí, a mí me gusta porque es discreto. Son de las mismas, ¿eh? Tranquilo. No es nada llamativo. Ese no te lo van a robar, básicamente. Exacto, a nadie le interesa. Claro. Yo ahí tengo mi pequeño bochito militar. ¿Cuál? Ah, el militar ese. Está bonito. Sí, original. sí. Sí, lo tenía antes como más clásico, pero le puse esa, pero no me gustó, la verdad. Mira, sí, Madre algo mía. le pasó a ese. Sí, 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 ya veo, ya. ¿Pero qué hace la gente? ¿Qué hacen peleándose esos? No tengo idea. Tendrían que poner orden. Sí, Ahí están poniendo orden. Hablando hombre, hombre, es que de verdad... Hostia, hay un coche ahí que es prácticamente igual que el mío. ¿Cuál? El Jester este de aquí al fondo. Yo solo sé, se están pegando, arrestos, insultos, con Ah. hambre. Ah, He visto te- igual no es. Te he visto en el sur. El color es prácticamente igual. Sí, el color es el mismo que el mío. Está bonito, ¿eh? Sí. Pero bueno, el mío tiene alerón diferente y diferentes acabados. Eso es lo bueno, que se le puede hacer de todo. Sí, a este coche sí. Este tiene mucho que tocarle. Está bonito este. Sí, ahorita me iban a enseñar motos, pero estoy esperando un vendedor. Al buen Robert. Ajá. ¿Que al final te vas a comprar aquella que decías ayer o qué? Pues ahorita le llegó una Sánchez, pero full tuning, entonces voy a ver si me animo. Pues hombre, eso es buena compra. Sí. Sí, es que quiero ir al cerro. Claro. ¿Ese no sé cuánto andará? No, de Peña, ¿Cuánto buenas tardes. costará? Pues apenas voy a checar eso. Diga. A ver, es él. Pero tengo que hacer algo fuera de mente. Entonces ahorita regreso. Vale, vale. Estaba aquí en el norte. Solo ven a patrulla y vi que haciendo está liándose. cositas. Dígame, caballero. Nada, yo estoy con la chica. Traje a mi empleada a comprar el coche. Sí, pero solo me ha enseñado uno, no me ha dado tiempo a enseñarme más, porque hasta la policía y todo, o sea, me acaba de atender. Sí, te entiendo. Verás, el uno que te ofrecí que dije que capaz te gustaba es uno sin tuneo, pero que se parece al que está ahí con tintes militares. Ah, pero ese también se no, lo puede ese decorar le he bonito dicho como que no, mujer. ese me la ha enseñado, le he dicho que no, ese parece de abuela, no. Ya, hay uno más chiquito, parecido, que capaz te podría gustar. ¿Te interesa si te lo muestro? ¿O Sí, mejor muéstrame más algo más todos. grande? No, muéstrame todo, saca, tú vete sacando del garaje.
Dios. Parece que me bajó algo la inflamación, pero me sigue doliendo, ¿eh? A ver si el antibiótico hace efecto, tío. Imagino que el todoterreno no te interesa tampoco, entonces, ¿no es cierto? ¿Pero Para cuánto playa y cuesta? montaña. Ese está en... Ese sin tu beneficio está en 5.700, entonces probablemente te salga alrededor de los 5.000. A ver, enséñamelo. Perdón, a ver, perdón. Sí, más o menos te va a salir como unos 5.000, mira. Ese seguro que es como el que tiene Michael, ¿sabes? Vale, vamos a verlo, a ver. Está bien, si es ese, tiene 4 plazas, está bastante bien. No. No, el de Michael 3. Uno pequeñito. ¿Mm? Ah, no, Pero no es se el le puede mismo. mejorar, o sea, se le puede cambiar bastante la apariencia, entonces... No, queda- este no va con mi estilo. No. ¿Cuánto tienes de presupuesto? Presupuesto 6.000. es 6.000, pero ese coche no va con mi estilo. Vale, a ver. A ver, sácame otro, por favor, Robert. Deportivo tengo. Me comentó tu jefe, el Rufino, que tenías Jester por ahí. ¿Este tal vez? También se le puede cambiar mucho la apariencia. Ese se le puede cambiar bastante. ¿Quién es? Hola, dame un segundito y te... Si me dices me lo voy a pensar, pero puede ser una opción, lo dejo aquí un ratito para que los compares. Sí, este puede ser una opción. A ver, permítame un Están segundo. muy lo dejo para bonitas, acá. Tienes un montón de opciones para personalizar. Ya que tengo el jet, sí le tengo el otro, así que... De deportivo ya no quiero nada de terreno. ¿Te vas a comprar un todoterreno? Pero me faltan 19.000. Ah, bueno, te falta poco. Bueno, pues que me quiero ir a la... Yo te haría un préstamo, pero necesito el dinero que tengo. Este dijiste no, ¿no? No, este no me gusta, es de abuela. El neón lo probaste el otro día, creo. Ah, vale, espera. ¿Estás en radio, Robert? Yo sí. Vale, voy a sacar el Jester, ¿vale? Déjame sacar, estoy sacando un Albany. Dame un segundito. Vale, dale. Este, por ejemplo. Me lo puedo pensar. Déjame lo pongo un ratito al lado. Gracias, Robert. Este no, el Classic no, el otro, el que... Lo podrás mover una gotita, pero... Vengo ahora. Voy a apartarme para aquí para atrás por si hay algún coche o lo que sea. Y voy a ir al baño. Más barato. 3.000. Vehículo Phantom, decir. Me voy a meter aquí contra la columna y voy a mear porque me estoy meando, literal. Vengo ahora. Esta mañana había 3 eventos más, aparte de nosotros. Sí, el de moto. A ver. Dejemos hacerlo mucho un poquito más tarde, como tipo 2:30. No, no hacemos 2:30. A ver, claro, entonces
las motos no... Bueno, Sí, sí. ¿Qué? ¿Este qué tal? Sí, está mirando el precio, a ver. A que este. Sí, es me que por convence. ejemplo, acabo de caer en cuenta ahorita, por ejemplo, ahora te soy súper franco, en concesionario nuevo está en 6. Ahorita acabo de caer en cuenta que está en tuning, con tuning, y le han puesto el precio como si no fuera tuning. Entonces, por ejemplo, sin tuning, te sale aquí, te sale como en 4,800 más o menos, pero como está con tuning, probablemente esté alrededor de los 10, 11 más o menos. Ay, Dios mío. Sí, se me salió un poquito el presupuesto, no me han puesto en la tabla que está con tuning. Dame un segundito de ver alguna otra opción. Pues ojalá estuviese sin tuning. A ver si tienen algún otro. Sí, había uno azul así. Sí. Mira, había un coche azul. Ah, perdón, no. Ah, mierda, perdón. Nada, tranquilo. Mira, había un coche azul. Mira, a ver. Perdón, amigo. Amigo, perdón. No te preocupes, ¿Usted está bien? Sí, es usted policía. Usted también está No, tunado, seguridad. está como... ¿Solo es del color o está con tuneo? No, Por ha eso. sido sin error. Oye, este está bonito. Creo que hay mucho lío por aquí, ¿o qué? Lo que ha pasado aquí hace 5 minutos, pero vamos, que me he despertado justo cuando ya estaban ahí liándose a porrazo. No sé qué pasó. No me enteré de nada. No se preocupe, no ha llegado a más. Un pequeño Pero problemilla y este, listo. si me lo Ah, venden pero que- a Normalmente 8. tranquilito. Tranquilito, ¿no? Aquí como mucho que hay una pelea entre clientes. Que me confirmen que no esté con tuning porque está Sí, puesto no sé con- qué habrá con pasado, precios, es que no sé qué ha pasado, la verdad. Si es a 8, a me saber. lo llevo. Déjame confirmarte. Amigo, He entrado y ya estaba así. chicos, ¿me pueden ayudar un segundito a confirmar que esté sin tuning el auto? Porque sale como que está sin tuning Vale, déjame las llaves. en la Si es a 8, me lo llevo, Está bonito. Sí, me encanta. Las llaves. Venga. Perfecto. Confírmame porfa que esté sin tuning nada más. Este está ahorita marcado en 8,700, que para ti, obviamente con el convenio que tenemos, te saldría en 8, sí. Pero déjame que me confirmen que esté sin tuning porque si está con tuning se habrían equivocado nada más si en está el... con tuning, no me lo puedo llevar. Me Claro, arriesgaría es mucho otro a precio. 8.000, me Claro. quedaría súper pobre, pero bueno. Me lo No, veamos, llevo verás. porque Qué es grande muy la bonito. Bibi Andersen. Si tengo, déjame ver si tengo alguna otra opción. Hay un coche azul que ha sacado antes, pero no sé el nombre. Perfecto, pues inscríbanse ahí mientras voy haciendo el papeleo y papo el ¿vale? Recuerden, 3.150, ¿vale? La. Ay, Dios. Sí, es que el no... Realmente dentro de ese margen de precios yo te recomendaría, o sea, ya subirte un poquito como que a los 10 y tenemos No más opciones. puedo. Pero dentro de ese presupuesto serían más o menos esas ofertas y el que te Mira, muestro ahorita que te digo. te voy a ser sincera. Tengo 8.610. Si compro ese 8.000 me quedo con 600. No puedo más. Veamos, ¿qué nos dice? Si es que de verdad no está nada, ese te lo puedes llevar por 8. Pero ya, porque está súper bueno el precio. Dame No las está buenas. full, pero sí tiene. ¿Qué una tiene? factura. Tiene transmisión 3. Pero, espera, banca. Este es nuestro de aquí. Pero si es que tienes que facturarme algo así todo, déjame que te lo facture al jefe, ¿no? ¿Qué le factura? Jonathan. Es que tengo entendido que el que está en interno tiene otro precio diferente, ¿vale? Sí, eso es lo convenio. Jonathan. No soy Messi, no A ver si tienes suerte. Y vengo a tu callao. Ojalá. Tendría que echar muchas horas en la pizzería para poder ¿Cómo sobrevivir funciona el y tema comer. del convenio para que no... Ah, no te preocupes, te puedo hacer un adelanto, ¿eh? Vale, pues ahora No, tienes que pagarle tranquilo. 500 dólares. 8.000 lo puedo pagar. ¿Pero de nuestro? Claro, ¿de quién va a ser? Pero ¿Y le este pago me de lo mi llevo. plata? No creo. Este Mm. Págaselo de tu dinero y después se lo pide al jefe. Claro. Ok. A ver, por favor, sácame los papelitos. Hombre, Ya te digo, yo si necesitas
Un adelanto. Yo No. cualquier cosa te lo digo, porque a lo mejor le cambiaré el color. Pero Vale. voy a ir al taller de un amigo, le preguntaré el precio, a ver si me hace descuento. Por ser Perfecto. mi amigo. Y ya te digo, pero es que me quedo. No podré ni comprarme una barra de pan. No te preocupes. Menos mal que. Si tienes comida en la pizzería. Por eso, menos mal que a veces cojo comida de la cocina. Claro. De beber y de comer, tú por eso no te preocupes. Voy a echar más horas que ningún. Ya le dije al jefe que hice muchas ventas. Sí. Me ha dicho que se ha notado. Estáis trabajando todos muy bien. Hay que vender más, pero bueno, eso ya también... Lo más gordo se lo tiene que empezar a mover José. Sí. Bueno, entre José, Briana y yo tendremos que empezar a hacer algún convenio con algún negocio. Pero no convenio de ese. Podéis hacer un contrato. Claro, pero no convenios de esos, más bien es para con los hospitales y con la policía para intentar hacer compras grandes, ¿sabes? Sí. Que esa gente paga. Pero bueno, poco a poco. Llevamos una semana abiertos. ¿Ya firmó? Mira, ¿necesitas poner tus datos? ¿Lo vi bien? Están tardando, ¿eh? A ver si tienes suerte. Sí, a ver. Es que. Espera. Dios, ¿no tienes una venda o algo de alguna pastilla por ahí encima? ¿Qué puede ser? Estaba marcado como no tiene. Es que me da pena el mecánico ese que Vivi Andersen se ha quedado pela. Marcarle las mejoras y ya está. Pero no está full tuning. Full tuning tiene que tener al menos A ver si. lo que tiene Armadura, tiene placa armadura level 5. Mm. Tiene armadura level 5. Y eso ya sabes. Tiene motor 3 y transmisión 3. ¿Qué tal? No es full tuning. O sea, cuando sea full Pues todo bien, a ver. mínimo nivel 1 de todo. Ahora cuando volvamos para abajo, a ver si quedo con Val. No la conoces, es la chica con la que estoy. Bueno, estoy. Ah, pues Estamos ahí. Diré tres, Sí. tres cosas. Es muy maja. Pero la armadura, la suspensión y qué me has dicho. De momento no somos nada serio, pero bueno. Que vaya surgiendo. Claro, poco a poco. Nos vamos conociendo. Uno como este, ¿no quieres comprarte uno como este? Un Jester. Claro. Sí, lo compraré, no te preocupes, compraré otros modelos nuevos. Primero tengo que asentarme un poquito. Claro que sí. Todo se puede conseguir. Solo hay que luchar por tus sueños. Claro, no te preocupes, es que llevo poco tiempo, llevo una semana. O sea, Claro que sí. tú tranquilo, que me verás brillar como una reina que soy. No lo dudo. Bueno, te soy súper franco, como que no son las mejores noticias que esperaba porque sí tiene un par de mejoras. Entonces el Pero precio de ¿no venta... le puedes decir al mecánico que quite esas mejoras? Y No, pues es que él me va a, por el trabajo de quitarlas me va a cobrar igual de nuevo. ¿Y cuánto No, cobra? Él te va a cobrar como unos 2000 por cada mejora para quitarlas. No tiene sentido. ¡Hala! Está loco. No tiene sentido hacer eso. Verás, te soy súper franco. En realidad el precio aproximadamente estaría en los 11 más o menos. Entonces no sé si es que será posible, eso te iba a decir. Si quieres conversemos aquí con tu amigo, a ver ¿Pero si de cuánto última has te dicho puedo... el precio final con el descuento y todo? Sí, no puedo, literalmente no puedo bajarlo de los 11. No, En pero realidad el está- descuento de Sí, ya nuestro convenio. sí, yo entiendo, pero ya con ese precio incluido. Lo que pasa es que el precio nominal del carro ahorita aproximadamente está entre los 14 y los 17 por las mejoras, porque tiene mejora de motor, de transmisión. Y bueno, y no entiendo para qué le pusieron placa metálica de refuerzo, pero No es, tengo, ya te he dicho no tengo. sí, te propongo una, pero él es tu amigo, ¿cierto? 8000.
Tengo 8. Sí, soy su jefe. Te propongo una cosa. ¿Qué tal? ¿No le podrás tal vez prestar? Si quieres, préstale 2, yo le presto 1 y completa para llevárselo. No hace falta que le prestes tú nada, hombre. Le hago yo un adelanto de su sueldo. Sí, ¿cómo se llama esto? No sé si te parece bien. Quedemos en los 11 y te lo llevas aunque esté con mejoras y todo. 11, vale. Yo tengo 8.000. Vale, pues te hago un adelanto. Te hago la transferencia. Verás, necesito que vengas con tu DNI. Si ya te preparas la documentación, necesito que vuelvas con tu DNI y los 11 en efectivo, ¿ya? Sí, pero necesitas los 11 en efectivo. Entonces, si quieres, no sé si los tengas en efectivo, entonces más bien... Por aquí hay un banco. Aquí al lado hay un banco. Sí, aquí al lado hay un banco, aquí atrás. Y si no tienes en la gasolinera, también tienes un cajero, el que tú prefieras. Vale, pues mira, lávame el coche, prepáramelo bonito. Ya le doy al mecánico que le dé una pasadita. Ni nada, y ahora... Eso sí está hecho recién mantenimiento, porque ayer nos entregaron, de hecho, recién llegó ayer. Está flamante. Ya está Eddie palmando pasta por todos lados. Voy a tener que hacer una nota con las deudas. Dale, con gusto les espero hasta mientras te preparo la documentación. Préstame el DNI si quieres, por favor, hasta mientras Sí, déjame el DNI y te hago el contrato hasta que vuelas. Toma. Genial. Me quedo aquí haciéndote el contrato, ¿ya? Vale, vamos allí, ven. Bueno, Aqua, venimos ahora. De verdad, gracias, te lo devolveré, ¿eh? Nada, no te preocupes, cuando puedas. Sí, un adelanto. Muchas ventas. Eddie el pagafantas. Eddie es jefe. Si un empleado te pide un adelanto, si el empleado es bueno, se le deja. Aparte que llevará intereses. Tendrá que devolverme pues 3.500, 4.000. Ya veré. Me voy a hacer prestamista. ¿Qué pasa, amigo? Hola, señor banquero. Vengo a retirar todos mis ahorros. 3.000. A ver, toma que te lo paso. Muchas gracias, de verdad. Te lo voy a Nada. tener agradecido toda la vida, de verdad. No te preocupes. Tengo que hacer una nota con lo que debo, con lo que me deben. Ese coche es bonito para mí, es buen modelo. A mí me gusta, me parece bien. Sí, Sí. es que yo no entiendo mucho de coches. A mí me parece buen coche, mejor que un Panto, obviamente. De los deportivos entiendo un montón, pero de otros modelos sí. No me fijé si era 4 plazas, pero creo que sí, ¿no? Sí, ese sí, yo creo que sí es 4 plazas. Mira, aparca por aquí. A ver, vamos a ver. Tan, 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 tan. Ahí lo está, sí que tiene 4 puertas. Es un coche cojonudo, joder. Ahí lo tienes. Sí, 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 ahí está. Mi nuevo bebé. Voy adentro. Vale. ¿Qué pasa, Aqua? Aquí trabajando.
No paras, todo el día trabajando. Hay que trabajar menos. Y vivir más. Pobreña. Venga, anda, anímate. Pepe, quiero regresar a vivir bajo un puente. No me tenía que preocupar por nada. Bueno, sí, por cosas, pero no tanto. ¿Te acuerdas cuando te conocí? Que no eras nada, que no tenías ni un negocio ni tenías nada. No, igual trabajaba, ¿eh? Sí, pero era diferente. ¿Por qué? Pues porque ahora eres empresaria, eres alguien importante. No sé, ya me siento igual. Ya no tienes que estar por ahí haciendo bailes y... Aunque los hagas igual, pero de otra forma, ¿no? Hace falta de esta plata. Tranquila. Ya te irá mejor. Que no te va mal, pero bueno. No lo sé, pero no puedo tener mis ingresos extra por estar ocupada en esto. Claro. Y por eso me quedo pobre. Pues tienes que delegar. ¿No tienes subjefes? Pero la publicidad me encarga yo. Nadie más puede publicar que yo y el negocio. Claro. Entiendo. Tengo unos... No, digo yo que si no tuviera encargados yo me vuelvo loca. Sí, sí, seguro. ¿Y este Sultan que lo tienen a la venta también o qué? No sé de quién es. Algún día me compraré uno. ¿Y tú qué estás esperando a que te atiendan aún? No, estoy aquí observando. Que no me... ¿Por qué está pelón? Ha tenido un accidente con una maquinilla de feita en el baño. Se le ha escapado. Me ha rapado, me ha quitado mi pelo. Se ha portado mal. Me sujetó la fuerza contra la silla y me ha rapado. Eso está muy mal, ¿eh? Que no, Yo no digo nada, ¿eh? Si quieres un día bailarín, se en el vanilla. No, a ver, tranquilidad, tranquilidad. Anda, Santi, ve por el dinero, anda. Me da la llave para ir más rápido. Que voy a por la... Anda. Que busco la botella, Dios, cómo me duele el cuello. Ahora metieron una movida nueva. ¿Cuánto descuento nosotros con ustedes? ¿Cómo? ¿Cuánto descuento tenemos nosotros? Porque, 10%. A ver si le podemos preparar un bailecito aquí a Don Valdepeña. ¿Te produces en bailes privados? Sí. En bailes privados no, porque como es personal de cada bailarina. Va. La sala VIP Vale. sí te trae el descuento, pero para la bailarina no. Tú sabes, son ingresos extra que tienen. Vale. A tenerlo en mente, que verán, no le vendría mal. A ver, si es unas chicas de normales, 1000. Si soy yo, 2000. Ah, vale. Vale, es más. Está muy bien. Jonathan. Claro. Es la jefa. 4 años. Ella es Vanessa. Vanessa, él es Jonathan, gerente. Mucho y él gusto. es Serafín, el guapo, el director. Me encanta. ¿Vale? Vete por aquí, te voy a Serafín, guárdame el coche hasta que tenga dinero. Una Nagasaki. ¿Cuánto tiempo es eso? A ver, ya tengo 23.000, pero me faltan... No sé cuánto para los 39.000. ¡Serafino! ¿Qué dices, niño? ¿Cómo estás, Majo? ¿Qué te iba a decir? ¿Te apetece venir de charleta con Rufino y conmigo? Sí, si me dais un segundillo, a ver si... Sí, dale. Dale. Déjate que digo cuánto. Tengo que hacer sumas. Ahora vengo, dame un segundillo. Perfecto, muchas me voy a cambiar. Dime, hijo, ¿qué te pasa? Este es el abogado viejo que ya mismo te la pata, ¿vale? Vanessa para aquí. Ella es la nueva chica de Muy bien, Me faltan 16. Voy a llorar. Ay, levántate, mujer. No te arrastres. Me voy a internar al vanilla. ¿Listo? En una hora saco 1100. Pues nada mal. Entonces, si hago más de una hora, 1100 por 3 horas hago 3000. Por 6 horas hago 6000. Claro. Entonces, técnicamente tendré que trabajar 2-3 días y si sigue el coche aquí me lo puede comprar. Bueno, está bien. Bueno, me despido, me voy a internar.
Dile que te lo reserven. No, porque solo te dan un día de reserva y una oportunidad. ¿Y si le dejas una entrada? No creo. Oh, prueba. No, yo pregunto, ya me dijo que no le he encargado. Joder, qué putada. No, si fuera por así, yo adelanto los 23.000 y me pongo como loca a trabajar. Claro. Pero ¿Qué no. son esos golpes? ¿Quedas tú con el Robertico y el Agustino? Sí. No lo sé. Gracias por el follow, Michi. Bueno, listo entonces. Sí, está. Venga, a disfrutarlo. Voy a ver Coches si mañana está 2, ¿no? mi amigo en el taller, si no ya cuando él esté iré a cambiarle el color de momento. Muy bien. Pues ya Pues nada. iré a trabajar, a ver. Vale. Hay que Pues- ganar dinero. Vete con cuidado. Vale, gracias. Hasta Chao. luego. Bueno, pues nada, Aqua, yo me voy a ir también. Voy a ver si hago algo con mi vida. Aprovecha. Me puedo... Hola, aquí. Konnichiwa. Hola, guapa. Hola. O no nos vemos o nos vemos 10 veces al día, ¿eh? Increíble. Es que no te latas. Ahora me voy a entrenar al vanilla. Nadie me mira en el Quiero comprar un coche, vale 39.000 y me faltan 16.000. Yo quiero una moto, tío. Yo vengo a acompañar a este señor. Por hablar con él. Vale, perfecto. Vamos a Pues el intentar señor mañana. necesita trabajar. Venga, señorita. No sé si lo quiera acompañar mientras se Si le compro el coche. Porque Bueno, si no, no va a Aqua. poder. Chao, chao. ¿Te vas también o qué? Hasta que laboras también. Hay alguien ahí dentro reventando un coche, tío. Galen, llamando. Ah, que es ese tarao. Ya decía yo. Dale calor. Voy a ir al taller. Porque el coche anda menos que antes, tío. No pasa de 200. Yo no entiendo nada.
Eddie. ¿Qué pasada? Vente al tequila que está aquí José y está lleno. Está ahí José. ¿Qué hace José? No sé, ha venido aquí con su novia y aquí está Val y está lleno el tequila. Vale, me paso ahora por ahí. Sí. Venga. Vamos a ver, déjame ver una cosa. Y tengo que hacer algo. ¿Qué iba a hacer yo? Mierda, que se me está yendo la olla. Iba a contestarle a Michael. Suficiente. Hombre, ¿qué pasa? Están ahí, están hablando. Déjalos también ahí, ¿no? Hombre, sí, me han dicho, se han ido a ¿Qué hablar. tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo eras? Yo, Eddie. No, Eso, Teddy. Dios mío, escucho mucho. Teddy. Teddy, suena nombre de Karma es Pero- un novio. No, Teddy se lo puedo decir yo, solo yo. Karma es un Ah, dios. vale. ¿Me pones un tequila de esos guapos que tienes ahí, añejo? Sí, claro. En mi cabello de fin de semana. Eddie, te lo has perdido, Karma es un... ¿Lo qué? Karma es un... Nos hemos liado a tortas el jefecito y yo. Teo lo ha visto. relajante. No te da envidia que Pero he ganado yo, sea obviamente, porque estoy fuerte. Dulce, como miel, Karma es un gato. Yo hoy competí en una velada de boxeo. Mentiroso. No lo has escuchado, ¿vale? No. Ya hablando Quedé, solo. quedé segundo. Y porque en el último combate estaba ya medio mareado. Vale, está bien, está bien. Creo que tengo que enseñarte, te doy mi clase. Podía haber ganado fácilmente. ¿Qué era el premio? ¿Qué va? Era por for fun, era por diversión. Ah, pues Toma, está bien. Eddie, te paso la factura primero. Y claro, No le saben. no le Atento a la saben, dolorosa. no le saben. 50. Exacto. Me lo sé los precios. Os veo desanimados, Estáis ¿Cómo? ¿Es cliente VIP? Pues la verdad es que de 3 días que llevo aquí trabajando he estado los 3. Pero igual. ¿No te acuerdas de su nombre? Muy mal, Teo. A ver, es que pasa tanta gente que... ¿Cómo? Ya, pero yo me sé el nombre de todos, mira. Tú te llamas Oye, Teo. mientras tanto... Él se llama Eddie. Señor. Voy. Mientras estáis ahí sentaditos, Ahí está. Genial, toma. Hola. ¿Quién tiene el mando de la tele? Lo tiene él, mi compi. Lo tiene Teo. Bueno, es que no le quiero molestar, está ocupado. No. Ahí ¿Qué va. estáis jugando al Minecraft otra vez o qué? No, karaoke. Ahora viene y te pone... Están cantando
Teo, Canción. quiere que le pongas Doraemon. Sí, mira, ponme Sí. japonés me sé el opening de una pieza, Doraemon en japonés. Aquí hay Espera, muchos ponle esa, que la ha animado. Teddy, aquí hay muchos otakus, Hombre, yo no canto esa, que no me la sé. Sí, ¿no? Sí. La voy a cagar mucho. Yo es que soy más Sí, de sí. Bob Esponja. Póngala bien, luego cantas tú. Dora la más Exploradora. preparada mentalmente. No. Yo nunca vi dibujos, ¿qué te voy a decir? ¿No? ¿No has tenido infancia? Señor, ¿tiene No. usted, Muy dura. ¿tiene usted la canción lo malo de ser bueno? Karaoke. Espera. La busco. Sí. Fumaba porros desde muy joven. Y puedes llamarme Así. Teo, que Sí. señor, Aprendéis. parece que soy un viejo. No, ya no. Así aprendís de música. Pero eres un viejecillo de esos. Y tanto. Fua. Y de fiesta, todos los días. Yo le doy demasiado, a los cigarrillos. Yo era un malcriado. Mis padres tenían mucha pasta y me dediqué a vivir la vida. ¿Qué te voy a contar? Dios, anda que compartes, Si me quedase algo. ¡Ay! ¡Qué ilusión! Calla. Música. El micro. Sí. Dale. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad a base de una virtud o casualidad y sin inquietud. Por favor, quitarle el micro. Por favor. ¿Qué? Ay, coño, que se concentra. Me había distraído. Ya no sé por dónde voy. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Bravo. Como para olvidar que los dos me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi carácter. No te ríes, tonto. Bravo. ¿Verdad? Qué mujer esta. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Didi, cántate Y algo. sé que dijo una Bravísimo, vez sí, el Nobel de la Paz asesinado. No podría. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es que me acordé de ¡Vamos! esta semana. De sus preguntas. Porque mala junta. Yo solo canto en la ducha y a las chicas en privado. Razón. Espérate. Que no, si me meta queda blanco, veo todo en Yo normalmente cuando conduzco nada más y ya está. Es una adicción. Como mi socio cuando me Bueno, está bien. el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa recuartada se desembarazó de la embarazo. Menos mal que no van a la voz, Esta vida me va a Y anímala porque mi corazón vacío. Me está dando tan risa. Es tímida. Ya, no puedo más. No, acaba la canción, acábala, hombre. Dale. Eso, la has pedido. Acaba. Espérate. Me muevo cruel. Ahora, Dime, Rey. Sí, te escucho. Hostia, qué rápido Vale, has cogido. ahora es un break, ahora es un romper. Bien. Otra vez romper. Escúchame, O sea, es un break. Sí, Es un romper. Si te quieres. A ver, Salmón, quita el medio, no me dejas. Corre, venga. Pi. Mundo cruel. Yo os voy a decir, si De canción 1 mala o canción suerte, 2. ser supersticioso. Acaricia un círculo y se vuelve ¿Sí? un círculo vicioso. Soy Pregunto, caceroso, seguro que todo es dudoso. Sí, lo he ¿Cuántas cogido. veces? No, quiero decir sí. ¿Cuántas veces te repetí? Me El está principio preguntando del por si había sí. ¿Cuántas pitupinas, veces le he dicho que dices sí, sí? dice que ahora Queriendo viene. decir no, es así. Cuando Como tengas te un digo minuto de una la cosa, madre. te digo la otra. ¡Qué horror! Pues Hasta sí, mis no sé, debilidades son más mujeres fuertes serán o que algo, yo. le he dicho que sí, que hay 3 o 4 y me ha dicho, Cuánta voy, que vamos a ver. ambigüedad. Esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta. No puedo, me estoy deprimiendo ya, Que no, hombre. ¿Quieres que cante yo una? A ver, mira, busque. Me vino recuerdos, no puedo más. Hombre, pero este señor no es el doctor. ¿No? Sí, soy yo. Ya ¿Cuánto está, tiempo? cuánta ambigüedad. ¿Cómo se encuentra? Esta Pues vida muy me bien. va a matar. ¿Todo qué bien? tal? Aquí estamos un poquito Me disfrutando. llama. Tú eres el que viniste al gym antes, ¿no? Música. Y Sí, sé sí, que soy dijo yo. una vez, el Joder, el hombre doctor para multitodo, asesinar ¿sabes? a Del Macario. gym, el tal, el dato. Es que tuvimos una velada de boxeo allí y acabamos todos. Sí, voy cochea. Malo de ser bueno en este mundo cruel. Estoy aquí disfrutando un poquito del karaoke, que ya era hora. Ya Ya está. tanto hospital. Hombre, pues sí, hay que Hombre. descansar un poquito. Camino a Moria, karaoke, pon. Camino a Moria. Ojo. Sí. Mira, Pues- esto. Camino a Mordor. No, a Moria, ya verás. A ver, lo voy a escuchar. Cátame la ¡Ey! del Doraemon, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Que ni te he visto. Ya veo, ya. Me voy a acercar un poquito a la pantalla. Yo creo Muy que bien, ¿y tú? a este paso va a haber tormenta en 5 minutos. Ya vi tu coche fuera y paré. Ah, pues sí. Le deja ahí medio tirado. Arígate no, Que viene con prisa. A ver. Sí, ¿no? ¿Te gusta mi outfit? Me encanta, sabes que es mi favorito. Se nos ha muerto. Se ha quedado. Yo. Está bien, Pues yo voy a cambiarme. Que ni me he cambiado hoy. Coño. Muy bien. Viendo el petate que nos vamos de excursión. Dejamos Está bien. Jovito. Está bien, Voldemort. Hombre, Carmen, eres tú, ¿no? Estamos bien, sí. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, sí. Tío. ¿Qué tal te va en el trabajo nuevo? Pues muy bien, la verdad. Me alegro. Está muy divertido. Mejor que en el Pierce, ¿no? Ah, hombre, claro. A ver, que en el pie estaba quieto ahí 5 horas y no venía nada. Claro. Es complicado. Claro. Nosotros. Pero bueno, aquí estamos. Me alegro verte feliz y verte contenta. Gracias. Pues bien, tengo la pizzería. Bueno, soy su jefe allí en la pizzería que está al lado del Sí, Pierce. algo me contaron. Y bueno, poco más. Como siempre, ya sabes. Sí, fui a ver la pizzería cuando la abriste y la primera vez. Ajá. No estaba yo, ¿no? Bastante adelantado. Sí, poco, ¿eh? El gordo de Pues cuando quieras, pásate. Si estoy yo, te invito a una pizza y una cervecita. Está loco. Escúchame, en verdad ya he probado todas las pizzas que tenéis. No sé si habéis metido más. No, de momento solo tenemos 3. Me dijeron que querían incluir la de piña. Sí, la pide la gente, pero bueno. Ah, bueno. Lo que más salen son los penes. Sí, Sí, a la gente le encanta la pasta. sí, los macarrones. Sí. Voy camino, Moria. El otro día vinieron unos sheriffs por allí. Sí, ¿y qué Se tal? pidieron los penes y al final acabaron derivando la conversación en otras cosas. de foie gras. Que si a uno le gustaba el pene del otro. Sí, claro, tenemos pasta. Tenemos espaguetis, boloñesa, penne boloñesa, spaghetti di mare. Cositas. Pues luego me paso si eso, quiero probar la pasta. Muy bien. Camino Moria. Pues sí, luego me paso. Sí que sí, hombre. Y está bien, porque los trabajadores no los tenemos allí parados todo el rato, ¿sabes? Le damos libertad para que cojan Pues espérate que y se vayan por ahí a repartir y tal. Pues mira, ni tan mal. Claro, pero si no es un... Es reggaetón. Yo soy fan de Arich. Claro, claro. pongo el anillo. Veo el ojete de Sauron. Está bien eso. Me ha subido Sí, el otro día nos llamaron del hospital. Les llevamos unas pizzas allí. Carlos de Mira qué bien. Borboy. Siempre hay alguien que pide. Moria, ¿hacia dónde vas? Ah, yo ya te digo, yo ya puedo decir cuando me Vale, gracias. Ah, vale, gracias. Sí, cuando quieras. A ver si estoy yo y te invito, ya te digo. Vale, vale. Voy parece bien. camino, Moria, me quiero deshogar. Ole, ole. Me han puesto un lupanal. Me deja bien limpio el sable. Y me dan de papear. ¡Eso es! Renate la música. Dale ahí. Momento dancing. Esto es el momento dancing. Momento que, perdón. Estilo. Los garbanzos del rondón sentado fenomenal. Los elfos sí que saben destilar buen pacharán. Lo va adelantado, macho. Que no, voy bien. Se le sale de memoria. Las soplas de orcos, ¿cómo van a disfrutar? Peliculón, ¿eh? Sí, sí. ¿Esto qué es Harry Potter? No, no. Voy a gasearlos como a los kurdos Saddam. ¿Cómo? Tío, ¿qué hace bailando de seguridad, macho? Hostia, aguanta gente, ¿no? Así de repente. ¿Esta gente? ¿Ha triunfado el karaoke? ¿Se ha acabado ya?
Ya no quiero cantar, qué hay más, vergüenza. hay más. Qué vergüenza. A ver, No creo que dure más la Quita, quita, canción. quita, a ver, pero dame un segundito, que os digo otra. Ni borracho. Qué vergüenza. Es con reggaetón, Hostia. Dale duro, dale duro. Ares, dale No es duro. por, no es por bulerías, es Pero por camarero, si ni me coloca a mí esto. ¿Quieres otra? No, no, otra no. Otra. Vale, a ver. Canta tú, canta tú. Solo voy a Si con el euskera te has perdido, yo creo que lo que te voy a decir. No, mira. Ay, Dios. No tienes cojones. Carmen, canta la del Ya cantó desde euskera ya, la cantas. Que ahora tienes público. Me da un infarto si la canto. Tú. A ver, La verdad. a ver. No, ya he cantado, ya he cantado, ya he cantado. Marita, que No, ya he cantado, ya he cantado. Anímate, Carmen. No, si yo ya he cantado antes. Es verdad, doy fe. Yo ya he cantado unas cuantas antes. Yo ya no canto más. Que llueve. Bien elegida. Claro. Canto como el culo. Vale. A ver, Soy un poco la lluvia. Norwegian reggaetón. Hostias. Dios. Hostias. Bueno, el nombre ya es raro. Se me complica, no te estoy entendiendo nada. Escúchame, pone unas canciones muy raras este señor. Hostia. Colleja. Norwegian reggaetón. Collejilla. Tengo miedo de lo que va a sonar ahora mismo. Yo también. Mejor me dejo. Reggaetón, tranquilo, que no funda el pánico. Perfecto, no lo fundimos. Yo. Los movimientos. Movimiento, sí. Practicando, no por la canción. Ah, en inglés. O O mejor, que es en inglés. Like all from platform in the North Sea. You fish You fisher me like wallet. In violation international trade break. Nor I want no slow trade on my honey. And your barney. Esto es letra, ¿vale? O sea, no es la letra de canción. Venga, ¿Que yo? I want to take. Sí, mira. A ver, claro. Esto ya no entiendo, ¿sabes? Esto es en noruego, entonces. Pero ¿y esto qué reggaetón es? Atento. Felipe, ¿dónde está Carmen? Al fondo a la izquierda. Pues a ver. Te han dejado solo. Sí. No, yo te escucho aquí. Hipotermia. Cuba Libre, Midnight Sound. Summer Fiesta on Ragnarok Beach. You are dancing like a polar killer whale. When a world dead in a mine. Corazón vikingo de Santo Domingo, la iglesia quemada, la piña colada. Vamos a esto me bailar suena. Denson en Gamba. Ole. ¡Díselo! Guerrero cubano, bailar y pagano, toma mi mojito en el sacrificio. Vamos a bailar con Hellham Viva. Profanar la tumba al ritmo de la rumba. Con Fernet y Darron, Norwegian reggaeton. Profanar la tumba al ritmo de la rumba. No me suena un huevo. Hidratron, Norwegian reggaeton. Esta vida loca, a mirar la foca, asando un salmón, Norwegian reggaeton. Esto no es de Eurovisión. No. Oye, pero ¿dónde están? ¿Qué hijos de puta? A ver. Esto yo lo escucho en algún sitio, me cago en la puta. Sí, no, es bastante famosa, ¿eh? Carmen, ¿dónde estáis? Hola. Bueno, no, a ver, tampoco es eso, coño, que estoy cantando aquí solo. Me habéis dejado todo solo. Gracias por ver que me toca. Vale. No frenes God, que comen un money, no me un God. Es que de esto mola. Ponle un tequila ahí al señor. Que le invito yo. No mata al enemigo, pero despacito vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura, Satanás me sube la temperatura. Vamos a bailar en maligno ritual. Profanar la tumba al ritmo de la rumba. Yo me deshidratón, Norwegian reggaeton. Toma, Boicochea, que te invitan. ¡Ole! A la boca, un salmón, Norwegian reggaeton. Muchísimas gracias. Te lo cobro, Eddie. Sí, claro. Pasa ahí. Esto es porque me han dejado solo, ¿verdad? No sé, pero esta canción es la polla. Yo lo he escuchado con el videoclip. Es que el videoclip es increíble. Sí. Yo
reggaetón, ton, ton. In your head, in your head. Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Ahí va. De locos. Thank you very much. Nada. Ritmo de la rumba, con fenisidrazón, Norwegian reggaetón. Profanar la tumba. O sea, solo pone seguridad. No pone que está cerrado, pone seguridad. Con fenisidrazón, Norwegian reggaetón. Esta vida loca, a mirar la foca. Asalto un salmón. Norwegian reggaetón. Guapa esta canción. Dígame. A ver, esto es lo de Moria, o esto no es lo de Moria, ya se me ha ido y... Vale. Este mazo. ¿Temazo? Temazo. Yo pues veo... Sí, ahora se lo veo. El videoclip. ¿Cómo se llama? ¿Qué habéis dicho? No, esto, ay mierda, Norwegian reggaetón. Norwegian A ver, reggaetón. aunque no sea karaoke, podemos ver si queréis el videoclip. Mira a ver si puedes poner el videoclip. Por Dios, es la polla. Es increíble el videoclip. Qué emocionados os veo yo con el karaoke y estas No cosas. sé quién me lo enseñó, pero es la hostia el videoclip ese. Oye, ya nos podéis traer clientes para esto, ¿eh? Que Sí, esto no lo tenéis en Ahí todos va. los lados, ¿eh? Ahí está. Eso, ¿no? Ahí va. Sí. Hoy va. Ojo, cuidado, ¿eh? No, a ver, o sea. Ya, lo que os gustan son las pibas. Claro. No. No. Lo de las pibas es lo de menos de este videoclip, créeme. ¿En serio? Sí. A ver. No, perdona. Los tíos van con chaqueta de cuero y las tías en pelotas. Es que siempre pasa igual. Mírala a ella también. Los tíos abrigados que flipas. ¿Pero dónde sacáis esta música? Es increíble. Va a bailar. Es el reggaetón que más me gusta. Sí. Sí, menudo reggaetón ese. Atenta. No, mira, Esto ahora. reggaetón. Increíble. Va. Era menos ritmo que una gotera. O sea, las tías en bañador y los tíos con abrigo. Venga, vete a tomar Que por son culo ya. vikingos ellos. Iros a tomar por culo. Venga ya, hombre. Es un pirata más que un vikingo, pero va. Vamos a He ver, dicho los vikingo, tíos, los tíos con abrigo y las tías en bañador. Ole. O sea, siempre pasa igual. Pero Qué asco. créeme que no Sí, es. créeme. Ya. Te lo juro. Mira, espera, que viene ahora lo bueno. Yo te creo, pero lo veo. Ahora. Ves este hombre y de repente es Pitbull. ¡Está calvo! ¡Ay, qué grande! Es increíble. Pero esto es un temazo, ¿eh? Es un temazo, que No, sí la que verdad sí. es que está muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama el temazo? Norwegian reggaetón. Norwegian reggaetón. Sí, hay mucha ropa, sí. Pero a ver, pero es lo que te digo, los tíos ahí abrigados que flipas y las tías todas en pelotas. Sí, no, a ver, eso sí. ¿Pero por qué motivo? Pasa en mogollón de Norwegian reggaetones. reggaetón, Es que claro. el problema No, está- pasan todos. Pero el problema es que quieren Como hacer una cabras. parodia de Es las una canciones de parodia, reggaetón. ya, sí, lo sé, pero claro, que eso es lo que pasa efectivamente en todos los vídeos de reggaetón, no por este que es parodia. No, ya, a ver, eso sí, eso es verdad. Pero en todos, o sea, los tíos van ahí con sus abrigos, sus chupas, sus no sé qué, y las tías todas en pelota. Entonces, ¿qué? ¿Dónde estuviste metido? No está. ¡No! ¡Ahí va! Se fue la luz. Se ha se roto. fue ¡Oh! ¡Uy, que se Ole, ha ole, ole, ole. Yo te iba a poner Uy, otra. la hostia. A ver, te vas a hacer daño. Espera, que no se ha pasado. Dios ¿Puedo? mío, que no me puedo Te vas a matar. calmar. ¿Qué es esto? Que me Te vas a mata. matar. Te vas a matar. Dime otra. Que no puedo. ¿Qué hago? A ver, Ya me pon calmé. crecí en los 90, Reno Renardo, karaoke. O Renardo. subtitulado. Espérate, te lo pongo, te lo escribo. Con Reno Renardo ya estamos jodidos. Eso te iba a decir. Tal cual. Mejor local de la ciudad hasta el día de hoy. Lo firmo. Dime. ¿Has hablado con José? No. Con la manita. Así me gusta. ¿Cuándo vas a hablar? La manita, cuidado, deja la manita, tranquilo, hombre.
Lo puedes aprovechar ahora que está, ¿Está más subtitulado? relajado. Espera. Es que hay una que es 80 y otros 90. Ah, vale. ¿Cómo? Pues que deberías hablar con él de que te pegó, de eso, ¿no? El que tiene que hablar es él. Bueno, pero ¿y tú? Es que él está igual que tú, me tenéis harta, ¿eh? Y yo lo No te paso preocupes. mal. yo Que estoy no, sí bien. me preocupé ya, pero yo no. No ¿Por puedes qué? intentarlo. Un DeLorean. Por lo menos hablar un momentín. Para viajar Pero O sea, porque para voy a... decir si está olvidado o lo que sea, pero... Pero porque voy a tener que hablar yo. Bueno, nada, No sé, unos no, putos cabezones. no tiene sentido. Sí tiene. Porque a ti te No. ha hecho daño, ¿no? Sí, creo que sí. Pero ¿y por qué voy a tener que hablar yo? Si fue él el que me hizo, el que me pegó. Ya, pero bueno, pues para ver por qué, no sé. Digo yo. Pues si tiene él algún problema, pues será él el que tenga que hablar conmigo. Yo no tengo ningún problema. Quiero comprarme un DeLorean. No pasa nada, tú tranquila. Sí, ya tranquila. Para viajar años atrás, donde los chistes de chiquito tenían más poder que Josué de los Gal. No, esto ya tanto rápido no puedo. Es como... Madre mía. Desbloqueados, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a Netflix y no video. No. Estoy en la internet. ¿Qué pasa? Hostia. ¿Qué libro de WhatsApp? Sí, Pero soy un aquí. niño. Nato de inglés. Yo crecí en los 90 y sobreviví viendo el saludo de Will Smith. Yo crecí en los 90. Yo feliz. Me encanta. Raspadeando el Wow. verde Zulí. Es increíble. Saddam. Vale, urgente, ven. ¿Qué ha pasado? Urgente, Teddy, ven. Pues que la señorita necesita sal para echárselo ahí porque tiene, pues, las reglas, Oye, pues, según ella. caballero. Le hemos preguntado en la intimidad, no hace falta que lo vaya contando por ahí. No, es que esta es mi jefecita. No. Bueno, pues la ¿Qué cuestión es que pasa? Bien. Rodolfo. dale sal para que... Hostia, ¿Teo? Yo no escuché esto en mi puta vida. Ah, gracias, yo, porque yo a día de hoy me llamo William. Perdón. Perdóname, te he confundido con otro. No te preocupes. ¿Cómo eres? William. William, encantado. Ah, vale, lo siento. Joder, estoy rodeado de Williams, Teo. Sí, como el jefe. Se han ido a, no sé. Bueno, cosas de tías. ¿Y José? Sí, claro. Ni puta idea. ¿Si estaba aquí hace un rato? Pues se iría a atender su negocio. ¿Cómo va la pizzería? Pues si te digo la verdad, pues ni puta idea. Bien, imagino. ¿Cómo que ni puta idea? Yo voy por allí, trabajo cuando me apetece y poco más. El jefe es él. Pero se llena eso. Toma. Bueno, trabajamos más a domicilio que la gente que va. ¿Trabajas a Solemos... domicilio? Sí, mandamos a la gente por ahí con la furgoneta por ahí a vender por ahí. Porque por allí poca gente se pasa. Depende del día, del momento. El otro día hubo una cena de empresa, bueno. Aún se pasa gente. Pero muy puntual. No me ha llegado, ¿eh? Ahora. Ay, pues te lo pago en el móvil. Podría ir mejor, digámoslo así. De momento las cuentas solo van para abajo. ¿Cómo que para abajo? Sí, gastamos más en sueldos que de lo que generamos. Ahí tienes. Cuando sois tú y José nomás, ¿no? Que va, y Briana, que es su jefa también, y después tenemos
te digo, 7 empleados, creo. Somos 8 empleados en total. Ay, te Tenemos 5 empleados. ¿Estáis de karaoke? Pues está bien, para el local. Sí, a ver. Cuantos más mejor, porque al final cubres más horas. Pero no... no sé. Hay que moverlo. Hay que empezar a hacer algún evento, hacer alguna cosilla, porque si no... Pero bueno, como el jefe no parece que tenga mucha iniciativa, pues así va la cosa. ¿Cómo? Repite. José. Con la música no escucho nada. ¿Cómo va el local? Pues bien. ¿Cómo va el local? No va mal, va bien. Pues entonces las cuentas no van abajo, cabrón. Sí, de momento sí. Como todo empieza, luego ya subirá. ¿Por qué te crees que yo tengo un tatuaje de una herradura? Señorita, Sí. ¿qué haces? No, nada, viendo mensajes ayer. Qué gafas más chulas, ¿no? Pues no sé, dicen que me quedan enormes y que son feísimas, que me las quite. Le he dicho que no, que si no, no veo. Me da igual. No son las más bonitas que te vi, pero Ya. están bien. Ya sabes que yo con las gafas soy un desastre. Son llamativas. Como tú. Bueno, mejor, así parezco más fea todavía. Para que Como luego si lo no digas- fueses. Para que luego no digas, es que como eres una... Pues mira, con estas gafotas ya verás tú cómo no ligo nada. Ya, no, que va. Que no Ya, quiero, ya. además, quiero decir. Teddy, te traigo un regalo. ¡Ah, qué ¿Eres tú? mono! Y dentro pone Teddy. ¡Oh! ¡Qué buenísimo! Joder, qué detalle, Ada. Te lo dejo Es que aquí, es aquí el en su mejor, ¿eh? Pues muchas gracias, tío. Te lo agradezco. Me lo llevo. Qué bueno, es precioso. Voy con José. Bueno, pues yo también voy a hablar con José. Hala, todos con José. Bueno, pues vale. Uy, perdón. Nada, nada. Nanino, nino. Pero... Guay, me ha molado eso, me ha molado. Pero, hostia... Eddie, ¿Qué pasa? perdón por lo de allá. No hay nada que perdonar, ¿no? ¿Tú sabrás? Necesito... A ver... A ver, Sí. Porque me has cogido, porque me has... ¿ves? ¿Ya? ¿Ves todo perfectamente? Sí. Pero es que, a ver, me coges la cosa. Que estoy muy agobiado últimamente, tío, con el negocio y la pagué contigo, perdóname. No te preocupes. Tú haz lo que consideres que tienes que hacer. Yo te acepto las disculpas, pero... No soy rencoroso, pero... Ten cuidado. Esas cosas intenta controlarlas. Porque yo igual no me controlo tanto.
Puto Jorge. Yo te respeto, lo que hagas lo que te salga de los huevos. Si tratas a los empleados como te salga de las putas narices, pero yo no soy un empleado más. Sí, lo sé. Y tienes que darte cuenta de que las acciones pues tienen consecuencias. En este caso no las va a tener, porque ya te digo, yo no soy rencoroso y ya está, ya pasó. Pero sí que no olvido. Yo creo que trato a todo el mundo con respeto. Sobre todo a vosotros, a ti y a Brianna. No hace falta que lo creas, es que lo es. Pues por eso. Y lo de ayer fue una falta de respeto. Pase, venga. Ay, pero, coño. Cuidado. No en medio. Claro, pero cuando dices Madre pasen... mía, tío, no os pongáis en medio, me cago en todo. Claro. Tía, escúchame, baños Hasta luego. con sal. Que ayer me pegó una hostia y me mandó al hospital. Ese es el contexto. Y Eddie se cabreó y lo iba a apuñalar, pero se relajó. Básicamente. Tienes que aprender una cosa, tú eres joven y tienes que cometer muchos errores aún en tu vida. Y si quieres que te respeten, tienes que respetar, sobre todo. Sí, lo sé. Lo que me jode es que la pagué contigo. No sé por qué. Bueno, ya está, ya pasó. No te martirices por eso. Aprende de los errores. ¿Me das que te dé un abrazo? Pugno verso destra, faccina stordita, faccina di gatto con lacrime di gioia, faccina di gatto con lacrime di gioia. Pues eso. Si quieres aprender, déjate guiar un poco. Y contrólate. Por lo menos con quien tienes que controlarte. Sí. No, lo que hagas con los demás, a mí me la pela. Con Brianna, las cosas como son. Que yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿eh? Eres tú el que tiene que... A veces no me viene de mal que me lo digas, también te digo. Sí, pero... Todos tenemos... Para aprender, por mucho que te digan... Por mucho que te digan, al final cada uno toma sus decisiones. Tiene que salir de mí, obviamente. Pues eso. Yo ya sabes que... Por ti y por Brianna... Bueno, y por el resto, por Martina y por Isaac y por todos los que, bueno... Están con nosotros, pues... Me preocupo por todos, y lo sabes. Ya. Y si te estresas y te agobias, pues te vas al monte y te pegas con un pino. A cabezazos, si quieres. A lo mismo lo tiro. Bueno, pues lo que consideres. Y con los trabajadores, pues lo mismo. Puede ser duro, pero... Siempre tienes que mantener el control. Tú tienes que... demostrar autoridad, pero es que ahora mismo me respetan más a mí que a ti. Y yo no ando a palos con nadie. ¡Hostia puta! Pues se fue a la mierda. Sí, se haya tomado por culo. ¿Dónde coño ha acabado? Ni puta idea de sacar el coche de allí, ¿no? Yo creo que ha sido gafa, ¿eh? Pues no lo sé. Claro, yo si me pegan yo apuñalo. Yo soy Eddie, ese sí. Pues eso, que olvídate del tema.
Pero tienes que tener cuidado con esos arrebatos que te dan, porque en este caso fue conmigo, pero ya te digo que me costó controlarme, ¿eh? Quizás con otro, vete tú a saber. Si me pegan, apuñalo y rajo. Qué merecido, ni que nada. Si me pilló allí por las espaldas en la cocina de la puta pizzería. Si te doy un puñetazo te tumbo, te mando al hospital. Y cogí, me da un puñetazo y me manda al hospital. ¿Pero qué me estás contando? Me cojo el cuchillo de la cocina que lo pincho. Y dale las gracias a Val. Sí, no, sí, sobre todo a ella. Ha venido a hablar conmigo en cuanto me ha visto entrar. Pues eso. Se ve que yo la tranquilizo a ella, pero ella también es capaz de tranquilizarme a mí. Y el negocio hay que empezar a atenderlo mejor, ¿eh? Porque está muy parado. Sí, ahora mismo está muy parado. Van a tener que empezar a moverse del local y vender por fuera. No, pero ya no eso ya lo están haciendo, ya los mandé yo. Pero perdieron las 2 motos, perdieron la furgoneta. Sí, pero también te digo, no en el primer negocio ni en el último que pasa. Ya, pero hay que tener cuidado con eso. Sí. Y... Ya te lo he dicho, que cuando lo hagan ellos, no pienso quebrarme más la cabeza, que cojan y hable a ellos con el ayuntamiento. Saben de coño están, yo no me quiebro más la cabeza. No, pero es que en ese caso te va a tocar a ti, sí o sí, seguro. Y nada, hay que ir al hospital a hacer los convenios y a la policía y a todos lados. Como no se empiece a generar, de momento está solo para abajo, ¿eh? Yo solo digo eso. Hoy está hablando con el que estaba cantando. Que me ha dicho que ahora mismo los convenios en el hospital que los tienen muy parados. Que me pase de aquí a una semana por ahí. Bueno. Está hablando con el brasileño, lo tenemos contratado. A Connor no tenemos exclusividad ya con él. Vamos a tener convenio con Los Santos Custom, que nos quería estafar y con la gran puta. Quería que le hiciéramos descuento y no nos daban ningún beneficio a nosotros. Sí, pero los precios que estás ofreciendo, ¿estás seguro que están correctos? ¿No? Mira que hay competencia, a ver si te vas a meter en un lío. No. 17. Vale, perfecto. 17, como mucho le dije que le bajaba $1, que le bajaba a 16, no le bajaban más. ¿Qué más? Y en las páginas, bueno, en las páginas amarillas. ¿Qué pasa con las páginas amarillas? Mira los anuncios que hay. A ver si ves alguno que te llame la atención. Voy para abajo. ¿Qué anuncio me llama la atención, Eddie? Revísalos, míralos, a ver si encuentras uno que te llame la atención. Ya está, ¿contenta? Sí. Bueno, no sé. ¿Qué tal? Bien. Voy. ¿Cómo que bien? Y ya está, que no hay problema ninguno. ¿Arreglado? Sí, como no pasó nada, ya está. Ya le expliqué las cosas. Bueno, que parece que lo entiende. Y yo lo entiendo, que yo no soy un niño. Él sí que es un niño. Entonces, pues... le expliqué las cosas y parece que las quiere entender. Ya. Y... bueno, pues... gracias por tranquilizarme. De nada.
¿Llevaste el coche de taller? No. Llevo aquí no sé cuánto ya. He perdido la cuenta. ¿Eh? Y la moto no te digo cómo la tengo. Madre mía. Trabajando como un cabrón. Nah, Ven, anda, tonto. Que es que ojo, Prefería un abrazo, pero bueno. Opa. No lo abrazo. Pero así. Buenas, jefa, ¿cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? ¿Al final compraste o no compraste? No, me esperé. Me estoy esperando mejor para esa BF 400. Claro. No te convenció a la Sánchez. No. ¿Pero no te ibas a comprar un todo el mundo coche? la tiene. ¿Cómo? Chicos, que yo me he comprado un coche. ¿Cuál? Pues seguro que lo viste. Era uno amarillo. Sí. Ah, vale. A ver. Con razón. Bien llamativo. Es lo que veo. No anda mal, ¿eh? Buenas, caballero. Guapa. Qué piñazo me he dado. ¿Qué es eso? ¿Este es tu coche? Hostia. Muy grande, ¿no? Ah. ¿Y este de quién es? Este es mío. Ah, cómo se nota, cómo manejas. Bueno. ¿Qué coche es? Ah, el Jester, es verdad. Sí. Qué locura. Le hice unos cambios. ¿Viste el alerón y el...? ¿Esta moto por qué está en el suelo? Pues no lo sé. Estaba apoyada contra mi coche. ¿La moto que hay aquí fuera es de alguien? Deberíamos ir al taller, ¿eh? Nena. ¿Quieres que vayamos ahora? Si puedes, si te apetece. Es que iba a mirar a ver con quién tengo convenio por algo, pero no me ha dado tiempo. Dame un Ah, pues míralo, claro. Tienes que tener en algún lado, seguro. Cinco, 3 y 4. Tengo que anotar eso. Tengo que anotar eso y no sé cómo. A ver aquí. Hay notas. No, notas. Nueva. Préstamo. Val 5.000 creo que eran. ¿Quién más le dejé? Ah, Coral 3.000. Jacob 1.000, pero que no sé ni siquiera si se los devolveré o si se los pediré porque me dio Meta y me la regaló. Pues nada, que me tengo que esperar, que hasta mañana no tengo firmado el convenio con talleres. Así que me voy a esperar, que me hacen un descuentillo. Vale. Bueno, José, ¿te gusta mi coche o no? ¿Cuál? ¿El todoterreno amarillo? Claro. Hostia, anda que no da poco el cantazo. No, le tengo que pintar, es que no tengo dinero Ah. todavía. Es que venía así, porque lo compré en el compraventa. Ah, Quiero vale, decir. vale, vale. Claro. Pero una vez pintado puede ser la caña, ¿que sí? Sí, claro. Con las lunas tintadas y un poquito de tuning, verás tú qué bonito queda. Buah, ya tengo el color pensado, tengo unas ganas. Voy a ahorrar, va. Tengo que currar, vamos a currar. ¿Qué va? Entonces, ¿todo bien, chicos? ¿Contentos? ¿Qué fue eso? No, la gente está borracha.
Dios, a ver si se me cura esto de la cara de una vez, tío. Joder, qué incómodo es tener la puta cara hinchada, ¿eh? No es el dolor, porque no me duele, pero... ¿Dónde están estos con el mando de la música? Ya se están escaqueando. ¿Dónde estáis, chicos, con la música? ¿Que se acaba? Joder, que solo iba a enseñar mi... Sí, no, estoy bien. Simplemente está un poco hinchada. Ahora estoy con antibióticos y me he bajado un poco. Estoy tomando antibiótico y me he bajado un poco. Pero... que sigue... un poquito hinchado. Acaban de poner no sé qué de una fiesta en Villaputería. ¿De coño es? ¿Algo de? Una mansión. ¿Qué es eso? Como no sea la casa del Isidoro otra vez. Claro. Ah, vale. ¿Qué anuncio el que me tenía que llamar la atención? Como no sea el del COI. No, mira bien. Mira bien, aquí veo un abogado y el Bahamas. Otro abogado, vehículo para eventos. El COI, el Beni, abogado. Lo del Burger. Ahí. Venga, vale. Me vale cualquiera, es que me gustan todas. La de Roma es chula. Tapé con otra heridas que no están cerradas. Personas casi eternas que acompañan mis baladas. Adorno depresiones, esquivo puñaladas. Tiro pa' la calle con mi loba y con mi pana. Me acuerdo de su cara de mala o de niña buena. Tú acuérdate de mí que me pienso comer la escena. Tengo unas ganas de volar que ni imaginas. Ya que nos dieron alas mientras nos ponían cadenas. Solo veo lo malo en esta jungla de problemas. Mi nombre tatuado en tus ojeras. Mi amor, no tengo nada bueno, verás. Pues estás cegato, tío. No lo veo, ¿eh? ¿Cuál es? Que te han visto bailar en las afueras. Que me han visto saltarme sus barreras y partir la noche si tocaba luna llena. Solamente veo cosas de abogado, del COI, del Bahamas y del Burger. El detective privado, porque si no... Está chula, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, es la mejor. ¿Cuál es la mejor? Que la pongo. Mira, para que te suene y conozcas a Ah, vale. Este no lo veía. el de que no le dejan entrar con zapatillas. Cegato. Ni idea. Llama algo de... Vete a saber. No puedo entrar con zapatillas blancas o algo así. Esa es chula. Y luego, bueno, yo tengo una favorita, pero esa solo en la intimidad. Díselo a todos tus amigos, que no es que te hayas perdido, es que te fuiste derrapando conmigo. ¡Vamos! Viendo cómo se quema mi Roma, digo todo está bien, pero vuelvo a caer del los ojitos de bandera. Digo todo está bien. Ah, y hay una que se llama Batmóvil, pon la del Batmóvil, si puedes. A ver si viene Adam. ¿Dónde está Adam? Está aquí. Adam, escucha esta de Batmóvil. Venga, Teo, ponme la del Batmóvil. Creo que esta la conozco. ¿La de Batmóvil? Venga, va, ponla. Sí. Adam, tienes que escucharla. Escucha esto. Sí, creo que sí. A ver. esta. Venga, va. Ojo. Sí, la conozco. No, yo la verdad que no. Ay. Bueno, pues vale. Yo debería chambear algo. No estoy chambeando nada, solo hago plancha braguear Es un crío el que canta. y hablar con peña. Como si tú tuvieses 50 años, ¿sabes? Yo tengo 20. Escucha, Adam, el coche que había afuera es tuyo. ¿El Porsche? Sí. Está abierto. ¿Cómo?
De hecho, ya no está. Lo hemos ponteado 2 veces. Sí, las ganas, es que no me apetece. Tengo la... Al tener la cara así, es que... No sé, estoy incómodo. Podría hacer muchas cosas, pero no me apetece. Debería chambear, debería ganar algo más de pasta, pero... Me gustaría saber si este coche es 4 plazas. Yo creo que no, porque creo que no tiene hueco para 2 puertas atrás. Si fuese 4 plazas me compraba este. Y una casita. Es que son 90 pavos, Esa puta casa de los huevos. ¡Qué susto! ¿Para quién se le ocurre? No sé cómo ha sido Ya, el coche. lo he guardado y lo he cerrado. Pero ese coche es tuyo, ¿cuánto te ha costado? Échale entre 100 y 120. ¿Qué dices? ¿De dónde has sacado tú tanta pasta? ¿Yo? ¿Eh? Que va, me ha prestado el dinero ese chaval de ahí. Ese de ahí. ¿Qué dices? Flydy. Hola, ¿qué tal? Por casualidad no... ¿No qué? Nada. No cuela. ¿Qué creías, No vas a tomar nada. Eddie, que le he dicho que el coche que hay ahí fuera, que lo he comprado con el préstamo que me dices. Ah, sí. Pues ya puedes ir devolviéndomelo. ¿Cómo? Ah, que era mentira, ya decía yo. De cada 4 palabras que dice, 3 son mentiras. ¿No lo sabes aún? Hostia, No. está feo, Lo he conocido hoy. Está ¿Qué va? feo eso, Es buen chaval. Así que te faltaba conocer a lo mejor del tequila, Leo. ¿Ah, sí? ¿Es lo mejor del tequila? No, soy yo. Ah. No. Sí, cuando no viene el mejor cliente, claro. Bueno, somos Eddie y yo. Venga, vale. ¿Alguien más? A ver, ¿esta? No, a mí no me ponéis cosas de esas tristes, que cago en depresión. No. Eso es triste, ¿cómo que no es triste? Eso es de gente triste y que le da depresión. A ver. Mejor que las que pusieron el día del desamor. ¿Ves? Mira, encima la tía está llorando. Sí. ¡Hostia! Sé cuál es. ¿A qué es triste? Quédate conmigo. Los dos empapados, enloquecidos, vamos sin frenos. Solo acelero, solo te miro y siento que vuelo, pero vamos a vernos todo ardiendo y tú y yo aquí sentados. Lo bonito es que nunca lo imaginamos. Lo mejor de todo esto es que ha pasado. Mira dónde estamos, tengo a Cupido a mi lado. Pero agarrado de tu pelo. Baby, eso lo tengo claro. Quédate conmigo, me quedo contigo, No lo había escuchado nunca. No, pues es un No. temazo. Soy muy mayor. Pues tú eres muy mayor y yo muy joven, porque no habéis escuchado esto. porque ¿no has escuchado? Pero bueno, no está mal. Favorita de estos, pero es que no es nada conocida. Esta sí que es conocida. Esta sí, pero la que a mí me gusta no. No, digo, la que voy a poner. A ver, venga, dale una conocida, que estos se van a aburrir ya de tanto. ¡Uy, danza Kuduro! ¡Wow! Hostias, esto es un temazo, Esto es un temazo. ¡Vamos! Dale.
Vaya música. ¿No te gusta? ¿Tampoco Bueno. conoces esta? Sí, claro. Como para no conocerla. Es como decir que uno no conoce la vaina loca, por el amor de Dios. O la Macarena. Opa. Oye, la Macarena es un temazo, loco. Que se hizo famosa en el mundo entero. Eso demuestra el... Luego la pongo y la Eso, bailamos todos. eso demuestra el nivel de música que había. O la de Alucin, ¿eh? La bailamos. Venga, pon Alucin. Póngalo, por favor. No se inquieten el control. Están guapos los uniformes nuevos, ¿eh? La de Alucin es nueva, ¿eh? Es correcto. Están bonitos, ¿eh? Sí, mejor que los que tenían antes. Sí. Y sí, esa canción se está haciendo viral por Oye, TikTok. ¿has anunciado que estamos abiertos? Voy a anunciar. Sí, ya 2 veces. Tenéis que hacer una fiesta de karaoke. Es correcto. Me parece más guapo ese uniforme que el que llevo yo. Pero tú eres de seguridad. Sí, bueno, soy empleado fijo de seguridad y eso, pero suelo ser más seguridad que camarero. Multifunción, tú haces de todo. Sí. Digamos que es campechano. Un poquito de todo. Solo que yo sí tengo que poner un uniforme de camarero, no puedo llevar ese, tengo que llevar el otro, que es más feo. Todo el fin. Yes. La Barbie la aprendí. Me gusta cama le de. Litalo y proteína. Pero Deo, tú sales de fiesta mucho, ¿no? Yo, Sí, no tú. mucho la verdad, pero le meto al TikTok. Eres un adicto de esos. Se podría decir. Hombre, mientras Eres cagas... influencer. No, eso no. Eso es una pasada, eso te pones a cagar y te pones a darle ahí para adelante, a desplazar. Sí, es Sí. locura. 2 horas me quedo sentado en el váter. Y cuando te das cuenta tienes las piernas dormidas. Sientes Efectivamente. ese hormigueo en la rodilla. ¿Cómo? No, hoy hay fiesta en la casa Puterío, Villa Puterío, no sé qué hostia. Pero eso es el vanilla, ¿no? No, Eso es mañana eso- la fiesta esa. No, pero creo que ahora hace 10 minutos la han anunciado. que sí, que hoy hay una fiesta en una mansión. No, eso es mañana. Sí, eso es mañana. Ahora. Juraría que me dijo alguien hace un No, momento no, que es iban. mañana que yo estoy en el grupo ese y es mañana. Sí, yo también. Y está el traje de baño. Pues mañana hay muchas cosas, porque es la carrera de motocross. ¿No vais a ir o qué? Sí. Mañana día 2. Yo Pero corro. ¿necesito tener una moto? No. No, te la ponen ellos. Ah, bueno, pues... Si confío en mí, yo voy. Tienes que hablar con Dan. Es verdad. Apúntate, apúntate. ¿Qué dices, Yo voy- tío? ¿Un pique? Yo voy a Y ir. te vas a reventar el culo. Bueno. Aquí entre Ah, los jovencitos. Yo estoy apuntado ya, Acordaros que hay que llevar mono y casco, Bueno, monos algunos ya son. O se nota que vienen de él. Sí, sí. En verdad. Ah, se tiene que comprar ese sombrero de mono. Sombrero de mono. Y no vale este sombrero. No vale el sombrero este, mira. A ver. Careta de mono. Verás. Tras. No vale este casco. Pues eso es un pivote, sí, con eso te pasan por los lados. No, pero esto no me adelanta a nadie. Te Llevo aerodinámica. Eso representa lo que te va a pasar, que te van a pasar todos por un lado volando. Esta la conoces, Eddie, seguro. Jeje. Hombre, claro. Ah. Esto es de mi generación. Eddie y yo, perdona, que yo también soy mayor, ¿eh? ¿Tú? Ah.
No, no lo aparentas, jefa. Ya, no aparento porque me cuido y me tal, pero una Eso es mayor que camarón. todos. Soy la más vieja del lugar. Eso es estopa. Que se dibuja en tu cara tiene que ver con la brisa que brinca. Mal y tan extraño, yo me parto la camisa. Tenéis que hacer la fiesta del karaoke aquí. Lo petáis, seguro. Sí, sí, antes con 4 gatos ha triunfado. Por eso lo digo. O un campeonato de Street Fighter. Yo se me la sé, pero por el tistos. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí. Joder, qué recuerdos. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, ¿ves? Yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara. Tiene que ver con la brisa. Tan despacio, tan deprisa, tan normal y tan extraño. Yo me parto la Mira cómo lo cabeza sabes. como camarón. como una araña del sudor que empaña. Esa va muy rápida, no me da tanto. Mañana despierto y no tengo ganas. La almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real. Vale, sí que se la sabe entera, mírala, mírala. Yo también, Muy bien. pero no canto. Yo no, yo pues, algunas partecillas que me suenan. ¿Cuál quieres, Eddie? Dime una. Eso, No, Eddie, venga, yo no sí, canto. Sí, Eddie, la cantas, hombre. Venga, va, Eddie, va. Venga. No puedo cantar. Venga. Venga, hombre, Eddie. Va, cagón. Venga, que no pasa nada. Si yo me la voy a saber, no sé que soy más vieja que tú. En privado te canto lo que quieras. Ah, ¿sí? Oiga. Bueno, en privado prefiero otras cosas, pero una canción, venga, va. No, mira, José, que está todo animado. Dios, José sí que ha sacado los prohibidos, José. De una, Ahí lo de va, una, lleva. No me das, José. A José una andaluza, seguro que se lo sabe. Vale, venga, yo os digo mi favorito, uno de mis favoritos. Poner algo del Canto del Loco, de Dani. Oh, Venga, que le va a encantar a Eddie. no me digas. ¿Y eso? El Canto del Loco. ¿Pero qué clase de brujería usas? Me uso la brujería de las mujeres. La de que nos metemos en vuestra mente y ya está. Eso se le llama psicología inversa. Exacto. Venga, dale. ¿Eso qué es? Estoy cansado. Joder, ¿no lo conoces? Estás fatal. No, la verdad que Por no. joven soy yo, me cago en la puta. Ya, es que hay gente que no se entera de la vida. Solo escuchan reggaetones. Va. Bajo. Quiero entrar. Tu carito con zapatillas que no me. No está mal, para no haberla Vale, escuchado. pues hay una que hace pole con este, ¿vale? Y la hace de las zapatillas también. Yo aquel no sé quién es. Bueno, Pole es un chico de Toledo, muy jovencito, que canta así medio trampo o lo que sea. Un traperillo. Traperillo. Pero no, pues es bastante famosete en su mundo, ¿eh? Los en 4. Tenemos zona super mega guay y mil calaveras. Barrotado. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Hola, Que volvía en 20 minutos. Es que se me ha ido la tarde. Tu carito con zapatillas que no me ¡Eh! miren. Yo quiero esos pantalones, están guapos. Gracias. ¿Te quedarían bien? ¿A qué sí? La Sí. verdad que sí. Parecerías todo un gay. ¿Cuál es la canción más famosa que tienen estos? Este. Me he ofendido. ¿Y por qué te ofendes? Si el día que me conociste me regalaste una rosa. Bueno, pero... me ha dicho... No sé, Eddie, me has hecho una pregunta trampa, eso no vale. Pero José, que te parecen las costillas. Quieto. Madre mía, José. Verás tú.
Oh, madre mía. ¿Te gusta o qué? ¿Esto qué Hombre, es? claro. Pon. A ver, la más famosa es la de una foto en blanco y negro. Esa está guay. No, esta no, que es muy triste. La de una Bastante. foto en blanco y negro. Pon esa. Joder. ¿Qué es esta locura? Uf. ¿Os la sabéis todos de verdad menos yo? Pues porque tú eres muy joven, cariño. No, Claro. yo no me las sé tampoco. Yo las estoy poniendo sin saber. Ah, pues Ya, menos yo mal. tampoco, ¿eh, Rey? Menos mal, menos mal. Generación Z. Generación de cristal. Que estáis empanados de la puta vida. Pues sí, la verdad. Os rompo en cuanto os miro. Esta. Ojo. No, pero yo del canto del loco sí que me sé canciones. Hombre, pues esta es la mejor. A ver, cántala. Nina. Venga, Yo no canto. Nina. No sé cantar, se me da fatal. Pura vergüenza. No, de verdad, se me da fatal cantar. Tenéis miedo escénico. Yo con unas cuantas copas encima, vamos. Me animo, vamos, seguro. Rey, fumar dentro del local. Se es un puede, poco- se puede, nena. ¿Sí? Sí. Ah, aquí bueno. sí, esto es el tequila, claro. Libertad. Libertad para fumar. Igualmente, Ah, pues entonces no de te- locos. Ojo. Si el jefe fuma todos los días. Aquí fumamos todos. Bueno, señorita. Yo también voy a fumar, de hecho. Temazo, ¿no? Y yo. Temazo. Hola, Eli. Hola. ¿Te gusta el uniforme? Me flipa. Oye, Me ¿has encanta. visto? ¿Has visto qué ropaza trae la niña? Sí. Es que a mí también me encanta. Me ayudó Dani, hay que decirlo. Bueno, pues Dani y tú tenéis un 10. Ole. 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 12. ¿Pero ese qué uniforme es? ¿El de camarera? Sí. Guay. Pues tendremos que ver cambiar el de encargada entonces, porque el de encargada es el que llevo yo y se parece demasiado. Vale. Lo que sí que hay que cambiar el de los chicos porque es muy poco rock. Que alguien luego venga conmigo a la tienda de ropa a elegir de encargada porque soy malísima, para ropa. Es que Dani es la clave para la ropa, Adiós, me ayudó me voy a muchísimo. dormir faccina addormentata, faccina addormentata, faccina addormentata. Vale, Vicente, descansa. Mañana más y mejor. ¿Por qué me invitan a cosas si luego no voy a... Igual cuando te despiertes aún estoy aquí. Pues está feo eso, ¿Qué va? Te invitan y encima no asistes. Está feo, está feo. Sientes tú lo mismo. Esposabal. Soñando que estabas a un lado. Dios, me quedo embobado con esta música. Sí. Qué recuerdos. Que pase algo. Infancia, en verdad, Quiero Sí. volverte a ver. Quiero Tío, me da mucho estudio eso con los insultos, Sí, esta canción no la había escuchado en mi vida. No, Es que mi hermana escuchaba estas cosas en la radio. Yo Sois lo he jóvenes. escuchado una vez y me gustó, la verdad. A ver, porque soy muy jovencito, pero hay versiones ya de Uy, ellos. Fito. Tanto loco hay versiones. ¿Y eso? Ponte la de Fito. Es que ponte la de me encanta Fito. No, me no, es encanta increíble Fito. lo de esta tía. Cuando le gusta algo se pone a gemir. ¿Qué le hago Karina, yo? Karina, por favor. Es que es superior a mí como estopa. Bueno, acabamos de poner antes, nena. Acabamos de poner No lo voy a volver a repetir, Rey. Que estuvimos Joder. el otro día poniendo stop a la ¡Buah, Karina. mi y cabeza, guau, Dios! Pues venga, poner una de estopa, venga, va. Para las niñas. Es que es la Voy. única canción española que conozco, Tola. Que de cargada se me dispara. Ole.
Ole. Dilo, reina. Hola. Hice el Erasmus donde vivían ellos. Ojo. Sí. En Cornellá. Sí. Qué lugar para hacer los Erasmus, ¿no? Qué lugar de Erasmus, ¿no? ¿Cómo? En Cornellá, porque era catalán. o algo. Ya, yo elegí Cornellá. Saca la finastra. Aprendí catalán. ¿Para ver si los encontrabas o qué? Hombre, claro. A él y al de física y química. Ojo. ¿Y lo encontraste? Al de física y química sí. A ellos dos no. Es que a lo mejor viven en otro lado. Ya, puede ser. Claro, cuando eran del barrio yo pues no había nacido. Te va a quemar con el Fíjate cigarro, un ¿eh? objetivo. Pero tu cuerpo es un Escándalo. escándalo. Hay un demonio que me dice que pruébalo. Ay, musicote. Vaya Hola, temazos. José. Hola, José. Te va a caer. No te Verás. rompas. Ya se lo he dicho yo, se va a partir algún que otro hueso. Se va a caer, ¿eh? Tiene 19 años. ¿19? Sí, es que Cada tiene voz pata. de mayor, pero Ah, que vale. no. Que José solo es la apariencia, que luego es un niño. Pues aparenta 48, Pero el ¿cómo, cabrón, ¿cómo le voy a sacar yo 2 años a este hombre? Pues porque Pues ya es ves. una niña. Madre mía, ¿quién volviera a los 20, Eddie? Chisme, poquito. Sí, bueno, Bueno, yo no volvería, yo estoy bien. Y con mis humildes 23. No, bueno, pues perfecta. Igual que yo. Tenéis Estoy en que el pic apoyaros ahora en los, mismo. en los mayores, que somos Eddie y yo. ¿Qué edad tiene el jefe? Tengo mucha curiosidad. El Viejo, jefe- viejo pellejo. El jefe que va, es jovencísimo. Es que Se le ha he hecho- dicho se ha antes hecho que me mayor de- recordaba a su padre. Se ha Pero si hecho te lo ha mayor de dicho. edad Me aquí, recordaba a mi padre y 68 me ha de dicho edad. que tenía 35, creo, o algo así. Me ha dicho. Nada. Tiene 69. 68. Bueno, no tiene 363 como yo. Yo creo que 68. Díselo a la cara. Es que me han dicho 35 antes, ¿eh? No, no te dice Nah, nada. te ha mentido, He comparado con mi padre que tiene 44 y me dice, ¿cómo me vas a echar 10 años de más? Y yo, bueno, perdón. Pues yo, Joder. soy más, pues si yo, a mí preséntame a tu padre. Quiero decir, me mola esa edad. Es Pero de sí. paleto, es un granjero. Igual no te cae bien. Un poco machista. Bueno, a mí me cae bien todo el mundo. Machista mejor. Me los como con patatas. Ah, bueno. La jefa. En cuanto yo le ponga vocecita, se calma. Chisme, algún chisme. Pues nada, lo de José que ya hablé con él. Ya le canté las 40. Mira cómo se mueve. Y ya se arregló. Son las Eddie. Y poco más. Verano del 97. Pero si eran unos niños. Claro, ¿sabes por qué los verte. pájaros no usan Facebook? Que ya tienen Twitter. ¡Ja! Tocaba en el bar sin nombre. Ay, que la radio la tengo yo. Ja, no, no escuché el chiste, estaba. Esa es la tuya. Muchas la otra voces. es Creo que trajo Quiero otra. morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Sí, porque hay otra en el almacén, creo. Joder. Es la que está usando yo. Dale ahí, José. Del autobús. Ojo, la raja de tu falda. O sea, esto Un es. chicote, ¿eh? O sea, ese fue su primer éxito. Soy más de vino tinto, eso sí, ¿eh? Ah, el de los pájaros y Twitter. Qué raro. Sí, la de antes. Con esa panda, con la raja de tu falda. Joder, man. Venga, José. No, el que tienes que animar a Eddie. ¿No te cansas? Yo se no bailo, cansan, ¿eh? tengo traumas. Trauma de Se drogarán o algo. Ayer, Vale, vale. ayer fuimos a una fiesta y pasaron cosas cuando baile. ¿Ayer fiesta de qué? Ay, qué fiesta de aburridos que pijamas son, en el por Vanilla. Dios. Ay, ay, ay. Y luego había otra de Beach Club o algo así en el Bahamas. Digo que te lo cargas, te Yo cargas es todo. que
En mis tiempos el vanilla era otra cosa. Yo no sé cómo estará hoy en Ya, día, ya, nunca. en los míos también. Yo cuando vivía aquí también, pero... ¿Qué has dicho? Es que No las dos sé. somos aquí perra vieja, de esta ciudad. Sí. ¿Está muy cambiado el vanilla o qué? Vente, Teo, vente. No sé, no he entrado. Pero es que en mis tiempos era otra cosa. No sé si Claro, en mis tiempos hoy en era día será Putin. otra cosa. Claro, claro. Yo fui el otro día y... y vas. Yo fui ayer y había una fiesta de pijamas. Me quedé loca. Qué raro eso, ¿no? En plan, en mi Ya. época ya había de todo. Sí, pero pasaron cosas ayer, ¿no? Algo de, me contó Sí, Aqua probaron los Despla- coches o algo Sí, así. algo así. Voy a guardar... Bueno, nada, ¿qué más da? Tengo la motillo fuera. Pues ¿Te la cuidado. compraste al final? Sí, pero me he quedado pobres. Tengo 200. Ya por eso estás aquí, ¿no? Sí, estoy aquí en plan... Vale, venga. Hay que ahorrar. Sí. Cuando tenga Cuidado con más las motos que dinero, son peligrosas. La llevaré a tunear y... Las motos Buah. son una maravilla. Adam, ven. Nah, Peligrosas. Maravilla. Lo mejor del mundo. Cuando estás encima de la moto con el casco y te está dando el aire en la cara y sientes que eres libre. Y luego en el campo sin casco. Bueno, es que sin Bueno, casco bueno, igual bueno. te comes el suelo. Yo que sin No, casco me da pero miedo. En el campo sin casco. De toda la vida. Es que miro el Come- GPS a veces y me como farolas. Entonces me da miedo Com- sin casco. Sí, no, yo también, Hombre, no. A ver, los Hombre. Mande. ¿dónde están? No, Ahí atrás. chicos, niños, poner una de Fito, dicen. ¿Una qué? Fito, ¿quién es ese? Fito y Fitipaldi. ¿No sabes quién es Fito? Ay, qué colleja tienes, chaval. Es un jugador de fútbol, ¿no? Poner Sí. la de marinero. Oh, Es un jugador de fútbol, ¿no? No, ese es Figo. Ay, de verdad, cuánta. Es de verdad. ¿Vuestros padres nos ponían música en el coche? No. se ve que no. La elegía yo. Ay, Por perdón, favor. perdón, ¿Pero perdón. por qué? ¿Por qué? ¿Qué Karina, necesidad? por tío? favor, ¿Qué necesidad Karina. hay? Es que me sale solo, perdón. Que ha habido un orgasmo, Es que esto es Pero eso. infancia. Ay. El plan es, llevo la moto a tunear cuando tenga más dinero y vamos, eso va. Buah. No, El mañana domingo que, tenemos chicas, un evento, ¿no? Sí, No pero he ¿de qué escuchado es? esto en mi ¿Sabes? vida. Me ha dicho el jefe que era un concierto. Sí, sí, Teo. Ole. igual. Que os Esto iba a es decir que música pa' mañana viejo. tenemos los convenios puestos. Esperaros al tallar que yo tengo que llevar mis cosas también. Que mañana tenemos Ah, convenios con perfecto. talleres, ¿vale? Es No, que- jefa, si yo no tengo dinero aún. No, Ya. ni yo. Si es que yo me compré el Teo, coche Teo, ayer. Teo, ven aquí, ven No aquí. tengo más. Yo Yo estoy también. ahorrando ¿Qué pasa? a ver ¿Qué si pasa? puedo vender el yogur y comprarme una Kuma o algo. Ay, yo también tengo que vender el yogur ahora que lo pienso. Venid, chicas. 2.700 te darán por él, más o menos. Me sirve. Mientras No, lo pueda no, vender no. para comprarme A la mí moto. también. Sí, sí, la de Carlos. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Qué te iba a decir yo, Eddie? Ahora después, cuando se marcha Val, ¿Pero dónde van? me ¿Dónde vais? acompaña a Árale, vender las árale. putas scooter ya de una puta vez. Cuando quieras, vete a llevarla y cuando quieras que te vaya a recoger, te voy a recoger un momento. No, esperamos a que se vaya Val. Val ha dicho que se va dentro de poquito. Yo como quieras. A mí me da igual, que tardo nada en Sí, llegar allí. ya. La cuestión es, ¿dónde coño te guarda la puta scooter? Ah, está en garaje central. ¿Cuánto te he echado de menos? En cada canción que escribo. Escúchame, tiene corazón, delito que yo eres sea el el joven y me valiente. sepa estas canciones y estos no, ¿eh? Bueno, infancias diferentes. Sí, también. Depende de la música que te... Yo es que mi madre me pone un montón a esta gente. esa que- La Coca-Cola. Sabes que quiero ir. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. Solo con 5 sentidos. Joder, las 7 de la mañana. Bof. Voy al norte a vender las Y la pizzería cerrada. y donde estés, ¿vale? Que voy al norte a vender la puta scooter. Y ahora te llamo, ¿dónde estás?
un ídolo. Bueno, pues tú me la mandas igual. Venga. Que no me pase. Bueno, si supieras lo que me dijo a mí, a lo mejor te pasabas. Siempre que lo veo me confundo. ¿Qué con vas a el hacer, Eddie? ¿Qué? ¿Voy a estar aquí? Bueno, como te están poniendo para el coche. Es que yo creo que tiene cámaras y un pinganillo. ¿Me vais, chicos? Yo creo que es que la vez que le hago como... El José que quiere vender la moto, no sé qué me dijo. Antes Adam le ¿Te vienes o qué? Sí. y ¿Eh? le ha dado un cabezazo. Que sí, que me voy. Pues venga. Ya, pero si la vende, luego ¿cómo le traemos? ¿Cogemos mi coche mejor, Eddie? ¿O qué? Sí, voy a dejar el mío al garaje. Venga, vale. Venga, pues coge el tuyo y vende detrás mío. Ah. ¿No? Sí, sí, le he ganado. Raro eso, ¿Habéis pensado en cambiaros el este de seguridad? ¿El qué? ¿El traje? ¿El uniforme? Sí, es como. Nah, de seguridad que se queda así. No sé, yo lo veo. No. Vamos. Conduce tú que yo tengo cosas que hacer. Vale. Yo encantado. Ay, perdón. Nada. Es que no me deja verte, a ver. Vete yendo donde tengas la moto, José, y manda la ubicación. A garaje central. Nos Ah, vemos vale. en... No, te llamo cuando esté llegando allí, porque con la puta escuta voy a tardar la vida. Vale. ¿Todo bien, amor? ¿Y tú? Genial. ¿Seguro? Claro que sí. Contigo todo es maravilloso. Jo, pero me tengo que ir en breve. No me digas eso. Sí, es que tengo cosas que hacer. Venga, anda, monta. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Son las 12:30. Bueno, te da la 1:30, me da tiempo. Es que hay que dar unos horarios muy raros. No te preocupes. Qué rico está el tequila este, ¿eh? Está súper rico, ¿a que es? Sí. La verdad que, pues,
estoy encantada. La verdad es que estoy encantada con el tequila, en verdad. Claro que sí. Fue algo que surgió así, por así, pero me encanta la gente que hay, todo el ambiente. Es que mola, se va como una pequeña familia. Yo con la pizzería igual. Me siento como un banco ahora mismo. ¿Por qué? Porque me deben dinero por todos lados. Ya, porque no dejas de financiar a la gente. Es el banquero. No por ti, no lo digo por ti. Pero hoy le dejé a una empleada también para que se comprase un coche. A uno de mis amigos también le dejé para que se comprase el coche. Al final, entre unos y otros, bueno, tengo dinerito ahorrado por ahí. Tengo que contarte cosas de música. Sí, cuéntame. Tenemos un camino largo, así que... Tengo la cabeza como un bombo. Hablé con William. ¿Y? ¿Sabes? Lo primero, le puse una pistola para mi protección, ¿vale? Ajá. Y lo segundo, me ha dicho que mañana igual me la consigue. Y lo segundo, pues el tema de la harina y eso, ¿vosotros cómo la vendéis? Pues no la vendemos aún. Pues nada, me ha dicho que ya me puedo encargar de eso, que tarda unos 40 minutos, que es ilimitada, que lo que queramos, que tal. Así que voy a moverme con ese tema. No tengo la pistola, Vale, pero... ¿Te dijo quién te la va a comprar? Él ya empezó a venderle a unos, pero como que va a hablar con su socio para ver si me incluyen a mí en este tema. Yo es que vi una movida que no me moló una mierda. No entiendo nada. En las páginas amarillas hay alguien ofreciendo harina. Pero bueno, pero para él. Sí, pero es que eso no sé yo hasta qué punto... No sé. Es una un poco competencia desleal. Bueno, aquí hay mucha competencia y toda es desleal. Sí, pero bueno, hay cosas que, ¿sabes? No sé, anunciar algo que se supone que no es legal. No sé, no entiendo. Hombre, a ver si lo haces de una manera civilina. No sé. No me pone que vende harina directamente, ¿sabes? ¿En serio? Sí. ¿Ya le curras? ¿Sabes algo de él? Pues está el número de él, ahí. Pues no sé, a lo mejor le podemos llamar y darle un susto. ¿Qué te parece? Eso es lo que se me ocurrió a mí. No sé. Igual no... Pero... o nosotros o alguien, ¿sabes? Mandarle a alguien a ver quién coño es y qué cojones hace. Bueno, pero nosotros si vamos con máscara podemos. ¿Para qué mandar a nadie? Sí, bueno, pero... Primero habría que saber quién es. No vaya a ser que sea alguien más peligroso, ¿sabes? Lo voy a mirar. Es raro. Yo que tú lo hablaría con William. Podríamos hablar con William de eso. Lo voy a mirar las páginas. Si entras en las páginas amarillas y buscas por harina, ya te sale. Vamos a vender la moto de José. Pues nada, por ahora he llamado y esta no está. Hiciste mal, llamaste con tu número.
Hombre, no. Decirle después que era un trabajador de tequila. O sea, que si quería trabajar ahí, no pasa nada. Era mejor llamar en oculto, pero bueno. No, prefiero llamar así. Porque no quiero que me relacionen. Diré que me dieron el número mal o algo. No pasa nada. Y me apaño. No sé, pero es raro. De todas formas, ya te digo, lo que se te ocurrió a ti, no eres la única a la que se le ocurrió, ¿eh? Lo de darle un susto. Hombre, a mí no me parece, no sé. Igual se piensa que es legal, ¿sabes? Si es que porque va a ser ilegal, quién sabe. Entiendo que ilegal es lo que hagan con ella, pero la harina no es ilegal. Hombre, no lo sé. Sí, en realidad es harina. Hombre, claro, pues a mí también me interesa el tema, pero prefiero hacerlo con cuidado. Les voy a preguntar aquí si tienen taller. Vale. Y te pago yo la reparación. No. Sí. Que son 250, son 250 dólares, que te lo pago Eso yo. lo tengo yo, eso no me lo tienes que pagar. No, yo quiero pintarlo y todo. Y eso. Claro, pero una reparación rápida para que ande no venía mal. Vale, bueno, vamos a preguntar. Te lo pago yo. Como quieras. Aquí, mira, está ahí el trabajador. Está guapo, sí. Parece que está tocadísimo y no anda. Muy buena. Aquí no tenéis taller, ¿no? No hacéis reparaciones. Bueno, estaba justo hace un segundo la mecánica y sí, el taller está justo ahí enfrente. Pero vale, lo llevan los mecánicos. En la gasolinera, ¿no? No. Esto de aquí. Ah, vale. Pues hostia, si está por ahí la mecánica, si nos hace una reparación ahí en el coche. Creo que estaba por ahí. ¿Estás en mi radio? Hostia, qué locura. Es que tienes que entrar, salir y volver a entrar y ya lo sé. No, ya La está. mecánica, pues no sabría decirte, creo que sí que se Es que hace ya. estaban aquí No, ellos. mira, aquí viene. Si yo lo dejo, que pague, el Es coche que es quieren suyo. hacer una reparación ellos. Dale, pues mira. Sí, yo me iba a ir en breve, pero aquí siguen dos chicos de venta Paga la harina. y la seguridad y la... Yo estoy moviendo el rol ese, ya que está el pavo lo pone descarado ahí. Hay que saber quién cojones es el que pone eso así de esa forma tan descarada. Y si puedo hacerlo, pues es que no tiene sentido, no sé. Por lo que dijeron internamente, ese tema hay que moverlo de forma discreta y a poca gente. Que ponga un anuncio en las páginas amarillas me parece, no sé, me parece heavy. No sé yo si está bien eso, ¿no? No tengo ni idea.
Tengo aquí la mecánica, me está diciendo que le ha hecho unos cambios a un coche, que la factura, ¿a quién se la pone? ¿A mí mismo? Sabe Dios. Ahora estoy con vosotros. Ey, ¿qué tal? Vale, vale. ¿Mande? Gracias. ¿La tiene que poner a ti entonces la factura? ¿Yo qué? No, factura no. ¿De qué hablas? Sí, que sí, la ha dicho al jefe. Lo ha dicho el jefe, Creo que el vehículo no se refiere a... ¿Qué? No, a mí no me pone nada, A ver, ¿qué Bueno, pasa? no lo sé. Yo voy a disfrutar otra vez. ¿Qué pasa? Yo le he preguntado al jefe que la mecánica ha reparado un vehículo que tiene que poner una factura, que a quién se la cobran. Vale, pues. A ver, dame, ya Claro, está. yo no me puedo ir sin cobrar, lo siento, Son 100, tío. cabrón. O sea, tampoco es mucho, cabrón. Son 100 y ya está. ¿Seguro? Claro. Qué guay es estar aquí en el norte, tío. Tranquilidad, no hay sirenas, se escucha el viento. No. Súper tranquilo, tío. Reparación no es reparación, no. Hombre, Es sí, pero paz. luego lo he hablado y también le cambié un poquillo la ¿Y tú qué, Will? ¿No entras hoy o qué? Entra ahí, hombre. Vamos a hacer cositas. Aquí. Linda. ¿Quién te ha Voy a estar muy jodido de la mano. Metas la factura entonces, ¡Upa! Eso tiene que pagar quien se lo haya dicho. Dios mío, la factura. Pero bueno, Hombre, que chavales, igualmente- pero más de una vez he retocado un coche y lo habéis vendido en la misma noche. Claro, a ver, Linda, es que te he dicho, no te dije. Por eso. Claro, los que yo Bueno, pedí porque ya yo lo pedí, pero hablaremos. en plan eso. Ya tienes la factura de Sí. antes, pero ya hablaremos. Estás en cama ya, pues Chicos, entonces nada. Decidme, ¿qué coche tenéis? Ese, el amarillo. Genial, pues si me dejáis las llaves. Pues sí, por favor. Vale, ¿y qué le ha pasado al coche? Ahora le he hecho Pues- Prueba por la montaña y me he pasado así. Sí. Vale, pues voy a echarle un ojo. Pero también quiero mirar. Dime. Pues yo estoy con antibióticos, con lo de la muela, tío. Lo de la cara hinchada. A ver si me baja, tío. Es que no veas la tralla que le diste ayer, ¿eh? Bueno, le dimos, ¿eh? ¿Y qué sois? ¿De por aquí del norte o del sur? Del sur. Pero lo compré aquí, en verdad. Ah, pues ¿por cuánto te salió? Bien, ¿no? La oferta. Súper bien, 35 así. Joder, pues de Encantada. puta madre. La verdad que sí. A ver, es un todoterreno de la hostia, pero sí sé que hay que tener un poco de cuidado con las piedras y todo eso, porque se te engancha alguna y... Ya. O Vale, no, pues ya veré. a no ser que queráis mirarle alguna cosilla más... Pues sí, la yo verdad os que lo quería tengo, así pintarlo. que ¿Cuánto me os lo cuesta saco. pintarlo? ¿Cuánto me cuesta pintarlo? Pues la reparación son 250 y pintarlo son 1000. Y ya ahí haces lo que quieras. Vale, pues quiero pintar. Vale, listo. Pues si me pilláis una de las tablets que tenemos por ahí, os enseño un poquito los colores que le podemos poner. Con perlados, sin perlados, metalizados. Tenemos un montón de opciones. Esa de ahí. A ver, es que aquí no veo ninguna tablet. Ya la cojo yo. Sí, con que la tengáis uno, listo. Podéis mirar también ahí. Vale, pues os enseño un poquito... Vale, lo los quiero colores, negro, ¿vale? lo quiero negro, Joder. negro mate, ¿vale? Vale. Y luego, sí, yo tengo muy claro el color. Y luego quiero que le pongas un perlado azul, marino, lo más oscuro. Vale, perfecto. Así da gusto, ¿eh? Hombre, decidida. Claro. Ah. Vale, te enseño un poquito los perlados que tenemos, ¿vale? Desde
Es que tenemos muchísimos azules. Vale, el Midnight, Galaxy, Dark, Saxon, el azul normal. Este es el Dark. No, ese casi no se nota, ¿eh? No, la verdad es que no. ¿Pero porque estamos aquí dentro o porque...? Se percibe un poquito. Si queréis os lo saco y lo miras. Perfecto. ¿Si puedes? Vale, pues vamos para atrás. Con cuidado. A ver si así se ve. No, es que este casi no se ve. Yo le pondría el siguiente, que es más azul. Un poquito más azul, ¿a que sí? Y bueno, que decida ella, a ver. Estoy ahora mismo con unos clientes que me han pedido que repare el coche, pero vamos, hemos tenido un pequeño altercado por aquí. A ver, yo le daría un toque así que sea más vivo. Sí, es verdad. Que el otro no se ve nada. Está haciendo otro carro. Ese. Ese. ¿Este? Ese, ¿Este, sí, el que- azul normal? Sí. Perfecto, pues lo meto a secar un segundo. Muy bien. ¿Sí? Pues muy bien, aquí estoy. Pintando mi coche. Queda bien, ¿no? Yo creo que sí. Le paso la factura por aquí. Ahora unos cristales tintados. Le doy una opinión. Sí, claro. Que bueno, el coche no es mío, pero... Ah, ¿de quién es? Es de la chica. Ah, pues yo no le digo la opinión. Pues ahí tendría la factura. Voy a pagar. ¿Le digo una opinión, señorita? Sí, dime. Pero puedo ser sincero, ¿verdad? Sí, claro. Lo hago de buena fe con todo el buen corazón del mundo, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, que quiero decir que el azul con el negro... ¿Qué? Buah, que ese... a ver... Pero es que tengo un problema de decir las verdades demasiado verdades. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, pues... Bueno, y a usted le suda 3 cojones mi opinión. Es igual, no le No, digo no, nada. no. A ver, yo no he dicho eso. A ver, cuéntame. Dime qué No, opinas. que quiero decir sí que que es. es como la versión de pintura. A ver, ¿de qué manera lo puedo decir fino? Es que ¿La no más sé. fea del mundo o qué? No. Fea no. La más vulgar. Ahora me ha salido la palabra. Sí, pero no se lo digo a malas, ¿eh? Que usted puede decir a mí me encanta el coche y ese es su carro y así se queda. Exacto. Y punto. Y no hay más. Es a quien le tiene que gustar. Claro, eso Pero es. yo Pero, de verdad que te agradezco tu opinión, ¿eh? pero que Igual cuesta te ser rompo los sincero, ¿eh? dientes, pero... Ya lo sé, por eso le digo, pero es que se lo he dicho de buena fe. Piense que yo... O sea, que a ti no te gustábamos. Yo he tenido... Bueno, he sido encargado de un taller durante muchos años. ¿Sí? Sí, y créanme lo que le digo. Vale, pues... ¿me dejas que te diga yo otra cosa? No. ¿Me dejas? No. ¿Me dejas? No, pero sin contacto físico. No, no te voy a pegar. Ah, vale. Entonces sí. A ver. Dale. Quiero ser lo más feo del mundo. Ah, Entonces, pues esas mi gafas están coche- guapas. Pues mi coche es igual de miguel que mis gafas. Me quedan grandes y por eso lo elijo. Me parece correcto. Sí, ya le he dicho que es su decisión. Puede dejarlo por ahí, sí. Sí.
Lo ha dejado en el mismo sitio que donde lo ha sacado. Es eficiencia. Escúchame, Eddie. Esto en verdad si hubiera sido un chollo pillarlo, con su propio talla y todo. Vamos, claro. Uf. Hola. Hola, Eddie. ¿Qué tal? ¿Qué haces tú por aquí? Tiempo. Sí. Esperar a unos amigos. Ah, pensaba que venías a comprarte un coche. Ah, no, yo con mi moto estoy más que feliz. Muy amable, señorita. Nada, gracias a vosotros. Gracias. A ver, un momento. ¿Y de motos? Ay, ¿y tú ¿Pero qué? cuál es? ¿Vienes a comprarte un coche? ¿Yo qué vas? Si yo con el Jester voy sobrado. ¿Mm? Vine con una amiga que se compró ayer el todoterreno ese que acaba de salir. Y vino a pintarlo. Ah, vale. Porque era amarillo. Era amarillo cantoso. Qué horror. Uf, sí. Ahora está más bonito. Hombre, es que separar el amarillo no es complicado, la verdad. Hombre, es que era amarillo, ¿eh? ¿Que entonces dónde está mi coche? Ah, ¿ya no lo reconoces? Está allí. Ya, y no le he pagado, como si esto es como ver facturas o algo, ¿no? Claro. Yo no sabía que aquí también pintaban coches, la verdad. Solo cuando está la mecánica, porque son de Les Customs, si no me equivoco. Ah, Creo, ¿eh? como una especie de convenio, ¿o sí? Sí, bueno, que tienen un taller allí al fondo, pero también trabajan aquí. Ah, vale. Va, pues es nos verdad. vamos. ¿Has vendido tu coche, José, a tu moto? ¿Y qué tal la pizzería? No, que va. Me Bueno, ha dicho que tirando. ahora mismo tiene un ¿Va montón, bien? no. Que ahora mismo Más tiene o un menos. montón, me paso otro Sí, día. La he hay guardado momentos aquí, que viene mucha gente, cojo, la saco luego de se aquí, relaja. la traigo a ver. Sí, como todo. Ay, Sí, pero por lo general bien. Contentos. me alegro. ¿Y tú dónde estás currando? ¿Dejaste los tacos al final? Sí, yo estoy en Vanilla de seguridad. Ah, Trabajo maravilloso. con Rafa, Jacob, todo el mundo. Genial. Pues Ujú. nada, nos veremos por allí. Oye, nos vemos. Bueno, me voy que se van sin mí. Venga, Ya veo. chao. Venga, adiós. ¿Conduzco? ¿Conduces? No, prefiero casi que conduzcas porque así puedo aprovechar a cenar, que es que queda Vale. nada y tengo que hacer cosas. Pues venga, dame. Voy, te doy las llaves, ¿eh? Ya las tenía, vamos. Vale. Es que me han dicho unas cosas súper raras de mi coche, ¿eh? De central, sí, bueno, más o menos. Me han Es que dicho no me sé los nombres. 99 de cada 100 piden este color y yo he dicho, es lo que yo quiero, que no llame la atención. No quiero ser original, quiero ser una mierda. Claro, Parece, mi respuesta. maravillosa. El coche está bonito. Si a alguien no le guste, que no mire. No, sí, eso. Hiciste una compra espectacular. Bueno, culé un poquito, pero no pasa nada. Bueno, es para lo que es. Tunearé o lo que sea. Ya le haremos cositas. Y anda bien, ¿eh? Para ser un todoterreno, no anda nada mal. No está mal, ¿eh? Corre. Y sobre todo podemos ir 3 sin problemas, ¿sabes? Claro, y 4. 4, ¿sabes? Que mola. Yo algún día cogeré alguno, pero de estos que están abiertos atrás, ¿sabes? Que pueden llevar hasta 6 personas o más. Por si algún día queremos hacer una excursión y somos muchos. Dime, Adam. No, estoy llegando. Es que he ido a hacer una cosilla del trabajo. No, voy ahora. Estoy llegando al sur. Sí, es que tenía que subir hasta aquí para unas cosillas. ¿Vale? Nada, estoy llegando, voy de camino. Ya pinta el coche, ya no es amarillo. Así que ya te lo he dicho. Oscuro. No. ¿Y es en dirección contraria? Pues negro.
Nah, pero el negro siempre lleva un tonito al lado. Sí. Me lo pensé, pero no me atreví. Mira una carrera. Claro. Ya. Parece otro coche, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Hoy es día de carreritas, Will, y no estás por aquí. Exacto. O sea, estás de día de carreritas y no estás. Elige esto. Pues yo soy así. Y lo más feo que pueda. Venga, llego. Hasta ahora. Mola. ¿Qué pasa? Adam, ¿estás? Vale, pues si va Vex, dile que me espere, que estoy llegando, ¿vale? Que he quedado con él ahí ahora. Vex, sí. Ya. Bueno, ya no es el Joker, se ha cambiado el look, me ha dicho. Voy a verle, no sé cómo está. Creo que vamos a tener pipas ya, porque William le va a conseguir una pipa a Valeria y le voy a decir que me consiga una para mí también. Yo creo que la pasta que tengo me llega. No sé, a ver, habrá que preguntar. Yo se lo dejaré caer a Val. Para el tequila, ¿no? Sí, por fin. Ah, me encanta el coche, tío, estoy flipando. Y está muy chulo. Y va muy bien. Bueno, va muy bien porque tú conduces muy bien. Si lo llevo yo, va como el culo. Tienes que valorarte más, ya te lo dije muchas veces. Bueno, ya me valoras tú, si me compro. ¿Os fijasteis la cantidad de coches tuneados que nos cruzamos? Sí. Buah, es una caña. ¿Qué acaba de pasar? Espérate, ¿Qué? que sigue. Que sigue, Sí, espérate, aquí. que sigue. Ven. Creo que deberíamos ir a hablar a algún sitio más tranquilo. Buenas. Nos marchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. A ti, ¿cómo estás? Es que eres bobo. ¿Ya sabes que me dijiste, Ice? ¿De qué? No me acuerdo. ¿De qué me dijiste, Ice? Pues que hablamos tantas cosas que no me doy cuenta ahora. No me doy cuenta ahora. La ventanilla la rompí yo al abrir el coche. No me daba abierto el coche y le metí un guantazo y lo reventé. Hostia, se ha quedado pegado en el suelo. No, pero se ha caído de bruces. Hombre, está todo el día bailando. Sí, pues al final se ha caído. ¿Pero qué has hecho? ¿Has intentado tirarte? Sí, más o menos, más o menos. Pex,
Sí. Hola. La leche. ¿Has visto? ¿Yo qué? Sí. ¿En serio? Soy yo. Los ojos siguen siendo iguales, pero... Bueno, Claro, son lentillas, son pero lentillas. este pelo. ¡Oh! Un temazo. Voy al baño. Ahí está. A ver si no pasa nada mientras. Ahí está. Tío. Aquí te tienes que doler un poquito los oídos, ¿no? Ahora sí. ¿Qué? Ven, ven. Igual ahora regreso. Dime. Das miedo, andando así. Es mi forma de caminar. Buah. A mí es que estas canciones... oh. Yo me voy a echar una birra ya que nuestro jefe. Ojo, Val. Pam, para, pa. Creo que voy a ir a buscarme algo de cenar. Vengo ahora. Darme un segundo. Chaito. Buen servicio. Aquí estamos. Una ensaladita. Oso. ¡Bravo! ¡Ole! Ole. ¿Qué canción queréis ahora? ¡Ole! Venga. ¡Dios! ¡Qué subidón! Que elija aquí el cliente. ¿Qué canción quieres, Rey? ¿Otra? Venga, la que quieras. Uy. A ver, es que ya es mucha presión. ¿Qué tal? ¿Cómo era de Thousand Food Crunch? ¡Ay! ¿Cómo era? A ver, pon Thousand Food Crunch y dime las que te aparecen. Vale, dame un segundito. ¿Cómo? Repite, porfa. Thousand Food. Estoy comiendo una ensalada. Ok. Crunch. Thousand Food and. Bueno, supongo. Thousand Food Crunch. Ah, crunch. Crunch, sí. Hay como un crunch de una galleta, ¿sabes? Vale, vale. Claro, claro. Vale, me sale War of Change. Esta no.
Country, ¿Cómo? Cal. Country. A ver, cántala un poco, cántala un poco. A lo Que mejor yo me no- suena. Yo sí, no las conozco. Yo estoy leyendo títulos. ¿No conoces tú Sam Food Crunch? Pero cántala, porque No. es que en plan del título no la sé, pero a lo mejor como esta. A ver, es que a ver si me acuerdo. A ver, la de Cortes y Call estaba bien. Creo que sé cuál dices. Si no, hay una que es un Traveler's Road que también está bien. Bueno, si no pon Cortes y Call. Cortes y Call es muy mítica. ¿Por qué no? Sí, sí, esa es conocida. Sí. Pero, joder, al final yo pensaba irme al apartamento a dormir un poco, pero es que esto me está reanimando, ¿eh? La verdad. Es lo típico. Uy, el hipo. Es lo típico. ¿Quieres algo más para beber o algo? Ah, no, yo estoy bien, estoy bien. Ya me he tomado un tequila. El tequila la. Un buen tequila. Un buen tequila. ¿Pero te la has tomado bien o te la has tomado...? ¡Oh! Danger Open This Club. ¿Es esta, no? Sí que es. Perfecto. Ahí va el copy y todo, a la verga. Hostia, Eli, te vas a hacer daño, ¿eh? Te vas a marear. Una ensaladita con muchísimo vinagre. Esto desinfecta todo. Me voy a ir, Eddie. ¿Te vas ya? Sí. Te acompaño fuera. ¿Te vas, vale? Sí, me voy a marchar ya. Es que tengo cosas que hacer. No, bueno, al final no hemos hablado mucho. Perdona que me haya puesto ahí con... Bueno. Que me encanta tu look. ¿Sí? Pensaba que no te iba a gustar lo de que me haya quitado el verde. Bueno, el verde era súper llamativo. Sí. Sí, pero si tú te sientes más cómoda, Hombre, ¿cómo? No sé, me siento... Supongo. Tampoco sé qué es estar mejor, estoy normal. A ver, yo es que en parte me lo cambié porque mi jefa, pues... Bueno, ¿cómo explicarlo? Ya, bueno, pero es... bueno, que me quiere ver si... bueno, tengo dos jefas, vale, y una de ellas está soltera. Y entonces un día me escuchó hablando de que yo, pues bueno, soy un poco extraño en el amor. Y me dijo que me va a intentar juntar con la otra. Y yo le dije que no hacía falta, porque ni la conozco. Y por eso me cambió el pelo. Bueno, me cambió porque accedí, pero... bueno, porque no soy... No sé, soy más cerrado, supongo, más antiguo. porque ya, lo que pasa es que, a ver, no, antiguo supongo que, bueno, porque... A ver, es que me da un poco de vergüenza decir esto. Bueno,
como todo. Pues me pasaría un poco en el vinagre, ¿eh? Ya, no, tienes razón. Ah, supongo que... ¿Te vas? Sí, me voy a ir en breves. Voy a acompañar a Val. Vale, vale. Siempre me pasa lo mismo cuando salgo del tequila. Cuánta luz. Sí, es que es un poco sótano. Sí, es parte de su encanto. Hombre, y tanto. Tú que eres nueva por aquí, ¿no? No, yo no soy nueva. Pero no solo estás tratada de... Igual por eso. Soy más de mañanas. Claro, entonces no coincidimos mucho. No. A ver si sale Val. Hoy aún hubo ambiente antes, ¿no? Con el karaoke y tal. ¿No estabas Es que tú? yo acabo de entrar, la verdad. Ah, pues hubo un montón de gente aquí cantando, ahí abajo, en la televisión. Ah, bien. Ya le dije que tienen que hacer una fiesta de karaoke, ya que a la gente le gusta tanto. Sí, yo no lo veo mal. De hecho, en cuanto se pone la música, todo el mundo se anima. Sí, es que cuando llegas y está todo en silencio, pues no sé. Es Voy a raro. entrar adentro. Muy bien.
esa por llamarme? No te mates. Sí, pues casi me mato, no te digo ya, me queda con mitad de vida, no te digo más. Estás loca. Ya. Venga, vamos a guardar mi coche. O sea, ya pensé que lo ibas a dejar aquí fuera. No, Por- me estaba por eso te despidiendo llamé. de Bex y... Bueno, pobrecito mi niño. ¿Por qué? Pues porque, a ver, no es un tío tan joven, ¿vale? Tiene 25 añitos, pero... Pues nunca está con una mujer. Entonces, pues se meten con él y su jefa, que trabaja en el Vanilla, pues le dijo que le gustaba Ajá. a su jefa o a no sé qué rollos. ¿Y qué problema hay? Que están Que él le manipulándolo. dijo claro, que le dijo que no, porque él necesita tiempo y necesita que le guste a alguien y qué tal. Y claro, luego me ha dicho que es que nunca había estado con ninguna mujer, que es que tal. Y claro, yo le he dicho, bueno, pues no pasa nada, tú déjate, o sea, olvídate de lo que piensen los demás. Tú ya cuando te llegue tu mujer, la que te apetezca, con el tiempo que sea y tal, pues bueno, pues lo normal, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes? Ajá. Joder, pues qué comprensiva eres. Digo, comprensiva yo, ¿por qué? Pues es que a mí me... Yo creo que te quiere meter ficha a ti, pero bueno. ¿A mí? ¿Pero qué dices? Si ya le he dicho que soy mucho más mayor. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, claro. Seguro. Está No chulo. te dejé decidir nada, perdóname. Es que tenía prisa. ¿Cómo que no? Si el color te lo dije yo. Bueno, un poco, pero poco. Entre todos los azules que había. Eso sí, el azul le elegiste. Y casi no se nota, pero bueno. Sí, pero a mí me gusta así, es que no quiero que se note mucho, Claro. ¿sabes? Ujú. Bueno, Qué pues discreto. nada. Guárdalo. Que no te queda aquí fuera. Ahí está. ¿Me acompañas? Ajá, sí. Voy a tener que comprar una casa, ¿eh? No me mola esto de que duermas por aquí. Bueno, cuando tú tengas casa, si me dejas un hueco, puedo dormir ahí. ¿Qué pasa ir a mi apartamento? ¿Me da una puta pereza? Ay. Aquí no está mal, ¿eh? Que yo me meto ahí en ese rinconcillo. Sí, ¿no? Tan a gusto. No me quedaba nada en medio, pero es que luego viene gente a veces. Y ahora me quedo aquí. Bueno, pues nada. Descansa y mañana nos vemos. Si tú quieres. Claro que sí. Ya sabes que sí. Venga, anda. Venga, anda, ¿qué? Me das un besito, ¿no? No sé. ¿Te lo has ganado hoy? Yo no sé, pero tú sí. ¿Seguro? Yo creo que sí. Pues entonces tú también. Si es que eres un cielo. Vaya, ¿qué ha pasado? ¿No quieres darme la mano? Claro que sí. Que me lo paso genial contigo. Que ojalá pudieras estar más tiempo. A ver, que yo también estoy genial y siento que hoy no te he hecho mucho caso, pero... Pues eso, Bueno, lo poco- estás medio desaparecida y Lo poco que estuvimos fue divertido. no sé, que con José estuvieras mal, pues no sé, Nah, y se arregló gracias a ti. que no... Ya lo hubierais arreglado vosotros, pero yo tengo poca paciencia, ya te lo dije.
Ya. Ya la tengo. Ya tengo yo paciencia por ti. Y eso que me gusta mucho cómo me sujetas. Bueno, pues nada. Descansa, ¿vale? Tú también. Un beso. ¿Nos mucho? Pues puede ser. Bueno, pues, Depende. pues si por lo que sea vuelvo, que creo que no, pues ya te llamo, ¿vale? Ojalá que vuelvas. Llámame. Descansa, un besito. Venga, te quiero. Y yo. Ahí se queda. ¡Ale! Ya cumplimos. Cumplimos. ¡Epa! Ahora quiero terminar de cenar. No puedo terminar de cenar. Y cambiarme de ropa. Vamos a terminar de cenar. Me voy a cambiar de ropa. Vamos a ver quién hay por ahí. Igual me pongo a chambear un poquito, ¿eh? José, no sé, lo llamaste ahora. Igualmente, José viene de taxi. Vale, chao. Vale, estamos ready. A ver si está José. No sé, José o alguno de los empleados o algo. Por lo de pronto vamos a ir a la pizzería. Le cambié el alerón y los faldones de abajo. Le metí una línea todo alrededor roja. El alerón no me termina de convencer mucho. Pero bueno, ya se lo cambiaré si veo qué tal. Es original el alerón, porque no es el que lleva todo el mundo. Ah, sí. Pues mira.
Aquí en la pizzería no trabaja ni Cristo. Sí, ese es el problema. Cuando hay están todos y cuando no, no hay nadie. Este está aquí metido en la oficina, fijo. A joder pasta. Dime, Eddie. ¿Dónde estás? Estoy con Bri. ¿Por? ¿En dónde? Pues dando una huerta por el norte, ¿por? En el norte. Ah, bueno, nada. Entonces ¿Qué nada. pasa? No, como te nota con un tono raro. ¿Raro de qué? ¿Ha pasado algo? No, estoy en la pizzería, que aquí no hay ni Cristo. Ah, que ya. Y no hay nadie hoy currando, déjalo, que descansen. Pues lleva cerrada toda la noche. Ya. Pero bueno, vale, pues nada. Pues escúchame, por una noche tampoco pasa nada. Vale. ¿Tú qué vas a hacer? Pues no sé, algo haré. Ya está, cualquier cosa que vaya a hacer me dices. Vale. Venga. Meter máximo de gente a la vez o contratar gente que esté en horarios diferentes, tío. Es que si al final si contratas a la gente solo en un horario, pues claro, solo esa gente está en ese horario. Tienes que conectarte un día por la mañana, contratar a gente, tienes que conectarte un día por la noche, contratar a gente. Pues que le den duro. Voy a guardar el coche aquí. Que le den duro, que les aproveche. Tenemos... ¿Dónde hostia está el detector? Que se lo dejé al otro, tío. Me jodas. Y no me lo devolvió. Cago en Dios. Ay, de verdad. Yo no sé para qué hostia digo nada, para qué dejo nada. De verdad. Ay, Dios. Bueno, sí. Puedo cambiarme de ropa. Ya. Compro otro y mañana que me lo pague. Con lo que saco hoy. Con el mío. Va por culo. Mierda, volví a salir de servicio cuando tengo que guardar el puto coche.
get buried with the seeds, but that makes me feel free. Hella focused on my dreams. I got habits, they're established. I'm doing things a bit manic, but I can handle it. Juggle this, juggle that. Struggles here, lose some cash. Win and lose, make it back. You can choose your own path. Nothing good comes fast. Nothing fast ever lasts. So I'll be patient but attack. Every day like it's my last. Push the pedal to the gas. Burn the fuel that I have. Start a fire, light a match. I ain't never looking back. Just playing hard on your feet. Vale. Mierda. Ojalá estuvieran los taxis abiertos, a ver. Así no dependo de nadie, tío. Me pongo a hacer chambas ahí yo solo y a tomar por culo. Abiertos, maravilla. Está petado el server, ¿Y qué hora es? 5:20. Vamos allá. Da igual porque el reinicio creo que es a las 4 de la mañana o una cosa así, ¿no? No creo que esté conectado a esas horas. Ojo, cuidado, 7 horas y 20 de directo y no se cayó, Todo un récord. Es que es súper random, tío. Yo no sé qué coño es lo que le influye en eso. Sí, el reinicio creo que es a las 4. Y no sé yo si estaré yo ya a esas horas. Igual sí, al final es la 1:30. Un par de chambas. Muy tranquilo eso, Mal asunto.
A ver, ¿a dónde hay que ir? Aquí. ¿Qué va a ser aquí, fijo, en el desguace, tío? Qué movida, ¿no? Mal sitio, ¿eh? No me gusta. Una movida, ¿eh? Uf. Mal sitio para ponerme a robar un coche. Más que nada también es porque ¿dónde coño dejo el panto aparcado allí? En el hielo. Me voy andando. No me quedará más remedio. Va a estar ahí dentro 100%. Es una putada guapa. Vete tú a saber, tío. Por poder puede estar aquí también. O está aquí o está aquí. Aquí no creo que esté. Que podría ser, pero no creo. Creo que voy a ir a ver esta casita de aquí. Y luego, si no está allí, pues ya vengo aquí al desguace, a ver.
Ah, está ahí. Ah, pues vale, me sirve. Me sirve. Y luego el desguace a saber dónde va a ser. Va a ser en la ciudad 100%. Pero bueno, habrá que jugársela. Si me cogen, me cogen. Al ladito. Esperamos a las 12 y le damos. De una. Si me pillan, que me pillen. Echamos a correr por donde, por ahí atrás. Sí. Por aquí atrás, por los contenedores estos.
Dale caña, hombre. Corre, Forrest, corre. GG. Si no sale ningún puma por aquí. Sería mala suerte, mal timing que me cogiesen ahora aquí en medio del desierto, ¿viste? Bueno, aquí hay una carretera. No hablemos demasiado alto. Listo. Listo. Ojalá todos los trabajos fueran así de fáciles, ¿no? Robar el coche y desguace al lado. Terminas, vuelves en tu coche. Maravilloso. No miré ni las piezas que tengo.
Ah, pues mira, creo que va a ser de pasta porque llevamos la radio. No, solo 2 puertas, pero bueno. 2.500 a lo mejor. 2.500 puede ser que saquemos. El tiempo justo en la noche, mira. Entramos a las 12, bueno, son las 3 de la mañana. No daría tiempo a hacer otro. 2 no da tiempo a hacer en una noche. No creo. Hombre, teniendo mucha suerte puede ser. A ver, desguaces como este no suelen pasar, ¿eh? Tener todo ahí a mano. A 4K no saco, pero sí. No sé, ¿son 2 noches a la hora? Pues no tengo ni idea, la verdad. Puede ser. Nunca me paré a verlo, la verdad, a pensar. Sí, por ahí será, sí. Puede ser. Más de 1 minuto creo que es, ¿eh? ¿Visteis el patrulla ese que está ahí parado? Qué perraco. Qué bien hice en seguir para adelante, chaval. Seguro que está bien, pipeando a ver quién va a vender las piezas o algo. Qué perraco. Pero yo soy más perro. No me ve desde ahí, ¿no? No me ve, ¿no? ¿Qué va? $2.000, bueno. Menos de una piedra. Pensé que iba a ser más, ¿eh? Pero bueno, para el tiempo que fue. Not bad. Pero mira, ya se está haciendo de día. Es un desguace por noche, más o menos, lo que da tiempo a hacer. Si sale todo bien, claro. Chico, no sé, no entiendo qué hacía esa patrulla allí parada. Fumar porros. Guau, voy a dormir cuando pille la cama, chaval, madre mía. Qué paliza le voy a meter.
¿Me está siguiendo un coche sin luces? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? No me seguía. ¿Qué va, Jorge? Que sigo, que mañana no trabajo. Sí, va lo suyo, va lo suyo. Antes me estaba despidiendo de Val, que se iba ella, pero yo no me voy. Acabo de hacer un desguace. Pero el directo no se cayó. El tiempo sigue contando, vamos. Igual te falló. A veces falla Twitch. Twitch anda rarete, rarete. Ahora vamos a por otra misión, ¿eh? A por otro coche. Dígame. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Dónde andas? Pues del sur para el norte, de norte para sur. De lo aburrido que estás, ¿no? No, chambeando. ¿Piensas que yo pierdo el tiempo? Ah, vale, vale, vale. ¿Impo o tu hobby de rey, hijo puta? ¿Que tú qué crees? Tu hobby de rey. Claro. ¿Cómo va la cosa? Pues bien. Ya hice una. ¿Te ahora voy a por otra. te está mandando todo el rato para Sandy a desmantelar o qué? Pues sí, últimamente sí. Bueno. Estoy teniendo bastante suerte. Pues mira, pues todo eso está de puta madre. Sí, no me puedo quejar, la verdad. Pues yo no tardaré mucho más en irme, que es raro que esté todavía a la hora que es. ¿Y Briana? Está conmigo. Ah, vale. Está conmigo, está conmigo. Bueno, pues dile que me llame después si quiere. Sí, si no se va, yo se lo digo. Pues eso. Pues venga, Eddie. Venga. Luego hablamos si no me marcho. Vale. Mierda, estoy liado. No era por aquí. Era por arriba. Joder. Ya me lié. Era por arriba. Los putos escalestris cuidado, de la autopista flipas. Una vez que te los conoces, vale, pero si no te los conoces, mima. Es una liadilla guapa, guapa. Mierda. Hola, buena. Hola, ¿qué tal?
Una preguntita, compadre. Dígame. A mí es que mi colega me ha dicho dónde puedo recoger las piececitas y tal. Pero el compadre se tiene callado donde puedo venderlas y se las tengo que vender a él. ¿Tú sabes dónde venderlas o qué, compadre? Pues es una información bastante complicada, ¿eh? Me imagino, compadre. Pero no sé si por dinero, por ayuda, por lo que sea, yo estoy dispuesto, pero antes que pagarle a un tonto la vaina. Sí, claro, te entiendo. Te puedo decir que es por el norte, tío. El punto exacto no te lo puedo decir ahora mismo. Si me das tu contacto, pues... ¿Cómo te llamas? Me llamo Jonathan Bloy. Yo es que, hermano, estoy pagando a un tonto bastante pasta, ¿sabes? Que me ha contratado y tampoco quiero ser tonto aquí permanentemente, ¿sabes? Sí, así estamos todos. Pero yo sé que está por el norte. Te lo doy, te doy mi contacto y ya te diré algo, a ver si averiguo bien. Jonathan. ¿Tú no lo sabes todavía o qué? Yo estoy en ello. Estoy ahí. Podríamos estoy intentar perseguir a alguno de los que... Pero podríamos hacerlo, ¿eh? No sería tan difícil. O sea, yo te puedo decir el coche con el que voy y tú te fijas simplemente y él no te va a conocer. Y le sigues a donde vaya. Prefiero mandarte la UBI cuando lo encuentre. Pero... ¿no sería algo peligroso a fin de cuentas? O sea, tú... Y seguir a alguien también. De hecho, estar aquí parados también es bastante peligroso, tío. Sí. Así que... por llamada ya, pero que ya te digo que podemos hacer un plan. Vale, venga. Venga. Me líes la cabeza, tío. Madre mía, chaval. Está petado de peña haciendo esto, no me jodas, tío. Es que de verdad, chaval. Yo no le voy a decir nada. Me pillan diciéndoselo y la lío. Che, no. Ahí cuanto menos tiempo mejor. Mira, otro más. Madre mía, chaval. Yo me pierdo aquí. Adiós. Hasta luego. Que os jodan. Que me siga con la moto esa. Por eso hay que ir con capucha y con gorra y con tapado hasta la muerte, para que no te miren ni tatuajes ni pollas. Porque... luego te miran por la calle por ahí, saben que estás haciendo eso y te van a venir a comer la olla. De esta forma me miraría la cara, pero no creo que me reconozca solo por la cara. Y yo no le di mi contacto. O sea, sí que me va a llamar por los cojones. Esa moto, una puta mierda. Eso es de las más baratas. No se dice nada a nadie, chas. Yo paso, se lo dije a mis empleados y porque son mis empleados. Y me caen bien. Al final, tontos no son. Me ven a mí ir a la playa. Y lo de los desguaces, pues porque también me interesa que les vaya bien, que ganen algo de pasta. Vamos a relajarnos en la pizzería un poco. Es lo malo, tío. Que la peña se pone a farmear y no se puede farmear, tío. Puedes hacerte uno, luego hacer otras cosas, tal, pero es que ponerte... Es que de verdad, no sé, yo qué sé. También es de las pocas formas de ganar pasta que hay sin mojarte demasiado.
Ya bastante dice que le di pistas de dónde es. Que le dije que era en el norte. Que busque. Que me voy a poner yo a seguir a alguien. ¿Estás flipado, creo? Mira cómo escapa. Mira cómo escapa. ¿Qué querría ese? Esa mierda de coche. Me voy a meter aquí un rato, sin abrir. Está cerrado, ¿no? Sí. Pues que vayan, pero tampoco... Sí, que sí. Si no saben. Yo a los empleados les dije dónde hacer los desguaces, pero no le dije dónde se venden las piezas. Que se apañen. Se las compro yo a 1500. Ah, lo que hay. Si quieren farmear, farmen, pero van a farmear para mí. Obviamente. Si les interesa. Si no les interesa, pues que se vayan a hacer badulaques. Hola. Espera, voy a cerrar la moto que me la roban. Podría venderles, pero es que tengo que cambiarme de ropa y todo lo para allá. Buenas. Hola, ¿trabajas aquí? Sí, pero está cerrado ahora mismo. Ah, perdón. ¿Qué queríais? Estaba abierta la puerta. No, preguntar si había trabajo por aquí. ¿Trabajo? Pues te paso el número del jefe y contactas con él. Sí, bueno, es para mi amigo. Sí. Hola. A ver, espera que te paso el número del jefe. Y cerré la puerta, ¿cómo estoy entrando? Ahí se lo paso. Un segundito, que lo busco. Ahí lo llevas, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias. Pues nada, hombre, llámalo y habla con él a ver qué te dice. Vale, vale. Bueno, gracias, que vaya bien. Nada, hasta luego. Vaya pelo que llevaba tú. Y vaya nombre. Pero yo no cerré la puta puerta. No puedo Está salir. cerrado. Hay una papelera aquí o algo que está... Ah, vale, ahí está. Ahí vale. está. Gracias. Venga, chavales. Está cerrado, ahora está cerrado. No entiendo cómo entraron, tío. Estaba la puerta de la cocina abierta. De verdad, macho. Qué desastre. Las dos, o las dos, la una. A ver dónde tengo el punto de recogida. El pavo pudo ver mi nombre cuando me envió el contacto. Eso sí. Pero no tiene mi número. Me busque. Vale. Es otro sitio bastante fácil. Va a estar aquí, donde siempre.
Imagino. Bueno, puede estar por aquí, ¿eh? Porque normalmente estaba el punto más para acá. Está más desplazado hacia aquí. Es posible que esté en alguna casa de estas. Porque aquí no llega a las casas están aquí abajo. Es muy probable que esté aquí. Vamos a ir. Vamos a chirar. Vamos a investigar la zona. Joder, se me quedó el puto móvil en la mano otra vez. Aunque bueno, visto lo visto, con la de gente que está haciendo esto, tío, me da rollo hacerlo. Porque van a estar los desguaces, petaos. ¡Hombre! Hola. ¿Qué tal? ¿Tú por aquí? Bien. Nada, trabajando un poquito. ¿Le importa si trabajo así que estoy más cómodo? No, claro, tanto como quieras. Pero si viene José, Briana, pues... te vas a cambiar y fuera. Ahora. Acabo de hacer un pedido de 20 por 20. Maravilloso. ¿Tú qué haces por aquí? Pues nada, dar una vuelta. Viene a despejarme la cabeza. ¿Lo demás bien? Sí, todo bien. Estuve tomando algo por ahí, haciendo vida social. Pues a nosotros casi nos mete un disparo en la cabeza. ¿Quién? La policía. ¿En dónde? Estamos pasando cerca de joyería y de pronto, como estaba coral y tipo va lenta porque se marea mucho cuando va rápido. Ajá. Un policía dispara a la cabeza de un amigo nuestro y luego nos dispara a la rueda. Hostia. Pero por la cara, ¿eh? Estábamos pasando así tranquilos. Qué putos animales, ¿no? Ya, pero bueno, no pasa nada. Bueno, sí. No pasó nada porque no cuadró. Ya, porque falló la bala. Si no, No, ya. Si no, vaya lío. si no estaríamos así. No, ya. Y tanto. Yo es que cuando escuché un disparo me puse así y tuve mucho miedo. No, cuando hay disparos es mejor escapar. Ya te lo digo yo. Las armas son malas. Y la droga aún más. No, pero hay gente que, no sé, es extraña. Escuchan disparos y aún van corriendo hacia los disparos. Sí, son como... Como gilipollas. Literal. En esta vida hay que haber de todo. No se lo Tiene que haber de todo, sí. Eso, gracias. Tiene que haber. Si no, qué aburrido sería la vida. Efectivamente. Imagínate que todo el mundo fuese como yo. ¿Cómo eres tú? Si tú eres divertido. Ah, bueno. Normal. Puede decir, pero también me sirve. ¿Por qué en cada puta hora viene un puto helicóptero por ahí? Son los de salvamento, tío. Son los de salvamento. Son más pesados. ¿Y por qué no ponen un puto helicóptero encima del hospital? Como el de la policía. Sí, deberían, pero es que están todo el rato por la playa, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Sí. Y no es el primero que se... Y otro. Sí, mira, ese se cae. Es lo que te iba a decir, que no es el primero que se cae ahí. ¿Pero y no se mueren? Se morirán, pero comprarán más, así con nuestros impuestos, ya sabes. Decía, los conductores del helicóptero. No sé. Pues contratarán a otros. Sobra gente para trabajar. Este puto país. Comprarán otro conductor. Así se caen, claro. Es que van renovando los pilotos cada 2x3. No les enseñan y se caen. Ay. Es lo que hay. ¿Has visto el tablón de noticias? ¿Cuál? El del ayuntamiento. No. Han abierto las sopos de médico. Ah, sí, lo vi. ¿Te vas a apuntar? Yo, que va. Yo no... Tiene que ser muy aburrido, en verdad, ser médico, ¿eh? Aparte tienes que estudiar 6 años. Y no cobran nada. ¿No cobran nada? Que va, sí, eso es vocacional, igual que los polis. Hombre, pero los polis al menos tienen poder. Sí, por lo menos. Pero no, por lo que tengo entendido yo, no cobran un carajo. Ya, voy a venderle esto. ¡Oli, Ali! Sí, tienen pizza. Qué rico. ¿Qué es lo que Pizza allí? y pasta. ¿Qué es lo que venden como allí? Claro que sí. ¿A cuánto está el 10 por 10 allí?
¿Por qué hablo así, Por favor, Maggi? Maggi, deme uno de... Deme 2 10 por 10, Maggi. Muchas gracias. Creo que me sale más barato el 20 por 20, ¿verdad? Sí. Sí. De 20 por 20. Dios bendito. Errores de cálculo, la Matrix a veces no me funciona. Ya con estas trenzas... Sí, te aprieta. Lo que el poco cerebro hay que tiene. ¿Perdón? La mejor pizza que tú tengas, démela, la más Sí, sí. sabrosa. Uy. Eso, hágale, pásamela. Margarita, llamado a ti toda la vida. Lo que más se vende es la pasta, ¿eh? Aunque parezca mentira. Pero Sé que que barata o por lo siempre- que no está bien hecho. No, a la gente le gusta el penne boloñesa. Oh, el pene. Ah, Sí. pene. Sí. Es lo que más triunfa. A mí me gusta Margarita. Margarita, A mí llamado me a gusta ti el pene, toda déjeme la decirle. vida. Yo soy un caballero. Pero Eso el no va pene conmigo. son macarrones pequeñitos. Ah. Se llaman así. Perdón, discúlpame, es que yo solamente como enlatado. Ah, vale. ¿Aquí le hago la factura a ti? A mí, hágame la factura. Está pesado. Mételo en el coche. Voy. Lo peor es que no tiene ni las llaves. ¿Cómo lo va a meter? Vamos a ver, espere. Poco sale de que acabo de vender 220 por 20 en 2 minutos. Eso es. Ya vio, qué bueno, qué crack. Y mira, ahí te vienen otros clientes. Ahí está pagado. ¿Viste? Cancelado. Es que yo tengo buena espalda. Muchas Claro gracias, que sí. caballero. Cuídense, un gusto. Hasta luego. Venga, hasta luego. Oye, Ali, una pregunta. Mande. ¿Cómo guardaste la comida si no tienes llave? Me voy a cambiar. Sí guardé, oye, en ese sapo. Estoy con la ropa de malandro por aquí. Como si nada, ¿viste? Déjame cambiarme de ropa. Y así como que doy un poco el gante. Es decir, resacoso. Que la saque el... ¿Qué pasa? Acaban de subir el jefe y la jefa. El caballito. Eso es en vez de trabajar. No, hacen todos menos la de trabajar. La de chambear no se la sabe. Sí, no se la saben nada. Lo de chambear no va con ellos. Ahora se irán para allí, para el despacho, a darse besitos. Sí, es ahí. Pero otros días lo escuché dándose besitos. Sí, seguro. ¿Eh? Porque luego el jefe diga que es su mejor amigo. Ya. Lo tienen oculto. Hace así, ¿no, jefe? Tal cual. Por favor, cógelo todo bien. Pero el corazón del jefe está un poco más podrido. Vamos todos así, entramos, por favor. Rafi, por favor. Entramos a los dos al despacho así. Dime que sí. Yo no debería. No puedo. Es que hay cosas que me lo impiden. Pues lo hago yo, pero tú me sigues, para que lo veas. Sí. A ver. Eso sí. Dio mucho imbécil suelto. Jefe. No le gustó tu regalo, tío. No. No te gustó, jefe.
Cuando quieras hablar, hablamos. A ver, este outfit es el que más me mola, para Eddie. Pero bueno. Ay, jefe, no le apetece hablar. Esperamos a Oriana. Claro. Vas a estar de baño. Buena mujer. Espero que la mujer está de baño. Este es tu jefe que se sube encima de las mesas. El mío no, ¿eh? Voy a entrar. A ver qué dice, voy a entrar. Te van a pegar. Yo no quiero saber nada. A mí... La agresividad no va conmigo. Heidi, ¿qué? ¿Cómo estás? Jodido, ¿no? Te pasas aquí todo el santo día, tío. De verdad. Ay, Dios. Qué vida esta. Jaja, Qué vida. Brianne parece ser que lo tumbo. Pues ahora que lo lleve al hospital, en el monopatín. Que lo lleve al hospital en el patín. ¿Qué pasó? Urgente, sube al baño, urgente. ¿Qué hostia hacéis? Está desmayado. Madre mía. Ayúdame que no sé cómo despertarla. No sé cómo despertarla. No, encárgate tú. Quiere él, que lo lleve, que la lleve él. Que la que está tumbada es ella, no es él. Se están peleando, ¿eh? Se escuchan los puños aquí. Eso, mazaros a hostias ahí, como putos orangutanes. Las tiendas se tenía que poder entrar, tío.
Uy. Qué pereza. Sí, ahora en su móvil. Que debe pasar un par de cositas. Ahí se ve cuando... Vale. Pasa ahí. Joder, tío. Espera, no es todo, no es todo. Está mirando encima. ¿Y eso es? ¿Del Vanilla qué es eso? Esa es tu empleada. ¿Quién? Eh, Coral, Coral. Esa, Coral. Es verdad, ¿dónde está? ¿Sí has visto las fotos de Coral? Las tiene en Twitter, son públicas. Ah, ya, en Instapic. O en Instapic. ¿Pero de qué coño habláis? ¿Qué cojones me estás pasando? Tu empleada. Bah, tira con eso, vaya, hazme el favor. Me sabe bien. Me ha dicho que si te puedo preguntar si ella puede trabajar así. Sí, claro. Igual que tú. Ah, bueno, que tú ya no trabajas aquí. ¿Tú te crees que esa manera de tratar a su jefa? ¿Qué Es que respeto te tienes tú? No, es que se ha desmayado en el baño porque le he enseñado un corazón. Entonces se ha desmayado y le he puesto agua, le he puesto de todo y hasta, no sé, lo único que me he acordado es del vídeo de Animal Planet y lo he visto y le digo, pues a malas se pega una ducha, pero al menos se despierta. Si la próxima te hace una paja, a ver si se despierta. No, yo eso no puedo hacer. Luego me quedo ciego. Ojalá fuera verdad que las pajas te dejan ciego y te quedarás ciego ya de todas. Oye, está verdad, ¿sabes? Hoy he ido al médico. Me han dicho que dentro de poco en teoría me tendré que quitar la venda, así que bien. Bueno, mejor. Sí. Está bien, ya. ¿Vas a usar el parche después? No. Entonces ya me podré ver perfectamente. Ya lo voy a poder llamar el puto pirata. Bueno, me pondré otra cosa característica. Ya está bien la jefa. Jefe. Jefe. ¿Dónde está? No responde. Madre mía, qué falta de respeto. Yo no entiendo nada. Ya. Encima me ayuda a despertarse. Aquí están todos locos. Así me pagan. No puedo más. Ay.
¿Tú qué vas como los militares? Todo cheo. Estos son de mecánico todo. Aquí hay meditación. Meditación, metal, mimo. Vamos, voy a estirar un poco contigo. Claro que sí. Lo mejor que puedes hacer. Hacer burpees. No te enfades, hombre. Es que me va a entrar a ganas de enfadarme ahora mismo. No sé, ¿es luna llena? Puede ser. ¿Quieres ver una cosa? Le he puesto una nueva lente al móvil. Tipo, ¿sabes la cosa que puedes ponerle como la lente de pez al móvil? Ajá. Mira, te voy a enseñar una cosa. Te voy a llamar, ¿vale? Por llamada, mira. A ver, a ver. Mira qué guapo el cielo. ¿Lo ves? Ah, sí. Está guapo, este está. filtro del móvil. Está guapo, está. Sí, sí, sí. A ver, así puedo subir un poco más para arriba. Dame un segundo, ¿eh? Espera, a ver. Bueno, así se ve mejor. Sí, 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 se ve, se ve, se ve. Está guapo, ¿eh? El filtro del móvil. Creo que lo metes con IA. No, es un cacharro que me he comprado por Amazon. Ah, está guapo. Sí, pero me ha valido 10 pavos, me ha valido el cacharro. Joder. Sí, es como tiene un chip dentro que es mensual, entonces tú lo pagas y al Ajá. mes tienes que volver a pagar. Porque si no, el chip se desactiva y no funciona más. Pues está guapo, sí, sí. Pues era eso. Está guapo. Sí, mola, mola. Voy corto de isquiotibiales, así que... ¿Tienes tableta aquí? ¿De qué? De la pizzería. Sí. Anuncia que estamos abiertos. Por favor. Voy. Es un buen calentamiento. Sí. Más animado. Ole, ole. Que empiezan los motores. Motores. Duro. Duro. Estos dos que se metieron en la puta oficina ya otra vez. Sí. Sí. Joder, macho. Así, pum, 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 pum. Mira, desde aquí los ves. Sí, es verdad. Se le mira la peluca allí, ¿la ves? Voy a hacer una foto ahora mismo. Se ha bugueado.
Hola. ¿Qué truco hemos llegado a hacer? ¿Por qué? Se ha puesto el móvil gigante, parece una tablet. Magia. Es el último modelo de iPhone. Y es que tengo un Pixel Art 4K HD. Ah, claro. Ahí la cámara que tienes. Sí. ¿Y cuánto vale tu móvil? Ni puta idea. Yo qué sé. A mí es que el móvil ese, el iPhone ese, tenía el GH Plus. Ah. Y me lo robaron cuando me metieron el batazo. Joder, vamos por encima. Sí. Pues te salió caro el botazo. Sí, sí. Encima me perdí en calzoncillos. Me robaron toda la Joder. ropa. Qué lamentable, tío. Bueno, te quería explicar una cosa. Tú sabes que yo... ¿Sabes quién es Ilia Tupuria? Sí, claro. Pues yo entrenaba en su gimnasio, en el Clement Club. Y es Jiu-Jitsu. ¿Quieres verlo? Y te hago una llave, ¿puedo? No, paso. No, pero no te hago daño, no te hago daño. Es solo para enseñarte cómo se hace. Hacer el placaje. Vale, primero de todo, ponte cara a mí y nos inclinamos. Ahí. Ese me da Yo no me inclino, amigo. Nos inclinamos. Luego después de eso, procedemos a hacer la llave. ¡Ole! Capoeira. ¡Pum! Esa la llave. Se la hago al jefe. Estás como una cabra. Pues hazlo. La verdad que ya me picaba la cabeza con la gorra. Este no tardará. Es un liante, está liándola constantemente. Me ha colgado. No me quiere. Sí, tú insístele, verás. Sí, y me echa. ¿Qué va? Si en el fondo es un cacho de pan. Reseso podrido, como, pero es un cacho de pan. Pero si a mí me odia. Y prefiere hasta Michael Phelps. ¿Sabes quién es Michael Phelps? Michael. Sí. Prefiere hasta a ese que a mí. Madre mía. Sois todos buenos. Para mí sois todos iguales, sinceramente. Yo no voy a hacer diferencias entre unos y otros. ¿Quién te hace capoeira? Ah, no, capoeira no, jiu-jitsu, perdón. Pero bueno, aquello parecía más capoeira que jiu-jitsu, ¿eh? Vale, pues venga, te enseño un golpe. Mira. No, déjate de golpes. No, mira, dame tu golpe. Pica tu golpe. Contesta ahí. Pizzería. Hola, buenas. Coral. ¿Qué estás preguntando si estamos trabajando? Ah, vale. Vendrá hasta aquí entonces. Pero mira, a ver, mira, te hago un ejemplo. Ahora nadie se pega. Ponte en guardia, solo ponte en guardia, tipo así. Ponte así. Vas a pegar, así yo así. ¡Pumba! Y te lo esquivo. Ah, pues está bien. Pero es que te pido porque así te pasas un huevo. Sí, tienes que tener cuidado, sí. ¡Pum! Me ha pasado muchas veces. Buah, el otro día conduciendo se me giró un huevo. Qué dolor. Cuerpo a tierra. Claro. Tú lo aprendiste en el ejército, ¿no? Sí. Claro. ¿Tú has probado alguna vez el... ¿cómo se llama? Buah, me he olvidado cómo se llama. Dame un segundo. Ah, sí, el crotolamo. ¿Cómo? ¿Has probado alguna vez el crotolamo? No. Ni me genera duda, la verdad, interés. ¿Pero el qué? Suena raro. ¿El qué? Eso. ¿Qué es eso? Ya no sé ni lo que dijiste. Eso. ¿El crotolamo? Claro. ¿Por qué te pasa? No sé, que suena raro. ¿El qué? Suena típica troleada. ¿El crotolamo? Sí. No sé qué de la Merano o algo así suena. A ver, me tienes que haber dicho qué es y luego la palabra. Ahora júntalo. Ese es el José.
Sí, ahora mismo saca una pistola de no sé dónde y me la mete por el culo. No, sí. Es un piltrafillas. Ese mientras lo mires a la cara no te hace nada. Solo te pega si estás de espaldas. Sí, sí. Vamos a chimorrear por aquí. ¿Soy yo? ¿Dónde están? Yo qué sé. Yo qué sé. Pregúntaselo. A mí no me cuentan nada. Tú me dices mucho a mí, pero tú no haces nada, ¿eh? ¿De qué? De esto. Tú puedes haber ido ahí y preguntarle, hacer el corazón igual y no lo has hecho. No, yo paso de líos. Te vamos así, vamos. Yo paso de líos que luego se enfadan. Pero si a ti no te van a echar. Ya, pero da igual. Hostia, se ha ido. Hombre. Hombre, no, mujer. Una pregunta. ¿Todo? ¿Qué? Primera cosa, ahora va a venir Coral y segunda cosa. ¿Es por esto? Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, chulo? Todo bien, bueno. Quitando pequeñas peleillas que tienen aquí. Todo bien. Bueno. ¿Estás bien, chulo? No me está Pues pegando. venga, que os atiendo rápido. Vaya. Buah, ¿cómo te llamas? Arturo. Arturo, ¿te puedo hacer un truco? Bueno, un truco de magia no. ¿Tú sabes quién es Guillermo Furia? Sí. Cuidado. Vale. Cuidado. Tú hazlo, yo me pongo en guardia por si acaso. Hombre, tampoco voy a... ¿Ves? Es que lo sabía. Todo el día igual. Escúchame, te está llamando aquella, te está llamando aquella. Te está llamando aquella, coño. ¡Mírala! Bro, que sí. No ha colado. Mira, ponte en guardia, ponte en guardia. Pero, a ver. Espérate. Verás que al final acaba alguno en el hospital. Sí, sí. Has pegado el suelo, a mí no. ¿No? Pues llévate esa. Coral, ¿me pone unas pisitas, porfa, que tengo hambre? Claro, por eso. ¿Cuál quieres? Margarita. Espérate, ven. Reina, Dime. ¿tú quieres unas pisitas? No, gracias. Sí, ponle pizza. Es que tú tienes... ¿A ti qué te gusta comer? La pasta está muy rica. No sé, Sí, me el da pene de igual. Eddie también. ¿Pasta o El pizza? pene. Lo que Ahí queráis, sí, lo Eddie. que más se venda. La boloñesa, sí. Lo haces tú. Pues, ¿te apetece Sí, espagueti sí, claro. boloñesa? Vale. Mira, a ver. por a mí también. Está espagueti y Vale. luego está el pene de Eddie. Bueno, el pene tras pene. ¿Y de beber Coca-Cola? Sí, me sirve. Yo quiero café, Reina. El café latte. Un paquetito de 10 para cada uno. Vale. Gracias, guapa. Ese está todo el día por ahí haciendo el plancha bragando. Luego me dice a mí. Bueno, a mí no me ha avisado. Lleva 2 días así. Tú esquivas mucho, Epa. Tú esquivas mucho,
Hostia. Cuando quieras. Está enferma esa señora, ¿eh? Sí, apártate, porque al final... ¿Cuánto te van a dar a ti? Como niños, ¿eh? Sí, tal cual. Que me mala influencia, coño. Marco. A mí esas cosas no me van, bro. Sí, tengo masculinidad frágil. Ahora entiendes lo del parche en el ojo, ¿no? Sí, no, claro, normal. No. Poco me parece, la verdad. No, en verdad lo que ha pasado es que me pegaron un batazo. Poco me parece, la verdad. No, me estaban robando. Me estaban robando. Claro, Y tú claro. te pusiste a hacerle trucos de magia y, claro. Iba así, no quería darle el móvil. Pero al final me lo llevaron, me lo quitaron igual. Y la ropa también. Acabé así. ¿Cómo es la factura? No, lo pago yo. Te invito yo hoy. Acabé así. No, pásame a mí la factura. No, pero me la pasan a mí los dos, ¿vale? Cuidado con este que de vez en cuando se mea encima y esas cosas, pues. Espera. A ver. Ahí. No. Ponte enfrente. Ahí, no te muevas. Marco, luego te extrañas de que te despidan. De verdad. Es que... Así no se puede. Cuidado que te va a echar picada. Bueno, si la quieres pagar tú. ¿Alguien la ha llegado? ¿Os pasa el datáfono? Genial. Pues nada, vamos a comer nuestros espaguetis. Espaguetis ricos. Pues bueno, ¿qué ¿quieres hacer un juego? apetece hacer? Primero Un paintball, un paintball. No, paintball no me apetece, en verdad. Qué rico. Que no es hamburguesa, que es penne a la boloñesa. Sí. Hostia. Epilepsia. No te enteras. ¿Qué tal va el coche, Coral? Bien, vamos bien. Oye, Eddie, Dime. ¿tú sabes Vente, si ven. aparcando el coche en un parking te cobran $100? No, claro que no. Pues yo he aparcado en un parking 2 veces y me han cobrado las 2 veces. Hombre, a no ser que lo haya puesto el ayuntamiento ahora nuevo. Fíjate a ver si es siempre. Me fijaré la próxima vez que lo aparque. Pero me parece raro, ¿eh? Yo no... Es la primera vez que lo escucho. Pues la verdad que fatal, ¿eh? Sí, es que si es así... Dale, caro. ¿Cómo? ¿Te gusta? ¿El qué? ¿Cómo bailas? Sí, parece que te... No sé. Parece que estás drogado, sinceramente. Un poco solo, ¿eh? Ay, qué cansada. He estado en una rave. ¿Estuviste en? En una rave de fiesta. Joder, y no me enteré. Bailabas así. Sí, mira, te paso. Sí, a mí me dan fotos Síguelos tuyas. en Twitter. A ver, ¿cómo se llama? City Raves. Mira, Ah. te puedo hacer una Coral, te puedo hacer un quiz. Bueno, un quiz no, ¿cómo se llama? Un acertijo. ¿Quiz? Perdón, un acertijo. A ver. Mira, Hongo y Onga fueron al río. Onga luego- se metió al agua. Espera, en la dark chat, Ajá. City Rave 23. Mira, Ahora ¿puedo? te escucho. Vale. Mira, Hongo y Onga fueron al río. Onga se metió al agua. Se ahogó. ¿Por quién lloró? Maravilla. ¿Por quién lloró? Hongo. Por Onga. Joder, qué malo, chaval. ¿Lo has entendido? Es que a lo mejor... Sí, claro. Vale.
No hay mucho que entender. Pues había muy buen ambiente ahí en la rave. Eso sí, Sí, tienes que pues- ir con máscara. Pues para la próxima me apuntaré. Ah, pues te aviso, no sabía que estabas. Pues sí, sí. En ese momento igual estaba trabajando, pero para la próxima, si estoy disponible, me apunto. Coral, uy, perdón. Por ahí te están llamando puta, ¿eh? ¿Puta? Sí, A mí, sin yo ser nada de eso. han dicho puta. No. Han dicho que... No creo. Que siempre quiere ir al Vanilla porque hay putas. No. Sí. No hay, de hecho. Solo hay bailarinas. Ya, Coral, ¿qué te habrá apetece mucho hacer? ¿Qué? ¿Qué te apetece hacer? Pues no sé, ahí podemos jugar al paintball ahí. Hemos pensado de arreglarnos un poquito y ir Vanilla. A ver qué hay. ¿Te apetece? Pero está abierto. No sé. No, hoy no hay fiesta. Dile que está abierto en la pizzería. No, dile no. Dile en No, general. no está abierto. Bueno, pero está abierto el tequila y el Bahamas. Está el Bahamas. Pero hay fiesta. No, pero bueno, nos pasamos por allí, a tomar algo. Claro. Una buena forma de conocer gente. Claro. Voy a elegirme un outfit que me he dejado aquí arriba. Venga, ahora me tienes que llevar a mí a una tiendita de ropa, por fin. Vale, pero venir conmigo para Venga, reina. decidirme. Cuidado que en el baño hay meado, Que alguien se ha meado encima de la jefa para despertarla. Pero no ha venido la señora de la limpieza. No, es que ya ha sido recientemente. Sí, ya está fregado, no os preocupéis. Joder, Marco, tío, de verdad. Ah, yo aviso. Mejor avisar que nadie lo sabe. Chulo, tú te diviertes mucho, ¿verdad? Ha drogado todo el día. Pero le tengo que preguntar a Briano si te ha contratado porque te graba. Seguro que le dan una ayuda, pues sí. Es posible, ¿eh? Oye. Escucha, no, fuera bromas. Soy el que más vende y Eddie te lo pongo encima. Ahora fuera bromas. Eddie. Hombre, también será porque eres el que más está aquí, la verdad. No, la verdad es que no estoy mucho. Oye, yo te conozco a ti, que es que yo tengo memoria de pez. En plan, ¿tú te viniste ayer al paintball con Coral? No, ¿no? Allá o antes de ayer creo que fue, no me acuerdo. Con Gia, fue con Gia. ¿Sabes quién es Gia? Sí, es probable que fuese. No sé, hermano, es que tengo memoria de pez. No me acuerdo de la gente. Tú fuiste con Michael y con Salazar. Vale, Te William. digo la verdad, fui con unos Descansa, chavales que tío. no conocía de nada. O sea, que a lo mejor sí. No, ya sé quiénes fueron. ¿Qué hora es? En 11. Mirandas fue Gia, Oh. fue Michael, fue Salazar y fue William. Pues ni idea. Yo contigo cuando quieras un paintball. Te reviento. Pues puede ser. Pero para pelearos, iros allí al gimnasio, hombre. No, Dejaros no, de... pero en paintball, pero escúchame, además tú llevas lastre. ¿Tú cómo apuntas? Bueno, no tiene que cerrar el ojo para apuntar, eso es verdad. Claro. Llevas ventaja, en verdad, cabrón. Sí, sí. Va a Tiene un apuntar ojo más... todo el rato. Tiene un ojo más entrenado que el otro. Claro. No veas. Cuidado, bro, que me escupe. Y que fuese Anselmo, ¿sabes quién es Anselmo? No. Ya, pues lo verás en mi reportaje la semana que viene. ¿Qué reportaje? Es que hicimos un reportaje de Anselmo y su novia. ¿Qué novia? Una chica, no sé ni cómo se llama. Ah. Ahora entiendo por qué no sale su nombre. Pues fuimos literalmente 20 personas alrededor de Anselmo y de la chica, con corazones. Ahí Qué bonito. Anselmo y yo grabando y otro con el micrófono. Mira, Qué bonito, de verdad. Que viva el amor. Ya ves. Está como una cabra. Este no va a durar aquí ni No, 2 ya, días. ya. Sí, ya lo veo, ya. Ya lo veo, ya. La suerte es que la encargada está como es o peor. Sí, bueno, no. Pero también es exigente, ¿eh? Bueno, pero Brianna muy bien terminada no está. No, las cosas como son. No está, ya te lo digo yo.
Y aquí el más sensato soy yo. De momento. Rodeado de locos terminarás como ellos. No, no te creas. Si ya a mi edad no cabe loco. Hermano, ¿no ves qué palo más largo? Bueno. Dime de qué presume y te diré de qué carece. Tal cual. Trípode. Bueno. Porque la lengua le llega al suelo, ¿sabes? Claro. Bueno, ¿nos vamos, reina? Sí, ¿qué tal? Venga, Voy vamos. guapa. Perfecto. Sí, claro. Venga. Venga, vámonos. Pues nada, chicos, pasarlo bien. Que vaya bien. Venga. Chao. Dios, me estoy muriendo, tengo sueño. Adiós, chicos. Venga, chao, chao. ¿Qué? No, gracias, no. Parece que sí que son tus tetas, pero... Chao, chao. Chao. Saca, guarro. Pero a ver, ¿por qué te pasa a ti con los abrazos? Que no me gusta el contacto físico. A ver, déjame escoltarte el corazón. Que no me gusta el contacto físico. No te estoy poniendo el truco. Bueno, un poco sí, porque tengo que escuchar el corazón. Pero te abrazo. A ver qué dice. Mira, No ¿qué late. dice el corazón? El corazón dice que me tienes que subir el sueldo. Sí, seguro. A ver, es el mejor vendedor que habéis tenido. Sí, el que maneja eso es José, así que pélate con él. Pero tú eres el jefe. Tú decides. Mira, otro cliente. Venga a vender. ¿Dónde? Bueno, Hostia, me voy a llamar. ¿Qué ves? vale. Un día... Me han colgado. Ya me cuelga. Sí. Como un mete saca, pues ya me cuelga. Claro. Parece un loco, borracho. Este está de drama, seguro, ahí arriba en el puto tejado. ¿Cómo? No, voy con el pecho hinchado, que no es lo mismo. Dame un favor, por favor. Dime. ¿Vamos a ir a la playa a usar el detector de metal? El detector de metal que le dejé a Michael y no me lo devolvió. Uf, qué puto cerdo, eh. Yo a ti lo echaría. Da igual, no pasa nada. Pero no entiendo, ¿te ríes de verdad o te ríes para hacerme una gracia? No, me río porque me da igual. Si yo tengo pasta, que a mí me va bien la vida. ¿De dónde sacas la pasta? Pues con el detector de metales, estoy trabajando. Qué mentiroso, eso no da nada seguro. Bueno, lo que hay es saber usarlo. En el restaurante, ¿no? Sí, para mí, Y la vendes. claro. Ahí viene la pareja. Ay, qué sueño. Estoy que me caigo de culo. Yo en realidad estoy aquí por pasar el rato, ¿eh? Ahora, porque por lo que se cobra aquí, ni compensa. Pero bueno, va subiendo.
¿Qué Eddie? ¿Qué pasa? Bueno, Rabe, ¿qué tal? ¿El petillito de después o qué? ¿Cómo que el petito después, cabrón? Habrás sido tú, porque yo no. De Verdun 2, ¿y qué tal? ¿Está guay o qué? ¿Y a Brianna qué coño le pasa? Nada, ya parece que estamos relajados. Sí, pues será contigo. ¿Con vosotros ha tratado mal? A mí no me habla. Escúchame, este tío lo voy a echar a la puta calle al final, ¿eh? Deberías. La jefa me está amenazando. Estás fuera, lo sabes, ¿no? Yo, ¿por? Yo hace 1000 años que no voy al cine, pero literal, ¿eh? Pues, no me acuerdo la última vez que fui al cine. Me parece... yo qué sé. No es que me parezca caro, pero tener que ir hasta allí para ver una película, con lo bien que se ven desde casa. De hecho, no voy al cine desde que apareció Netflix y todo esto. Sí, sí, no lo discuto, ¿eh? Pero me da pereza. Y solo no voy a ir, obviamente. Obviamente. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué venís? ¿A por unas pizzas o qué? Sí. Correcto. A ver. ¿Estás tú de servicio, Marco? Pues atiéndelos tú. Sí, te escuchamos. Se lían cosas, sí. Están estos dos ahí que están todo el día juntos. Este que es nuestro empleado está como una puta cabra. No va a durar 2 días aquí. Eddie va haciendo trabajillos por ahí. Se fue a hacer un coche de desguace hace un rato. Pero es que hay mucha gente haciéndolo y no me mola. Paso. Demasiado riesgo. Y poco más, básicamente. Sigue a las vueltas con Val. Cada vez parece que van mejor las cosas entre ellos. Y poco más. Mañana igual conseguimos ya una pipa. Por fin. Akumi, muchísimas gracias por la raíz. ¿Qué tal? ¿Ya cerraste o qué? Dime que no te fuiste. Venga, chicos. No, uno nos fuimos, que no sé qué quería hablar mi amigo, pero bueno, se fue por ahí solo. Ah, vale. Entonces esperamos el petit. Después lo hablamos, Tomás, tranquilo. Estás agotada, ¿no? Es que el trabajo de jefa es jodido, ¿eh? Yo ya estoy de su jefe y ya a veces me satura. Ya sé lo que te estoy
Porque los empleados, que si fiestas, que si eventos, que si convenios, que si abogado, que si no sé qué, que si no... Pues es un coñazo que flipas. A ver, mola. Mola. Pero ser jefe es jodido, ¿eh? Yo como subjefe pues me da un poco igual, porque no es mi trabajo. Al final yo tengo que ayudar al jefe. Pero sí, sí que lo tiene jodido. Ya, ya. Es que es un lío. ¿Qué pasa? Pues nada. ¿Tú cuando te dejas con Val, qué? ¿Qué? ¿Que cómo te ha ido, chiquillo? ¿Todo bien? Maravilla. Vale, vale. Desde que estoy aquí llevaré una horita a un vino gente. Sí, sí, ha venido un puñaete. Pero es que hay que estar aquí, porque si no hay nadie aquí, no, no vienen. Y este estará como una puta cabra, pero bueno. Sí, pero por lo va menos vendiendo. más que ninguno. Pero sí, que está como una cabra. Es un tipo... No me digas, Tommy, que no. Le faltan 3 herbores. Es tipo guanillo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, curra por lo menos. Sí. Voy a hablar con Brianna a ver qué coño le pasa contigo. Tú tómatelo con calma, Kumi. Y la gente, OC, que se relajen. Que esto es lo que es. Esto es lo que es. La gente que se relaje. Yo, por suerte, muy bien con todo el mundo. Tanto IC como OC. Ahí te me cuentas chisme. Cuenta chisme, lo que quieras. Todo lo que se pueda saber que no sea MG, puedes contar lo que quieras, ya sabes. Al final, es complicado. Es complicado. Y hay mucha gente que confunde... Confunde el IC con el OC. Sacan las cosas del juego. Hay mucha gente que saca las cosas de contexto. Y esto al final es lo que es. Y hay que llevarse bien entre todos, que esto que nadie está compitiendo por nada. Obviamente todo el mundo quiere que todo le vaya bien y que su negocio funcione y todo lo que quieras, pero no deja de ser lo que es. Y hay que tomárselo con calma, que para estresarnos ya está la vida real, la vida de mierda. No, por favor, no me robe. No me robe, por favor. Yo soy bueno. No me robe, por favor. Tuve que venir yo para aquí, para abrir la pizzería. Porque el jefe estaba por ahí con la subjefa y el negocio cerrado. Y ningún empleado. Vine yo para aquí, me puse de servicio y ya apareció un empleado. Si no hay ningún jefe, no aparecen los empleados. Nadie quiere estar solo en un trabajo. Es normal. Entonces, pues aquí estoy un ratito. De paso cobro también. Que no viene mal. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo madre mía. ¿Quién lo desarzobispo de Constantinopolitarizará? Hostia, y lo dice, ¿eh? Desarzobispo de Constantinopolitarizador que lo desarzobispo de Constantinopolitarice o en desarzobispo de Constantinopolitarizador será. Y no se trabó la lengua, ¿eh? Increíble. Increíble. Pero mira, las cuentas van en picado. ¿Qué? ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Cómo, Eduardo? ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? No sé. ¿Te pasa algo? A mí no, a ti te pasa algo. Hombre, ¿cómo que no te pasa nada? Si ni me saludaste, ni me llamas Eduardo ahora sí de repente. ¿No te gusta? Yo creo que Eduardo es muy bonito. Prefiero Eddie. Gracias por preguntar. De nada. Sí, es que es complicado. Es un placer preguntar a la gente cómo quiere que le llame. Hombre, pues sí, es algo que procede. Bueno, pues Eddie. Sí, dime. ¿Todo bien? Yo por mi parte sí, claro. Yo por lo mío también. ¿Por qué estaría mal contigo? Porque tú nunca estás mal y está todo bien, pero
todos sabemos que no es así. Nunca hablas, claro. Es la verdad, es lo que hay. Conmigo por lo menos, vamos. No sé si con los demás. Hablar. Si no necesito hablar, pues no hablo. Claro. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pues, ¿qué quieres que te diga? Si tú dices que está todo bien y estás bien, pues yo no puedo ser adivino ni nada. Si tú no me quieres contar, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. ¿Has arreglado las cosas con él? ¿Qué? ¿Si has arreglado las cosas con él? Yo con ella hablé lo que tenía que hablar. Pues entonces por mí está todo perfecto. Si tú lo dices, pues vale. Claro, yo no sé qué más quieres. Traté bien a Val. Le di una copa. Te di una copa. Solo que no quería estar en ese lugar, ni en ese momento. Da igual. Que sí. Que si quieres hablar, cuando quieras hablar, ya me hablarás. No te preocupes. No digas, por mi parte está todo bien. Como siempre. Siempre está todo bien. Claro, ¿quieres una copa de vino? No que me emborracho. Bueno, pues una Monster y yo bebo vino. Bueno, si quieres. Te demuestro que sigo siendo maja y me caes bien y que Ya. no tengo ningún Sí. problema. Hombre, sí. No me estás dando un puñetazo, claro. Claro. Y estoy muy calmada. ¿Viste? Estoy súper tranquila. Yo no sé por qué. Es que no puedo hablar tranquila, ¿eh? Yo pensé que estoy enfadada. Bueno, pues ahora la coges del suelo, porque se me ha resbalado. ¿Y por qué tienes Monsters si aquí no vendemos Porque Monsters? sigue siendo un badulac andante. Porque me gusta comprarle a otras personas y darles trabajo. Está bien, está Y bien. no me gusta robarle a mi propia tienda. Akumi, aquí es drama tras drama. En la pizzería, sí, claro. No, vale. No lo voy a dejar ahí. Hombre, no. Aunque bueno, no debería bebérmelo sin lavarlo, porque por aquí pasan ratas constantemente. Y este meando también por aquí. Es un cerdo. O sobre la gente, marrano. Pero no sé dónde sacaste eso. Esto es un drama constante, Akumi. Yo no entiendo. ¿Quieres un batido, José? No me apetece, la verdad. Vale. A ti, Romano, te lo doy por mearme encima. ¿Me lo das? Bueno, sí, espera, te lo doy, pero déjame prepararte algo especial. No, yo tengo mucha. Yo tengo Coca-Cola encima. Hostia puta, yo que tú le tendría miedo, ¿eh? ¿Me va a tirar una bomba ahora o qué? Aquí sí que hay chisme, Aku. Aquí hay chisme todos los días. Mira que tengo. Bueno, es un chisme más sano. Es un chisme sano. Hay lío amoroso. Brianna está enamorada de Eddie. Está muy enamorada de Eddie y es bastante tóxica. No es que sea tóxica la pobre, lo que pasa es que está despechada. Yo qué sé, tendré que entenderla. Porque Eddie le dijo que no. Y Eddie está con otra. Entonces, se pone celosa. Pues nada, si ella dice que está todo bien, pues por mi parte, me vale. Yo sé que no está bien, pero habrá bueno. que creerla. No, sí, yo no soy tonto. Pero bueno, como le dije, yo no la puedo obligar a nada, así que si ella no quiere hablar, pues no se habla. Se acabó, no la fuerza. Oye, le he puesto Hablará una cuando mierda. quiera. Le he puesto con una mierda al batido, tengo miedo, lo tengo grabado. ¿Cómo? Bueno, ahora te lo tienes que tomar. No. Yo hago así.
Ya no me veo. Soy invisible. Me pongo así detrás tuyo. Sí. Toma. No. Pero toma. No. Que te he grabado, lo tengo en vídeo, mira, Y mira. tenemos a un loco de empleado que está como una cabra. ¿Pero qué dices? Que sí, te juro, te he grabado. Y que te ¿Qué lo puedo tienes ahí? confirmar a ti. Tengo como que coges no sé qué. Ay, Dios, qué vida. Que no te he terminado de comentar que el dueño este de los Santos Juntos que nos quería estafar de cambiar las condiciones, quería que le hiciéramos los de estos baratos y sin darnos nada a cambio. Como le dije a Gabriel, digo, nada, digo, hazme otro. No, eso puede valer si no llevamos nada a cambio, pero en vez de a 17, pues a 25. Que escúchame, que quería que le vendiéramos las cosas a 11. Sí, bueno. Porque de algún lado lo sacaría, se lo diríais vosotros o algo. No, que va, yo le dije que con mucho hacía un 10% de descuento. De que estaba a 25. No sé. Pero que no, que ya se lo dije que no. Que como mucho se lo dejaba a 16, $1 menos. Que de lo que me dijo Dan. Que tampoco es. Y eso, que no hiciera descuento y lo de la grúa. Porque cuántas veces no hemos tenido el puto sitio de sacar nuestros coches con algo encima. Bueno, tú cuando tengas dudas sobre algún tipo de convenio, negocio o lo que sea, consúltalo. Sí. Antes de firmar nada. Ya, claro. Y luego estaremos con el Benny. El de los Santos, pues bueno, con la contrapropuesta y tal. A ver cómo sale. Y con el EAS, estuve hablando ayer con creo que era el jefe. Y se lo comenté, le dije que le mandaría al brasileño por allí. Y me dijo que sí, que trabajan con él. O sea que el brasileño se encargará de hablar con Corey, que es como se llama. Bueno, pues listo. Tienes para coger talla, básicamente. A ver si empieza a mejorar esto. Sí, poco a poco. Poco a poco se bajan los números. Ya, claro. Mañana tú también estabas conmigo lo de las motos, ¿no? Sí, claro. A las 10:30. Perfecto. Lo cambian, ¿Por? Porque hay una fiesta a esa hora. Joder. Es verdad. La fiesta de la casa de Isidoro. ¿Sabes quién es? En la casa de Isidoro me iba a meter yo lo que me faltaba. Ya la última vez que pasé por allí, pillé un mareo que de yo nos fuimos de allí corriendo. ¿Quieres ver una cosa? ¿Quieres probar una cosa que está muy buena? ¿Eh? Jefe, ¿Qué dices? ¿quieres probar una cosa que está muy buena? Sí, ahora mismo. ¿No te fías de tu novia? ¿Cómo que mi novio? ¿Pero tú eres gilipollas? ¿No es tu novia? Pero si das besitos en el cuello y todo. Sí, en el cuello, sí. También te los doy en el coño, no te jodes. Pero no sois novios. Madre mía. Cuánto drama. Yo qué sé. La verdad es que no me apetece batido, por eso no se lo he cogido. No, pues prueba un poquito. Métetelo tú. No, yo es que... Ay, no me fío mucho de ella. Me fío más de... A ver si está envenenado. No creo. No creo que seguro. Bueno, que no te extrañe. Cinco minutos más, cobramos. ¿Qué hora es? Buah, son las 12. Bah. Se me fue la olla, tenía que haber marchado antes. Mierda.
Y una pregunta, Eddie. ¿Tú tienes Dime. el poder de quitar a una persona trabajando o no? Tipo, te puedes poner si está trabajando o no. Sí, pero no lo hago. Tú puedes hacerlo, es que hay un par de personas que están puestas que están trabajando. pero ¿Quién? Una se llama, te digo. Ah, pero... Una es dice- José Escobar y la Sí, otra ¿no? es Elena Bianco. Claro, Están ahí pero no están trabajando. claro. Bueno, figuras, ¿a qué os quedáis? Voy a llevar a Briana a su casa y voy yo a dormir hoy por fin en mi puta cama. Adiós, ¿Dónde Eddie. dormías? Barra Eduardo. ¿Dónde dormías tú? Pero tú no te vas. ¿Cómo que no me voy? No, tú no te vas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque te estoy diciendo yo que no. ¿Y tú me das órdenes ahora? ¿Sí? Soy tu igual. No puedes darme órdenes. ¿Qué eres qué? Me las da él. Ya Que es igual soy tu que tú. igual. Ya, ¿y qué? ¿Y que me vas a dar tu órdenes? Soy más viejo que tú. ¿Y? Bueno, haz lo que ¿Verdad? quieras. Sí. Ay. Decisión inteligente. Dale, hasta luego. Síguelos con el corazón. Bueno, me voy de servicio y me voy a hacer el coche de desguace. Pam, para, pam. Al final hay rollo entre esos dos, si no verás. Bien atuendo. Uy. Bueno, yo me piro. No, no, pero no me dejes aquí solo, por favor. Salte de servicio si quieres. Llévame contigo. Que no. Joder, qué pesados con el móvil. Por favor, llévame contigo. Por favor. Que no puedo. Que voy a un sitio que no puedes venir. No te preocupes. Yo me quedo aquí a cobrar. Una miseria. ¿Qué pasa? Ha colgado. Escúchame, mañana como estos últimos días, ¿no? No lo sé, ya veré. No, pero Depende. me refiero a la hora que te estás despertando. No lo sé. Imagino ¿No lo que sabes? sí. Vale. No, si no, de todas maneras, si no nos vemos antes, nos veremos para la carrera de las motos. Sí. Pues ya está por eso y ten cuidadico, que te quedas Vale. solo. Hasta luego. Venga. Tantara, mierda. Joder, salí de servicio y tengo que sacar el puto coche. ¿Qué pasa? Venga, tío, que sea leve. Chao.
Nanino, naino. Vamos, vamos. Ya yo. ¿Qué pasa, Yolo? Tu puta madre. Pam, pam, pam. Se está haciendo de día. Una puta cagada, pero bueno. Día intensito. Hay que tomarse las cosas con más calma, hombre. Lo importante es que lo estéis pasando bien. Ese blanco podría ser perfectamente. Perfectísimamente. Ese de ahí también puede ser perfectamente.
Voy a ir a dar una vuelta. Y vuelvo. Y a ver si siguen ahí o qué vaina. Yo también me estoy quedando medio sobado. Lo que pasa es que tengo que esperar hasta las 5 de la mañana para tomarme el antibiótico. Entonces aprovecharé, pues daremos unas vueltecillas por aquí. Mira, este sigue ahí. Va a ser ese, casi seguro, ¿eh? Porque aquellos de allí estaban muy al límite. De hecho ya no están. Y aquí no va a estar. Va a ser aquel de allí. 100%. ¿Qué te pasa, hombre? Voy a hacer un poco de tiempo, yo que sé. Pero ahora que se haga de noche, joder. Aún falta la hostia, ¿eh? Buah, si no fuera porque tengo que tomarme el antibiótico... ¿Dónde va eso con el cortocésped? Igual ya se está desconectado, pues que me estoy cayendo ahora mismo, Vale, el coche es este, 100%. ¿Lo hago de día y me la pela o qué? Si me cogen, que me cojan, tío. Igual sí, Venga, va, de una. Si sale bien, bien. Y si me cogen, pues que me cojan, tío. Paso. La zona está tranquila, por aquí alrededor no se mira nada, así que...
Y me la pela. Si vienen, que vengan. Si vienen, que me pillen. A ver, ¿qué sacamos? Otros 2000 babellos, como mucho. Como mucho. Son 47, no le da tiempo a venir. Si no, llama a Marco. Que me viniese a buscar el Marco. Pero creo que no, ¿eh? ¡Oh! Pizza margarita.
Llegaré en 10 minutos hasta aquí. Hombre, llegar igual llego, pero... Igual es demasiado arriesgado, ¿no? Cruzar toda esta carretera por ahí... Uf. Es que quedan 10 minutos para el reinicio, tío. No me da tiempo a hacer nada ahora. ¿Y si quedan dar las vueltas o qué? Anda las vueltas. Bueno, esperamos. Es que quedan 7 minutos, tío. Esto se hace eterno, esto, ¿eh? Voy por... no sé. No hay nadie, ¿o qué? Aún queda peña, ¿eh? Joder. Puede estar abierta esta mierda, tío. Y aquí el coche más cercano que tengo. Si está, es aquí. O aquí.
Ahora vienes, ¿no? Ahora vete a la mierda. Ahora ya no me da tiempo a llegar a ningún lado. En 4 minutos no llego a Paleto. Yo creo que no, ¿no? ¿O sí? Mierda ya. A ver si está aquí después del reinicio. $56. Bobby, ¿qué? ¿Qué es eso, tío? Tres minutitos y arrancamos. Estoy que me caigo de sueño, chavales. No puedo conmigo. Me tengo que esperar 1 hora aún. Uf. Uf. Qué pereza.
Ay, chisme, 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 chisme. Todo chisme. Me cierran los ojos. Voy a ir a vender estas piezas. Igual cierro ya directo, ¿eh? Que vamos... ¡Buah! Casi 10 horas. De locos. Voy a dormir hoy como un niño pequeño, chaval. Madre mía. Cuando pille la cama, la voy a destrozar. Literalmente. A ver si mañana me despierto con la cara deshinchada. Ojalá. Poca ya. El server se está reiniciando. A ver cómo carajo hago yo para ir al norte ahora desde aquí. Si no hay taxis. Joder. Vaya lío. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir al depósito, que creo que el panto estará aquí en el depósito que tengo al lado. Posible. Pero es posible y probable. A ver si no me dan el palo por el camino. Don't do this for the riches, I'm infected. My condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision. I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. I'm still alive, I'm still alive. But you didn't think that I could make it. But you didn't think that I'd come back to life. But you didn't think that I'd come back to life. Vamos, a correr, se ha dicho. Aún hay una patadilla, ¿eh?
Se me cierran los ojos, chavales. Perdonad que esté tan callado, pero es que estoy flipando. Estoy bastante cansado. Cuidado, que me atropellas, desgraciado. Haircuts and bad attitudes and absolutely no style. Days go by and still I think of you. Days when I couldn't live my life without you. Days go by and still I think of you. Days when I couldn't. Beautiful. Time for a commercial, so I can play some Righteous Slaughter. On the inside, you're an adventurer, because nothing impresses people like having hobbies. I want to get that outdoorsy vibe, but I'm not an outdoorsy person. I really hate nature. On the outside, nothing impresses people like Crevice. The outdoor outfitter that gives you exciting hobbies and ensures you look the part. Hobbies aren't about doing something, they're about seeming interesting. Sports aren't about actually participating, it's about looking the part in the bar. Let's face it, guys into extreme sports could probably get a lot of chicks if they weren't self-absorbed turds. Crevice. We help you take the inside outside. Crevice, never stop pretending. 100.7 FM. This is non-stop pop. Non-stop pop. ¡Temazo! This is Mojo with Lady, a house classic from 2000 pop fans. Enjoy!
Bueno, puedo haber bajado por el otro lado para parar en la ferretería. Pero bueno, ahora ya está. Se me cierran los ojos, madre mía. ¿Cuánto me pagaron? 2100. Estoy teniendo mala suerte últimamente, ¿eh? Todas pagan poquito. Hostia. Vamos a meterla directa hacia la pizzería. Con el panto se hace largo el camino, ¿eh? De norte a sur, ¿eh?
Bueno, chavales, hasta aquí por hoy. Ya no puedo más, estoy muerto. Mañana más y mejor. ¡Pau!